inside of me. You better watch out if you ignite me. A road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, better do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. I thought I had it figured out, believed in us, we were meant to be, no doubt. A teenage love, everybody else could see the way we were, living in a fantasy. But when I kiss her, I don't know where we're going, I don't know at all. I don't know how we're growing, I'll be moving on, I'll be moving on. Gotta let it go, living on my own, making me strong. Now I wanna show I can hold my own. Buenas muchachos, buenas, ya en breve empezamos. A ver, pónganse los cinturones, en breve empezamos.
trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off, the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we could find a way, we could find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way, we could find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way.
Muchachos, ¿cómo andamos? Bienvenidos. Un día más por aquí. ¿Cómo están? A ver, bienvenidos. Lo siento ahí la demorita, teníamos que esperar un rato. ¿Quién juega primero? Vamos a ponerlo aquí de una vez. Aquí vamos a ponerlo una vez. Este es el juego, los juegos del día de hoy. Obviamente no van a transmitir todos, ya sabemos, DNA. No se le puede pedir, según entendemos, obviamente, ¿no? Los casters que no puedan, que transmitan 8 juegos, 8 horas de casteo. Ayer nada más con 4 juegos eran 5 horas aproximadamente, o más de 5 horas de casteo. Y nada, Joseph vino al stream y estaba súper cansado y es completamente entendible, ¿no? Así que por ese lado lo entiendo. Voy a estar colocando por aquí los juegos que hay el día de hoy. Ok, bienvenidos. Ahora, lo que sí no sé es cuáles van a transmitir y cuáles no. Eso sí no sabemos. ¿Por qué? O sea, lo normal sería que transmitan los 4 primeros. Ok, los 4 primeros. Pero en ese caso tendríamos que ver a ARP 2 veces. Y no sé si eso va a pasar. De repente, o sea, ARP jugaría con Six Kings, que vendría a ser el equipo de Mago, ¿no? Y luego Luminosity contra David. Me está temblando el ojo, hermano. ARP, voy a poner la encuesta ahorita, ¿ok? Equipo It's Mago. Vamos a poner la encuestita rápida ahí. Que espero luego me deje finalizarla cuando terminemos el siguiente juego. Y bienvenidos, ya tenemos el conteo regresivo también. Uy, Arje, ya la puse, hermano. Me hubieses avisado antes. Estaba en llamada, por eso no podía responder. Ya puse la encuestita. ¿Has estado estresado, pa? Sí, con bastantes cosas, hermano. Y no he dormido bien. De repente es por eso que me está temblando la vista. Voy a ponerme los lentes y los auriculares para escuchar mejor todo. Ok. Bueno, a esperar nada más. ¿Qué opinas de los teams de Europa? ¿Alguno cual preocuparse? Si debes elegir un equipo por región, ¿con cuál te quedas? De Europa no, nada, Latam no debe preocuparse de Europa. Justamente el sábado y el domingo vimos Europa justamente para eso. Y ya con eso me quedó claro. Hola, mi Andrea, ¿cómo estás? Eres miembro aquí, suscriptora del canal de Trovo, increíble, ¿eh? Increíble. Ahora se va a un... A ver, ya anunciaron cuáles van a transmitir, ¿ok? Vamos a verlo rápido, chicos. Y mira tú, lo arreglaron, lo acomodaron. Se los voy a mostrar aquí. Vámonos ya rápido. Espérenme, chicos, un momentito. Aguántenme tantito. Espérenme un rato. Chingas a tu perra puta bomba madre, neta, güey. Segundo, estas perras no saltan.
it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Mundo, es que estas perras como saltan, güey. From my better side, I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back, trying to get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just a false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. There's more to me everywhere I try to go alone. I find you there. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. Oh, there's more to me anywhere I try to be alone. I find you there. I find you there. I'm so scared to leave my house, so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My privacy, does that exist? Probably haven't heard of it. Need to live a different life, cause lights and cameras are in it. Trying to find a silver lining. All I wanna do is avoid the violence. But you're here again, I'm losing it. There's no more screaming and silence. Get out my face, turn off the flash. I hate the fame, no more of that. Leave me alone, or I'll collapse. I need a break, don't feel the crowd. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. There's more to me everywhere I try to go alone. I find you there. Yeah, yeah. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. Oh, there's more to me anywhere I try to be alone. I find you there. I find you there. Come to the garden, darling, I will wait for you. Here I will sit till morning like true lovers do. Come to the garden, darling, I will wait for you. Here I will sit till morning like true lovers do. Come to the garden, darling, I will wait for you. Here I will sit till morning like true lovers do.
that I'll live on for the rest of my life. But day 2 of North America, most of our squads have already played 2 matches. A couple have only played 1 though. So this is kind of like moving day for me, Chris. Who's going to be on top? Who needs to do some action to get back into the mix by the end of the day? Mommy, you have your finger on the pulse of the whole global scene here for Call of Duty Mobile. But as we dial into North America, who do I need to know about? Man, there's so many names that you need to know about in this region because last year, back in 2022, the World Championships, we had 2 NA teams for the top 2. So everyone's eyes is definitely here in this region. You got to look at Tribe Gaming. You got to look at Luminosity definitely in their performance here today. And Bobby, last question for you is who inspired the locks, bro? These are gorgeous. I last saw you in 2021. It's been a minute. My wife. Shout out Molly. Shout out Molly. This is not my decision, but you know what? It works for the time being. So we'll see how long it lasts. Keep the wife happy. It may disappear before we're out of Poland, but we'll see. Well, we are in Poland, and I am here at an ESL studio for the first time in my 20 years of esports history. So I'm so pumped to be here to do it all for Call of Duty Mobile, and we want you all to stay tuned all week. And if you don't already follow us, do it right now on social media. We're on Twitter. We're on Instagram. All the usual places. Get there now with the ESL mobile crew, but that's not it. We're also on Discord. The year is 2023. Bobby is dropping daily memes in this bad boy. Bob, what do we love about Discord? Well, everything, right? But especially the Snapdragon crew. Oh, absolutely. I mean, it's always a party in there, so you guys got to join us. You don't want to miss out on the action, and yes, that is definitely your #1 source for all of your favorite Call of Duty mobile memes. There you go. And of course, we have a jam-packed day. Let's talk about the format, where we're at in this 5-stage tournament. We're already done with stage 1, 2, and 3, and we're halfway through stage 4 before we end up at that $1.5 million final. We got the Call of Duty World Championships just around the corner. What's on the line tonight here, Alan? How's this all working out? Yeah, this is actually really cool. I know that this is not unfamiliar at this point because we've seen it for a week, but the fact that we're getting these teams into a more long-form group stage is, I think, huge towards competitive integrity and experience overall for a lot of our players. No longer are we just doing single tournaments. Yo. Tournament, which could qualify you for Bryan, a lot of money. jugador, trae Today confirmado. is a very important day. We're starting to get into the mix, really shaking up these standings for this group stage before we eventually get to that stage 4. Ya saben, estamos en la super intro clásica, ¿no? La super intro clásica de todos los de todos los días, de todas las transmisiones. Van a explicarnos ahí un poquito de cuánto está. Mientras tanto, ahora sí, demos la bienvenida. 65% votaron por ARP, 66% ahora votando por ARP, 34% votando para Six King, que es el equipo de It's Mao. Ok, ibas a mostrar los enfrentamientos que iban a castear. Efectivamente, hermano. Gracias por hacerme acordar. Ahorita los saludo a todos que están en el chat, Ahorita los voy a saludar ahí a los de YouTube y a todos los demás. Que me va cargando por el chat. Creo que porque no he dormido bien o porque estoy con estrés, me está temblando el ojo. Vamos a ver. Juegos del día de hoy. Juegos del día de hoy. Han acomodado todo. Justamente les decía, ¿no? Porque si jugamos en el orden que yo tengo acá, si jugamos en este orden, así, estos 4, ARP jugaría 2 veces, ¿no? Por ende, yo creo que eso no iba a ser posible porque 2 equipos iban a quedar sin su transmisión. Lo han acomodado justamente para lo siguiente. Lo han acomodado para que veamos a los 8 equipos en total. Por ende, el primer juego va a ser el rey de NA, Luminosity contra el top 2 de NA, siendo al día de hoy Devious. Ok, Devious es el equipo de nuestro hermanito Rihan, moderador del canal también. Gran compañero, informante de ciertas cosas. Va a jugar contra el Titán, Luego tenemos como segundo juego al tal vez top 2 de NA, top 2 de NA definitivamente al día de hoy, que viene a ser Tribe contra Limited. Luego tenemos a ARP, que tiene 3 o 4 latinoamericanos ahí en su roster, ¿no? De Venezuela, representando a Venezuela contra el equipo de DICE, el equipo pues también de compañeros
amigos, y el equipo actual de Aeri. Ok, la vamos a ver a Aeri nuevamente, que varios se enamoraron la vez pasada. Ok, estos es recap, no piensen que es la partida. Esta es la victoria de Tribe contra Simplicity, que ya pasó, no sé por qué la están volviendo a poner, pero bueno. Están poniendo los mejores momentos de la semana pasada. Y cerramos con Simplicity, que era el top 2 de NA por encima de Tribe, pero ahora que Tribe es Tribe, ya Tribe le quitó el puesto. Y el equipo de la derecha es... el equipo de la derecha es Six Kings. Ok, el equipo de la derecha es Six Kings. Por ende, el partido de ARP contra el equipo de Mago no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Vamos a ver el equipo de Mago contra Simplicity. Gran enfrentamiento también el que se viene, ¿eh? Gran enfrentamiento el que se viene. Entonces, vamos a estar colocando todo, muchachos. Vamos a estar actualizando todo. Ok. Te apuesto $3,000 que Luminosity se lleva la Champs. ¿Ya? Más, me estás apostando más de lo que va a ganar el equipo top 1 de la fase 4, hermano, ¿eh? Gente pudiente en este chat. Pura gente pudiente, Dios mío. No me aparece el chat de YouTube todavía. No me aparece el chat de YouTube en la transmisión. Vamos a ver si ya se actualiza en breve. Ok, ahí están los matches del día de hoy. Tanto que muestro yo el Instagram. Y ahí están, ahí están. Ahí están, perfecto. Ya poco a poco estoy viendo ahí los chats de Instagram. Ahí en YouTube el 64%. Hice mal la encuesta entonces. No, tenemos que finalizar la encuesta y poner otra. Ahora sí está bien, ahora sí puedo cerrar una encuesta y volver a crear otra. Genial. Luminosity, nueva encuesta, chicos. Luminosity contra Devious. Ahí está, nueva encuesta ahí en YouTube. Voy a mandar saludos ahorita, muchachos. No voy a, como tal, todavía no vamos a grabar la historia de Instagram. Todavía no lo vamos a grabar. Ok, en un ratillo sí. En un ratillo sí. A ver, pero ¿por qué el chat de YouTube no me aparece, loco? ¿Qué me pasa esa vaina? Radio. A ver. Bien, ahí en YouTube tenemos al Gutzin, al Peto, al RJ, al Baines, al Israel, Saúl Salas también, Nexus, C.S, Leo, Lady M, Gutzin, Wiwi. Llegó ahí los moderadores también de YouTube, ahí presente, RJ y Wiwi. RCAMTF, ahí presentes también, Yajaira Cañarete. Bienvenidos a todos. Y entró pues toda la gente ahí de Trovito también presente. Rambo está por ahí en el chat. Oye, Rambo, eres famoso, me han contado por ahí, hermano, ¿eh? Me han contado. Y quiero, Alan, ¿cómo estás, hermanito? Buena Luis. Buena Esteban, buena Denis. Buena Razer, Jaime Cano también está por ahí. Fiorera Nina, ¿cómo estás, Fioro? La Fio ahí, preciosa. Bolu va a jugar el día. Bueno, está de suplente, hermano, no creo que juegue. El Ghost Albañil acompañándonos siempre. El L. Jesus también. Brian Camilo, mi tocayo. Buena Toli, ¿cómo estás? Slat me dice, Carlos Canul. Si hoy pierde Trae, pierde mi familia. Dice, oye, tengo que, ¿verdad? Esto ocultarlo y poner así, más o menos así. Así va a ser la vaina. Y la agrandamos por acá. Y tenemos que omitir este juego de acá. Lo han elegido así los chicos. No en ese orden, pero esos van a jugar. Esos van a jugar. Vamos a acomodar todo por acá y listo, ahora sí. Voy a poner este cero, esto de acá y esto de acá, listo. El Robio, ¿cómo está, Relaxi? Chicos, ya me enteré de otra cosa también, importante. Para yo poder llegar a la meta de volver a tener el máximo de mi nivel de trovo, me han comentado, que creo que lo vamos a ver por acá, efectivamente. Miren, estos somos. Vamos prendiendo recién, ¿eh? Este es mi nivel de trovo, no nivel 5. Si le doy a encender, me pide que donemos esta vaina. Eso tengo que donar, o cualquier tipo de elixir igual suma.
Cualquier tipo, pero al parecer solamente funciona. Al parecer solamente funciona con Elixir. Es un Elixir. Así que para volver a poder, quiero darles más moderadores, quiero darles más supermods a todos. Así que cualquier tipo de Elixir que tengan, una rosita, uno de Elixir, 10, 100, 1000, lo que tengan, me va a ayudar un montón y así puedo volver a poner emotes de maná, más moderadores y todo el tema. Cuenta suscripciones, también cuenta suscripciones. También cuenta suscripciones. Pues nada. Estaremos esperando. Estaremos esperando. Es un Elixir. Ya vamos a empezar, ¿eh? Ya vamos a empezar. Ahorita arreglo lo del chat de YouTube. Luminosity roster as a whole, you've got a world champion in Marshy coming off the bench. I think that's all. That tells you all you need to know about how strong this roster is. Marshy, the Me falta 10 sub tier 2. Bueno, ya está eso. Oye, una larga introducción, hermano, ¿eh? Como siempre ahí, una larga intro. Ok, ya estamos. Ahí la encuesta va a la bestia. 90% para Luminosity, 10% para Devio. Chicos de YouTube, no olviden por favor dejar el like en la transmisión. Y dejar el like en la transmisión. No olviden, son 50 likes. Lleguemos a 200 likes. Lleguemos a 200 likes en la transmisión, por favor. Devious looking to get their second win. Luminosity already sitting at 2-0. Let's talk about the keys to victory, the path to victory for each of these teams. And I want to start with you, Bobby Plays. If you're going to give some Lleguemos a 200 likes en la transmisión. What do you want to see from them today? Hoy día tenemos NA, tenemos NA, tenemos NA. If you're devious, I think you obviously got to focus on the search and destroy. You've seen that's your strong suit so far. Map picks going to play a crucial role in this one, but I think regardless of what the picks are, devious have got to look to take the search and destroys, and then naturally the swing mode probably going to end up being control, luminosity. I think across the board, more slaying power than just about any team in North America, maybe in the world. It's going to be really tough to take a hard point on them, and you're gonna have to do it in the S&D and the control. All right, S&D and control going to be the keys to victory if you're Luminosity. Todo tipo de elixir en Trovo nos suma un montón, chicos. Because like what we mentioned already a while ago, it took a while for them to kind of heat up against ARP, and if Devious actually did their homework last week, they could probably find the no olviden, chicos de Trovo, también ahí compartir la publicación. Compartir la publicación por Discord. Me falta avisar por Discord también, Ahorita voy por ahí. Prove that you're the best team in North America. That's what I want to hear from Luminosity or see from them today. Can you show us you've got what it takes to go the distance? Alan, let's talk a little bit about map vetoes here. It's a little different here in COD Mobile. So break it down for me. How's the system work, and what do you think is the key? Yeah, you got to keep in mind, and this might be better for newer viewers, that you Ok, el bot no me está funcionando en YouTube, El bot no me está funcionando en YouTube, chicos. ¿Qué ha pasado? The Apocalypse has not been played particularly much by a lot of teams so far throughout this stage. So that's an interesting place to kind of start the series. Okay. But I'm also looking at that Tunisia, because if I remember correctly, the Tunisia that we saw last week was a really... Dejen el like, chicos, ahí en YouTube. Dejen ese likecito. Hoy esta introcita más larga que... So that's, I think, the first and most formidable thing for this Devious squad is you got to find a way to beat LG on one of what apparently seems to be one of their best search and destroy maps. And of course, search and destroy. Hay bastante, ya me salen los de YouTube, perfecto. Ahora sí, ya sé qué tengo que hacer ya con este botcito del orto. Perfecto. First off, you got offense on one side all the way through to half, then defense on the other side all the way through. After that, you've got first to 7.
rather than 6, and you've also got No olviden dejar ese overtime like, if chicos, it is ahí. both teams within 1 round. So you can potentially go up to 20 rounds of overtime. Most people don't know that. It's never happened on the big stage. That's the max, though. Yeah, 20. Well, not like 20 between the two. It's like one team gets to 20. So we're going to be there in an hour. It could go really long. Hopefully it does. I mean, honestly, I kind of hope it. Yeah, I want to see one before this is done. I'm here for it. Yeah, we're locked into Poland for another 10 days minimum. So let's go the distance here. It is going to be a blast. That is your first matchup. Luminosity taking on Devious. Beef Mommy, as you take a look at the maps, do you still feel Luminosity is the favorite here? Yeah. Because for S&D, the fact that Meltdown was banned, and that was the map that we saw Devious take up against Simplicity in a 9-7 fashion. So I feel like that is probably one of the smartest bans that you can do. I'm assuming that is going to be the ban of Luminosity. And also when it comes to Raid as well, I feel like that map pick of control in Raid definitely favors Luminosity more because they're just so strong in that map. Luminosity is ready to take the stage, so let you two make your way over to the desk. It is time to get this party started. Match 1 of 4 kicking off live here as we go into the NA battles. Bobby and Beef Mommy taking the stage. Alan, any final thoughts on this fight? Tough one for Devious, flat out. LG's looking like the best Nice. team in the game. Time for them to Listo. That's what we keep saying. All right, Beef Mommy. Bobby plays. Arreglado. Listo, vámonos. Old, apparently. I was about to say I heard your bones creaking all Ahí the va. way up to walk Oye, out, your old man. estos hablan más, ¿eh? Ahora sí los veo a todos. Estos son los mapas, los juegos del día de hoy. And I got the gray hair. 90% para Luminosity ahí en YouTube, 10% para Devious, 178 votos. Saludos Neo, saludos ahí chicos, buena Jonathan, buena Fabián, Abril, buena Icy, ¿cómo andamos? Bienvenidos chicos, bienvenidos todos. Bienvenidos, buena Trevor, buena Zerok, buena Cowboy. Asaltaron a Bobby, ojo, buena Junior. Ahí está la Nix también, buena Redman. Hay que estar pendientes, hay que estar pendientes a lo que pase con NA, es bastante importante. Así como ayer teníamos a Revalo en el chat, ¿no? Obviamente, mi estimado Revalo estaba ahí en el chat pendiente a cómo queda un TLE, pendiente a cómo queda un Galoris, porque sabe que su rival en su... sabe que su rival, ¿no? Revalo el día de ayer que estaba aquí, sabe que su rival pues obviamente estaba o está en Latam, es lo más probable, o en China o en Garena, ¿no? Es lo más probable. Hola Valeria, arranca ahora sí. Arranca la vaina, vámonos. Vámonos. Chicos de YouTube, dejen ese like, Scott looking to lock down that top anchor position. And it looks like just like that, Luminosity has flipped the spawns. That is not the Vámonos a la acción, chicos. Traducimos también por ahí lo que pase. Voy a poner lentes porque el ojo me está vibrando. ¿Sabes qué pasó con Mago y RP? Pues nada, Armando, lo sacaron del equipo nada más y ahora está en Six Kings. Y hoy día juega el equipo de Mago contra RP, de hecho, pero no lo vamos a ver, Vamos con el Sterotonic, dice, ojo. Focus has got to be toward P2, and right now Luminosity are set up perfectly for it. But you said set up already good for Luminosity, not just for the points el down top here 1 contra el top 2. Devious is going to be getting majority of the scrap points, but Luminosity is going more for the spawns. But as we do get to see, Luminosity actually el top 1 contra el top 2. They are still going to be spawning off into the more favorable side. That's going to be Temple, and that's player number 2, Tectonic. So far, so good for him, 5 kills. It is very, very yellow in the feed, despite Luminosity being naturally blue. S-Thug's gonna pop out, looking for eyes onto the high ground area right there, but it's Tectonic anchoring things in the back. Smokes go across, might be me able bañaron, sí me leen, dice. No te leemos, dice. El top 2 no strike. Ah, chicos, perdón por confundirlos tanto. El top 2, según la fase 3, es Devious. El top 2 por nivel, para mí, para casi la mayoría, es Strike, ¿ok? On this hardpoint time, and now applying the pinch as well. 2 players making their way through that entry.
El top 2 según cómo quedaron en la fase 3. Por nivel el top 2 es Tribe. Ok, sorry si se confunden. Tanque se los mean, They won the gunfight outside and still getting majority of the points down here in P2. Now the battle for next is going to ensue. We see two devious players. That's 1 and 3, Zulf and Rehan trying to win those gunfights. So far they do, but Luminosity Bienvenido, still Marcos. having the more favorable spot up top. Suscribiéndose al canal ahí de YouTube. Scott maintaining that high ground position, trying to cut off rotations, but Rehan gets shut Gracias, down. That's John. 3 in the Todo feed el elixir for suma LG. para Now Zulf is forced to go big with llegar a la meta, Purifier in hermano. hand. He can't get a single Bienvenido, kill right there. Rosas. 2 red on the Julio. backside, looking to flip out the spawns. Vague locking down things on the backside. Only 5 seconds in the hard point so far. Si llegamos a la meta de subir el canal al nivel 6 de Trubo, damos más moderadores y supermods a todos. Streaky player, but when he is on, he is difficult to stop. And right now, he needs to go big. Unfortunately for him, Vague, Purifier in hand, is going to find 2 before he gets shut down. Man, I actually saw that Perfecto. tried to go in for Ya en that un top mapa spot, número, but un hardpoint número unfortunately 3, he did just podemos go off a empezar, little bit, tried to go in muchachos. for the hunt, and now you get to Armas, see the 2 points Fennec por slowly parte de going Luminosity, in lo between mismo them, que just vimos la going semana wider and pasada, wider. una Luminosity, Switchblade nada más. 97, and for La DBS, Switchblade la está usando 27. Bake, They need to además un catch poco up, raro but porque él looking at the juega setup right now, un poco mejor Luminosity Gaming, they have con spawned Fennec. down, not only that, but Y defense for Tectonic objective no va a as soltar la well. LK24, yo creo que en toda la champs no la va a soltar para nada. Y Envy igual juega con LK24, me parece, si no me equivoco. Ok, son las 2 AR. Decíamos que el señor Envy es un gran AR y un gran SMG. Ok, Tectonic juega AR y Sniper. Y ya por otro lado pues tenemos 3 SMG, ¿no? Una distribución clásica, ¿no? Igual a la de Inco, igual a la de TLE, igual a la de Galoris. 3 Fennec o 3 fusiles y 2 AR. Lo único raro o lo único diferente, como les decía, que porque a mí se me hace raro ver Holgers todavía, es que Luminosity solo juega con 2 Fennec, una Switchblade, 2 LK24. Aunque esa es la distribución que ellos han presentado la semana pasada y esta semana otra vez. Por parte de Devious, sí está sintiendo la presión. Tenemos 2 P90s mucho más lentas en deletear de corta distancia que la Fennec, obviamente. La Switchblade la tiene nuestro hermanito Rehan. Stu con LK24 y Scott tiene la UL. Ok, vámonos entonces. No olviden dejar el like ahí. Envy podría ser la mejor AR de México a lo largo de la historia. En México. So a perfect turn for Devious as they now have an opportunity not only to pick up the hard point time, but they should have a solid setup heading over toward P2. Luminosity get players in the objective for the time being. It's going to be banned there, and the reinforcements arrive. S-Thug looking to clear things out, and that's a solid feed for Devious. S-Thug takes down another 15 kills to his name right now as Devious start to close this gap, and like we talked about previously, Saludos de Muñoz. do find a way to flip out the spawns and get that set up for new. And now they're going to be having a pretty good setup, not just that, the scrap point as well, but it is going to be an open hard point, so 5 seconds kind of going to waste. Envy podría ser la mejor AR de México. It could be a close game if we see Devious playing it right. They still have that favorable spawn, but Pues, like what you mentioned already before, está back donde in that está, first ¿no? rotation, Está they donde kind está. of lost out when it comes to that objective time, even though they had the more Está en favorable spawns at Luminosity, this point. hermano. But we do get to see that the War Machine being brought up by Devious, trying ¿Qué to te go puedo in there decir? more for that defense. Red just staying on the objective for as long as he possibly can. Vague trying to shoot his elbow is going to be able to find him. Devious keep the spawns locked, but LG breaks through anyway. Side tries to pudo pop the haber Sparrow, estado en doesn't take a Tribe shot, también, but hermano. loses it off of that, and LG find a way to break in through the front right here. Red there to contest. Able to take down one, but Band's not letting go that easily. It's absolute chaos on the inside of the hard point. Vague's taken down. Para ti, ¿cuál es la mejor jugadora mujer? Aerith y Chagabú, hermano.
to potentially find those last 20 seconds of scrap time. Ellas son las dos mejores. Y de una que no muchos hablan, pero para mí juega espectacular, es Nagabu. Nicole juega muy bien, hermano. Muy bien. Sino que está más enfocada al competitivo femenino. No ha tocado mucho el masculino por ahora. So far, though, it's still going to be yellow here for Luminosity, but an essential gunfight being won by Rihan. Possibility to get those back spawns, but unfortunately for him, 2 players from Luminosity is going to be spawning on top of him. Right now, Luminosity building back on that lead. It looked like Devious were going to find a way to sneak back in. Ban sitting on 25 right now, being the Slayer that he has proved so many times before that he is. But right now, Envy not going to be able to break through on the front side. Couple solid kills go through for Devious. Zolf popping the Purifier. He's got to find a way to go big. They need a couple of solid 40-plus point kills to find a way back into this one. But Chelsea, Nicole, que es Nagabu, esas tres han formado Angels, un equipo, es el tribe del femenino, nunca han perdido casi nada. Ya al día de hoy, después de dominar el competitivo 3 años, obviamente han salido nuevas figuras, ¿no? Por ahí que una Yassi, por ahí también, ¿quién más? O sea, que sea así superior al promedio de un T1. Yo creo que ellas, ¿no? Yo creo que ellas tienen justamente la madurez, la competitividad, para estar donde están, ¿no? Pero más Chelsea y Eric han tocado al masculino y son las primeras mujeres en LATAM y en NA en jugar un mundial, ¿no? Creo que por ese lado competitivo femenino está bien representado. Nagabu, Agabu, Chagabu, Pinas. O también Ari Gameplays con su M4, pues no, como nos comenta el Mega, ese ya es otro nivel, estamos hablando de otro level. Despertó Devious. It's going to be the Devious boys locking in the kills once again, and Luminosity only leading by 60 points right now. Devious have found a way to stick in this one. ¿En qué equipo está Envy? Lo estás viendo ahorita mismo, hermano. Es un muy buen AR, muy buen SMG. Te juega con lo que quiera. Y está en Luminosity, hermano. Claro, está Devious, Devious ha sido, nuestro hermanito Rihan ha sido acusado de hacks, porque Devious de la nada despierta y sorprende. No, se me va el banner. Excelente lo que le hizo a Vega ahí, Excelente cómo lo atrajo, hermano. Luminosity se empezó a confiar, empezó a jugar desordenado desde que empezó a ver ventaja. Empezó a decir ya la verga. Y Devious empezó a agarrarle ritmo a la partida, Cuidado. Mira el minimapa hermoso. 3 de Devious atrás y uno nada más stackeando el hardpoint número 1. Todo Devious en el respawn del que viene. Excelente, hermano. Excelente rotación y aguante de respawn para el hardpoint número 2 de parte de Devious. Uy, no, ahí la cagaron. Se murieron 2. Hand's gonna shut down 2, and LG's gonna be forced on the front break again. Claw's gonna pop, and he's gonna look to spawn trap from this direction now. Scott, the only player in position to take him down right here, but he's gonna be able to find 2 and should be able to keep that. Perdieron el respawn. The spawns aren't anchored. LG players are spawning around him anyway, no mames. and it looks like they're now gonna have the BryanT acaba de hacer todo y siguen el punto, ¿no? Ya lo mataron. Kept it a little bit close, but they're gonna be set up. I feel like that call from BryanT definitely was able to get a lot of those DPS. El BryanT acaba de limpiar todo con Fennec y con Garra. Ahí la cagaron, Para ti, ¿cuál es el top team de Virus? ¿Cómo que de Virus? De Devious. Deben estar top 4, hermano. Top 5. No, top 4. Top 4. Ya. Les decía,
that Espera. looked shaky at the very best. And Espera, ahorita to les be digo, honest, ahorita les I'm digo. pretty sure that was Luminosity's map pick as well, given the fact that Devious started with strong side. ¿Cómo So, así, despite the fact that Natsuki? Luminosity was able to flip those spawns right off the bat heading into the game, Devious did a phenomenal job of bouncing Hola, back in that Piroja, one. ¿cómo estamos? And that was quite a performance out of them. Obviously, the slaying power really shone through when Luminosity Hola, Negrito, buena Junior, bienvenidos chicos ahí. Sushi o boneless. Depende del día, Ahorita yo me pediría un boneless porque hace mucho calor para un sushi quisiera estar más fresco. Y no, esa comida, no sé. La comida tiene que estar fresca y el ambiente también. Para un sushi. Sushi o tacos. Igual, lo mismo, hermano. I think they just played their score streaks and their operators a little bit better compared to Devious. Yeah, there were Yo no era de comer tacos, pero por ahí me hicieron probar y me gustó. Brian, ¿cuál es tu top 3 mejores jugadores del ex LG? Solo Envy y Washi. A ver, mira, justamente el Banet hizo todo, hermano. El Banet hizo todo. Les limpió el respawn él solito con una garra. Ajá, les iba a mostrar por qué los confundo tanto. Este es el top de la fase 3 de NA. Devious quedó como top 2, ¿ok? Luminosity como top 1. En caso de Latam es TLE e Inco Gaming. Por eso yo digo que se están enfrentando al top 1 con top 2. Ahora, antes de la fase 4 han ocurrido 40.000 cambios de jugadores, ¿no? En NA. Y encima Tribe compró a Seminal. Por ende, equipos mejoraron, equipos empeoraron. Todo un rostermania, como le dicen ahí los chicos, los de NA. Para eso, ¿qué ha pasado? Tribe pasa al top 2, Simplicity se queda en el top 3, Devious yo creo que pasa al top 4 y Dice se queda en el top 5. ARP no sé dónde colocarlo porque quiero ver cómo juegan con el nuevo roster. ¿Ok? Quiero ver cómo juegan por ahí con el nuevo roster. Su primera pelea ha sido contra Luminosity y pues obviamente ha sido una pelea difícil, ¿no? Claramente, entonces falta verlos con los demás equipos. ¡Vámonos! Voy, mi son, voy. Just a lot of these players from LG to reposition themselves and Devious. I mean, for Zof, you're not supposed to go in there for the kill because Pasando para dar una última noche a todos. Chat, salve Brian. La mamá de Lucasín, chicos, les mando un saludo. Muito obrigado, Maestro Lucasín, por la presencia en la live. Aquí todos os manitos aman você, aman também o jogo da Lucasín. E nada, muito obrigado pela salve. Boa noite, bom dia. Manda un salve ahí para Lucasín también. O melhor jogador do mundo. Sacaron a Mago de RP para meter a Young, Samuel. He finds kill number 2 right there. Missed opportunity for both players and looks like at least off the start. Solamente se pueden ser jugadores por equipo. Sí, sí es la mamá real, chicos, es la mamá real. And now the rest of Luminosity going in there for that rotation. They're going to be a little bit slow though. They're going to try to put that pressure on No the vayan a flank, pensar though. que es That's broma, gonna be vague, but changes his mind and goes for that mid presence instead. And now the pinch finally comes through. Ban gets 2. Big kills Y la from him. conoce siempre, And now sí, claro, LG is a él just sí, going hermano. on a trip A here, él, a su looking so igua. good in Tunisia, and it's always that A first Tectonic. opener from Tech that just allows Te la recromo, Luminosity ¿no? to just have so much space here. El in que es game. bueno es bueno. This has been an insanely predictable approach that we've seen out of Y yo digo las Devious, cosas como full sending son. on the B site both times and allowing LG that easy pinch from the mid entry. Right now, Rihan on the flank trying to catch somebody out of position. More than likely will get spotted out by Envy right here. As he looks for the information and timing doesn't go his way, Envy takes him down. Ok, Envy ahí probando AR. Envy ahora con la FFAR.
Tienen el código ahí de la FFR para que le puedan copiar la clasecita. Ya saben que se pone... ¿Cómo era Cowboy? Cowboy se pone nombre del arma guión código, ¿no? O el código guión nombre del arma. Da un ejemplo ahí en el chat para que la gente sepa cómo robar clases de armas con el código que aparece ahí. No, si lo matabas con la escopeta desde ahí, ve. And Scott should be in prime position to have Invirtieron de shots banda. on the band, but he's going to retreat. It looks like the LG players are fairly content. ¿Qué jugadores harían el equipo perfecto para ti? El Tribe del año pasado. It's going to be band peeking across, but Two-Red makes him pay. That is not a turn. O sea, este Luminosity sacaría a Banner y metería a Yes. O sacaría a Washi y metería a Yes. Y a Bolu. En lugar de... No sé, pero el Tribe del año pasado para mí era el equipo perfecto. Ahora dividieron fuerzas entre LG y Tribe y armaron dos equipos fuertes. La tarea está en ver qué tan fuertes por encima de la TAM están. Oh my god. Tectonic juega bien LK. Tectonic, el estilo de sniper de Tectonic me hace acordar mucho a Saucy, man. Es un sniper de picks. De que te hace un predict bien bueno con la mira clavada. Top 3 del actual Tribe. El gunfight. Yes. Revalo. No sé, hermano, son buenos. Cada uno en su... Creo que Forsaken, Space, Revalo y Yes son los que más destacan, ¿no? De hecho, del quinto no me acuerdo. For that first kill. Knows Vague is weak. Should be an easy kill, and it is. He's going to lurk down to the bottom side, but Envy catches him off guard. And now Scott knows this is not the time to get the bomb down. In a 1v2 right here. Ah, perdón, solo. Me olvidaba de solo, hermano. El orden sería Yes, porque es el más completo. Te juega con AR, Sniper y SMG. Luego vendría Solo. Luego vendría el señor Forsaken. Y entre Revalo y Space los dejo igual. Porque Space juega con UL nomás. De ahí no lo he visto jugar con otra cosa. Los demás son más completos. Del solo con SMG o con escopeta, una fucking bestia, ¿no? Bolo suplente. Shots on the Rehan are clean as can be. Tectonic is going to get spotted out right there, but that should be all the information that the ¿Cuál es el roster de Tribe y Seminal? ¿Cómo así? Son lo mismo, hermano, son lo mismo. Tribe y Seminal es lo mismo. Bolo es suplente, no lo van a ver jugar. Por lo menos en la fase 4. Dice, apenas 4 juegos serán transmitidos, ¿cierto? Otros no. Y si a misma cosa acontecer na semana en que Tribe y Luminosity se enfrentan y eles son los últimos y no transmiten porque só transmiten 4, então eu diria que... Faltou Trevor. Mas eu não entendi, tranquilo. Eles estão transmitindo sim, só 4 jogos cada dia, mas eles estão escolhendo os melhores jogos do dia. Então, por exemplo, hoje tinha que jogar ARP 2 vezes, mas... solo que pegaste. Bueno, le estoy respondiendo a la persona que preguntó. ARP tem que jogar 2 vezes hoje. Eles só vão transmitir um jogo deles. Ok? Eles vão escolher os melhores jogos do dia para transmitir esses. Priorizando, eles têm que priorizar que os 8 equipes sean vistos, transmitidos.
¿Ok? Now that's good. Brings it down to a 2v3, but the bomb is going to be down in such a bad BryanT es el líder de And LG. now for Luminosity, No. they are just guarding it with their life. One player coming in from Devious, though, that's S-Thug, needs to go and rotate with his teammates, and they need all the manpower they can get because it's No some esperaba ese advantage coming in from resultado, la Luminosity. verdad, And ¿eh? now for 2Red, he's going to be sliding on over. He needs to go and wait for the rest of, well, just S-Thug here, especially knowing that Pero la de Luminosity contra Tribe está primero. Yo creo que esa la van a transmitir sí o sí. Si no la transmiten, ahí sí, no sé. Voy a hacer huelga, hermano, porque que no nos dejen analizar esa partida sería una mamada completamente, hermano. Bueno, Mayus, ¿cómo va? Ya estamos viernes, hermano, me dijiste. Ah, no, mañana. Antes del viernes me dijiste, ¿eh? Blur fue el mejor de LG el año pasado, quedó 3 MVP de la Champ, dice Lim. Y mira tú, lo sacaron de LG y lo sacaron de Try después. ¿Qué habrá pasado, hermano? And now they're going to be applying that pressure. S-Dog gets spotted. Vig gets that first blood. Tectonic gets a kill of his own. A 3v5 Eso es lo que me refería con mi comentario. Ah, ok, Diego. No, pero ese juego de Tribe y Luminosity está arriba, no está al final. Por ende, no pueden... Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver porque... Si hacen eso, sería la peor mamada del mundo. ¿Va a ser 7-0? ¿En serio, Rihan? Puta madre. Wow. Blur está en Simplicity después de que lo sacaron de Seminal. ¿A quién sacarías de Try para meter a Sai? A nadie. Si ellos decidieron sacarlo, porque yo lo metería, no entiendo. And that's us trying to hype up Devious, saying that S&D is their stronger type of game mode, but now it looks like with Luminosity they're just so comfortable, and whatever blip that they had in that hard point was just forgotten here in this S&D. They look so, Vean cómo es la clase de la FFAR. Yo creo que lo usó. ¿Dónde está el cowboy? Cowboy, ¿cómo se saca la clase? Se pone el código guión el nombre del arma, ¿no? Para que le copien la clase a la de la FFAR. No deaths on the S&D board, unfortunately. I mean, Devious was just getting cooked. 2Red actually looked really solid. He was making some. Pero puede pasar como sucedió ayer en Latam. Tele tenía que jugar de tercero y lo pusieron en el último match. Se supone que fue porque a Tele se le fue la luz y luego volvió, ¿no? Consistency across the board. Take the search and destroy 7-0. And that is going to be a tough one to bounce back from heading into the control. Zulf having 0 kills is definitely, that is just crazy to me. All 7 rounds and just nothing. And the fact that S-Thug, a person that we were definitely kind of prepping here, and also Rihan to step it up. And now this is where we mentioned that this player is definitely going to be streaky. Looks like he was pretty solid in that hard point. He did everything that he could. I feel like that was a little bit closer when it comes to the matchup. El código es número y letra es la ubicación del accesorio. Sácate la FFAR, hermano, que la FFAR que están pidiendo, si puedes. Ok, el día que juega Luminosity contra Tribe es el último día y es el primer juego. Ok, lo que están haciendo el día de hoy es lo siguiente. ARP juega aquí contra el equipo de Itzmago y luego jugaba también en el cuarto juego contra DICE, y ellos han elegido que solamente salga una vez. Por ende, han elegido estos 4 juegos nada más. Solamente estos 4 juegos. ¿Por qué estos 4 juegos? Porque en estos 4 juegos aparecen los 8 equipos de toda la región. Ok, entonces solamente esos van a ser transmitidos. Los demás son off-stream. Nadie los va a narrar, nadie los va a grabar. De repente va a haber staff en la sala, pero no va a ser grabado ni transmitido. Ok, wow, está empezando súper rápido. ¿Qué pedo? By these teams, and now for Devious, this is their lifeline.
Ah, no se ve nada, We'll increíble. see. Luminosity starting on the defense. So once again, probably a less than ideal situation for Devious. It's going to be two red. ¿Qué ha Open pasado? things up. 1-for-1 off the start. Devious gets some strong mid-map control. Should be able to flood through toward Kitchen if they look to make that move. Tectonic is there though. Watch it across that. Puse la cámara, prendí la cámara y se vio todo negro. La puse en grande. Intentionally opt to challenge Tectonic off of that head glitch. And after Luminosity. Going in for top laundry control, where Devious trying to find that first tick of progress, but they do need to worry about Ban going in from Zigzag, and loses that gunfight though. That's a good kind of gunfight being run by 2Red, and he's been stepping it up today. Big though tries to go in there and tries to form a kind of line for Luminosity. It just allows them to march into this ringside. Rihan's gonna be able to take down one before getting traded out. Washi shut down right there, and the offense looking pretty solid for Devious right here. Luminosity gonna opt to give them full B control, but you got to deal with Vague here in the mid map. Seems like 2Red has some type of an idea where he is. Washi's taken down. Vague spotted out as well. Now a 4-life lead here for Devious as they start to make their way over toward the A side of the map. And with players flooding through top laundry right now, they've got some solid map control to make it happen. And now these two players from Luminosity needs to find a way to stop Ok, y ahora Envy volvió a ponerse el LK24. Finally gets his first Es el primer partido, correcto, mi amorcito. Able to get that control, and everyone else from Devious trying to go in there for that spawn trap, but there's only just one player left to try and get that. That's Scott going in there for the UL, but unfortunately loses that gunfight. Rihan spots one around the doorway, very nearly loses it. S-Thug is there. Clean teamwork out of this Devious squad. And a convincing start to this control right here. La remonta o need to no? play the objective. You play the TDM. That's what the game is giving you right now, sitting up 7 lives. This is Mira ese tradeo, what the fuck. But you can't afford to get Qué buen careless with tradeo your ahí, lives. hermano. A couple go through for ¿Cómo se Luminosity tradea right Washi y there. And Vanet they're starting to pick things up. para cubrir a? They've only got 5 lives remaining. If you're Devious, you cannot play into their game plan, and you got to find a way to sniff out these players before the clock runs down. Devious need to find a way to get rid of Tectonic. He's been El coach de Luminosity se llama Cloat o Cloat. That's why con T. Devious was actually getting majority of the gunfight, because it's basically a 4v5 on the right side of map. Difícil para remontar, Tectonic was always on that left side trying to go in for the spawn trap, but unfortunately he did not get any Uy, of no those. te And now, one player from predijo, Devious, that's hermano, de una Scott, manera. just sitting right below this man. And Si la remontan, le va a dar un tilteo a Devious, hermano. No mames, 4-4. Uy, la salvó Stug, hermano. La acaba de... Ay, Dios, no lo vi a Washi. Spots him out. 2Red's gonna be forced on through. Tectonic still top laundry, or rather top modern, but Zolf knows exactly where he is. Nade goes up to the top side, and he's not gonna be in position to contest. Sacó operador, Has to make a miracle Tectonic. play. He opts to use the War Machine right here, takes down one, but he's still gotta get the objective cleared, and that's the last Sacó round. The War operador, no Machine quiere perder, forced to push out now. Zolf with the opportunity to win out the round, and he's just looking to play time. Tectonic puts himself in a nasty spot, and Zolf gets away with his life. That should be enough Llegó. for Devious to take the round, but No te creo. might be able to make it happen, but Zolf finds the kill. Carajo, casi se la hace, cabrón. almost clutches out 1v3. What the My fuck? goodness, this guy, he is just ¿Qué pedo so con ese cabrón? good when it comes to playing his life. We mentioned that already a while ago in that S&D. And now applying that pressure, knowing very well who to put up his attention to. And now, Luminosity going in Tectonic, for the cero attacking movilidad, side. pero no 2Red falla balas wins el an essential cabrón. gunfight here in Y mid. casi That se la hace allows him así. to have a clear line of sight here in through Zigzag, and now he's going to be going in there. Well, Devious get all the gunfights off the start. Heavy investment on the operators. Zolf pops his Purifier. Rihan pops an Annihilator. They're looking to set Casi up the Gordy, spawn dice. trap here. 2Red's going to be able to spot out one. But really, No olviden dejar el like ahí, chicos, en la transmisión de YouTube y compartirlos de todos si pueden. Me faltó, ¿verdad? Avisar en... Of sitting back and letting that utility go to waste. Obviously, you lose that War Machine that Tectonic opted to use, but now they're starting to bounce back. Envy sends out the Gravity Vortex. No kills yet to be found, but you play distraction and they keep the life lead even. Now for Devious, you had a phenomenal first round, and now it's time for you to even the lives, and it is Yo creo que even. se la quería hacer para el 22 clip. and 23 is going to be your score Ay, no, line, but Envy. Tech getting that beautiful double.
And now so far, El the Stu juega gunfight muy being won bien, by hermano. Tectonic yet again here, trying to solo hold that A, and also allowing Ban to try and get that control in mid as well. Rehan ¿Son partidas en vivo? Sí, esta sí, mi amorcito. against Tectonic. Envy spots Rehan on the cross through. Tech not in position to take him down. So Devious left with a tough task with 1:40 left and fairly even lives. Can they hold the B side? Estha gets a couple there with the Sparrow in hand. Envy not going to be able to find the wall bang. Luminosity look to wrap around and see if they can find some map control right here. Looking to push through mid steps. They may actually make a push up through spawn, and that's 5 players. Not a fun spot for 2Red to be, but he gets some crucial information. Super pusheo para el respawn, Luminosity super pusheando para el respawn. Todos por piscina. And Que murieron 3, the longer you F. go, the easier it makes for Devious to counter, and they find 3 in a row in the feed. And Ok. now Devious, they have no answer whatsoever coming in from the back of the map. Okay, and now Rehan try to go in for more of that top laundry control. Has to worry about 2 players that will try to go in there. 12 and 13 is going to be the life count. 50 seconds. Pasó algo interesante en el BID, pues un 7-0, hermano. So far though, they're losing the engagements. 2 down De in Davis, para ti, gallery, ¿quién es el 1 mejor down in jugador? top laundry. And now Creo for que es Blue Tug, hermano. Luminosity, you already were able to get that A flag, the harder flag Es to Tug get, but porque es más Bravo's supposed to completo. be the easier one, and now 2 red. Y ya luego Rehan. And he's been so devious here in this part of the map. I'm not Y luego entirely Rehan, sure que es what the una game plan is here subfusil, for un LG. muy buen They subfusil. want so badly to force through that spawn side, but they haven't been able to get anything out of it. Vegas Son los que gonna más get shut down destacan in the también. mid-map, and now Luminosity find themselves down in lives Pero again. Couple lo malo es que kills no do son come consistentes, through. ¿no? Only down 2, but you only have 12 seconds to make a push. A veces sí, You're a now veces no. forced into a tough spot. You got to take the gunfights one at a time, and they do end up getting the majority, making their way onto the objective. There's only 2 lives remaining. La crea And pelea, these Luminosity. remaining players, Envy and Vague, have now got to win every single remaining gunfight, but Vague spotted out, and it's a 1v3 once again for Luminosity. This time No, pero for Envy, and he gets shut down. ojo, si tú me dices, oye, el control de Tribe es más fuerte que el control de estos dos, sí. Según lo que están demostrando ahorita, el control de Tribe, lo que nos enseñaron en el control, en Crossroads, ojo, fue hermoso, hermano. Los que estuvieron conmigo la transmisión del lunes de NA, el control que nos enseñó Tribe en esa partida, hay muchísimo que aprender para cómo jugar un control en Crossroads. Contra Simplicity fue encima. Ese fue el mejor control que he visto de un equipo, hermano. And they absolutely paid. Fortunately, they're able to bounce back right here. They find a 7 life Oye, les hacen la early de on, and Skull. Devious have shown no Sí, yo signs creo of que si control Luminosity over quiere, those Luminosity va a objectives. remontar ahorita, Couple trades do go en through. realidad. Zolf looking to make his way onto the objective. Nick, Scott deja de hasn't golpear el had himself teclado. the best game so far, but they sit up 2-0. At the end of the day, that's all that matters. LG no juega así como está ahorita. Sí, están jugando creo que en modo X. Por más que Rihan sea mi amigo. Sí, hermano, o sea, si Luminosity te quiere remontar esto, se pone a jugar, lamentablemente, va a tener que demostrar ciertas estrategias para todos, pero toca, cuando toca, toca. 22-10 vamos ahorita en esta ronda. ¿A qué hora LP? Es el último juego de la noche. No, Tech. ¿Qué pasó ahí, Tech? Quite over, but with that kill from Washi, it very well may be definitely a winnable one for him right there. It is Devious hopping the objective, this time over on the ace side. It's only 10 seconds to work with. You cannot afford to hop off. ¿Es que está más fuerte que el trade del año pasado? No. No. Kitchen, 2Red wins a big gunfight, but trades are there for Luminosity once again. And Han dividido su poder un poco. An absolute disaster class on the backside of this one should be ¿A qué hora juega New York Subliners? Por ahí me habían chismeado
Y New York Subliners tenía un equipo en la mira, y es uno que ustedes conocen también. Pero ahora que perdió contra Tribe, no sé qué tanto sigue en pie el trato. Yo la verdad, dice el Sebas, nunca he pensado que LG es un equipo muy superior como dices, Brian. Siento que sí son ganables con huevos. Yo creo que TL le puede ganar, de hecho, ¿eh? Y Tribe también le puede ganar. Hasta un Simplicity tal vez podría. Otro equipo no creo. De ahí ya de China y Garena, que puede que le gane. Pero de resto la verdad está difícil. Luminosity takes the round. They need 2 more in a row. We'll see what the utility is looking like right here. As it looks like DBS have saved up 3 operators. Si empieza Luminosity como operadores, quieren remontar. Si no, les vale verga. Ok, sacó War Machine. Le murió Tectonic. Sacó la aniquiladora ahora. Washi. Ok. Quieren remontar entonces los muchachos. Epa. Buen raid ahí. Gracias por ese raid. ¿Quién fue? El Lighty. Te traje raid, gracias. Sí, claro. Ya vi los operadores de Luminosity. Ya al yo ver eso por propia experiencia, es que los muchachos quieren remontar. Quieren acabarlo aquí nomás. Ya dijeron, no quiero jugar otro hardpoint. Acabemos los muchachos. Ya es hora que juegue el siguiente. Ok. Han sacado 5 operadores por si acaso, No sé qué hace con Vortex. ¿Quién es? Envy, ¿no? Y Envy tiene Vortex. Ya sacaron todos los operadores. Pero Devious tiene 4 operadores. Así que veremos si puede contrarrestar. Tribe del año pasado o TLE. No, ya te dije que para mí el Tribe del año pasado es más fuerte que este Luminosity y que el Tribe de este año. Lo que tenía el Tribe del año pasado todavía no lo he visto en ningún equipo. Especially knowing that your next round you're going to be on the offensive side, so they're finally going in for the points. They're using 3 operators already, and Rihan in a really good spot. Vague spots him though. They're able to kind of just put the lives in between them a little bit far, but now just 1 in between them. Esta gets an essential kill. Claro, el Tribe del año pasado llegó a la final. Solo perdió contra Wolf, pero contra los demás equipos creo que perdió un mapa. En total, 2 mapas. Siempre era 3-0, 3-0, 3-0, 3-1, 3-0. Now Luminosity have to find a way over that A objective. Washi in the top side is going to be able to find one, but Scott there. And if you're Devious, you're very happy. Ahí están los 4 operadores de Devious que puede justamente voltear la partida, ¿no? Lo usaron bien los muchachos. And now it's Devious with double the lives of this Luminosity squad, and 2Red continues to find the kills. Pred drops as well, and only 3 Luminosity. Ahí está Luminosity para andar tonteando. Scott pops what will likely be the final operator, and Luminosity looking to make a 2v10 happen. 10 segundos para Vague. Y no va a llegar a ni en pedo. Devious keep their hopes in this map alive, handing Luminosity their first map loss of NA Stage 4. Okay. I take it back. I thought they were going to bring out all of their operators in that round number 5 on the attack. Se les pasó la mano con el troleo. Defense, having low on lives, they were able to turn the tables just like that. And that is going to be a good sign of life coming in from Devious. And now we're going into possibly one of the best gameplays that we've seen from there so far. Because obviously un hardpoint más, mejor para todos nosotros. Más hardpoint para analizar a Luminosity. Porque de este control, la verdad que Luminosity no hizo más que sacar los operadores al inicio cuando
cuando yo sé que querían ganar la ronda, pero no se esperaban que Davies tenía 5 operadores para responder también. Eso es algo que sí se practica, eso es algo que yo ya sabía que iban a hacer. Pero estrategia, ninguna. Ninguna por parte de Luminosity, más que luego de capturar a meterse los 5 por piscina, pero se murieron 3, se les cayó abajo la estrategia. Y nada más, la verdad que son inteligentes para guardar estrategias para más adelante. Me parece inteligente eso igual. Ahorita se les fue la mano. Se les fue la mano. No pudieron ganar sin estrategias, sin jugar ordenado. Y por jugar, valga la redundancia, por jugar, Debius se les colocó encima, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo, Rihan, muy bien, hermano, le ganaste a Luminosity, no sé qué, lo hicieron muy bien? Le estaría mintiendo, le haría un daño. Y la verdad es que Luminosity jugó por jugar y, hermano, hay que mejorar, hay que seguir entrenando. Luminosity no quiere demostrar nada para que no lo analicemos, para que no veamos sus estrategias. A seguir dándole. Y ya se lo he dicho varias veces y él me va a decir, tienes razón, también lo sabemos. We already know they can play Luminosity close in the hard point, and especially if the Apocalypse was a Luminosity. Claro, mi amorcito, los enfrentamientos de hoy son los que están en la parte de abajo, justamente abajo. Entonces ayer Inco estuvo jugando por jugar. No, los brasileños no juegan por jugar, menos cuando se enfrentan entre ellos. Estoy hablando de Luminosity. O cuando TLE jugó contra Quetzalpilis. En esos dos casos he mencionado lo de ahora. No ahorita. No sé por qué meten otros equipos. Inco, Luz, Gallery, cuando se enfrenten entre ellos, jamás van a trolear. Jamás. Ellos juegan al máximo. Oye, esto no lo dejan, no hablan nada, o sea, acaba un mapa y ya está. Vamos al siguiente. Me gusta. He knows how to play it. It's once again not one that has necessarily been super common in their map picks, but we're gonna see what they can do off the start right here. It is gonna be Se viene putiza. One for Zolf as well. Este es uno de los mejores mapas de Luminosity, así como uno de los mejores mapas de TLE. Pero depende cómo lo quieran jugar. Depende de cómo lo quieran jugar, hermano. Depende de cómo lo quieren jugar. ¿Quieres que hablen más después de la media hora del principio? No, sino que no me estoy quejando, al contrario, por eso digo, qué bien, ¿no? Porque yo quiero ver las partidas. Y si lo están acelerando, espero que sea, porque nos van a poner 5 o 6 juegos. ¿Quién te van a transmitir 7 en un día si no vas a poder? Inco se dejó ganar. No. Inco quería ganar, chicos, y no pudo, simplemente. Lux jugó muy bien. En Brasil hay demasiado ego, como comenta el Da. Demasiado ego. Ahí no les gusta perder con absolutamente nadie. Ni trolear. Allá no trolean ni nada. Allá la vaina es muy profesional. Está en vivo, René. Lo están acelerando porque los casters están en Europa y ya es tarde. ¿Cómo que están en Europa, hermano? Los de Luminosity en Gaming House y los de Debius desde casa. Simplicity también está desde casa, Es en vivo, chicos. Lo del lunes era grabado del jueves pasado. El jueves anterior se grabaron las partidas y se transmitieron el lunes. Este jueves sí es en vivo. NA es todos los jueves. Latam, martes y miércoles. Europa, sábado y domingo. Sábado y domingo vamos a estar viendo Europa también.
Chicos de YouTube, no olviden dejar el like ahí en la transmisión, porfa, nos ayuda bastante. Dice, sí, el lugar de la transmisión es en Katowice, en Polonia, Europa. Ah, la verga, hasta allá los han mandado, pobre Bobby, hermano. Well, Washi just trying to stay alive inside barn right here. Should be able to find one. Looking to make it a second. He does exactly that. A Polonia los han mandado a la verga. A little bit more towards LG. Devious do fire back. Tectonic can be forced to back up right here. He's got Envy there to reinforce, but he's going to be left all alone. Sí, están en Europa por las historias de Bobby, ok. Hey Bobby, tienes que venirte a Polonia para castear a Carla Champs. En Europa y en EA. Todo va. Obvio, ¿no? Porque el trailer del año pasado se separó. Por temas personales, hermano. Temas personales. Solamente voy a decir que por temas personales entre Bolu, Bake y Tectonic. Ya ustedes sacarán sus conclusiones, quiénes siguen juntos y quiénes no. ¿A quién sacaron por Viving? No tengo idea, hermano. Pero Viving entró a Rising junto con Mago. He's going to be an essential player here, trying to get rid of everyone trying to go and flush into the hardpoint, and so far it's still devious. And now ¿Cómo ves a los top de Europa en comparación con la TAM y NA? Nada de qué preocuparnos, igual que el año pasado, la verdad. Nada de qué preocuparnos. Entonces viernes hay partidas. Viernes podría haber habido partidas de NA, pero decidieron por alguna razón solamente colocar 7 partidas en un día, cosa de ellos. Y viernes hay partidas, pero de la India, hermano. Y la verdad que si apenas quiero ver Europa, sin menospreciar, sin sonar malo, en India no hay nada que analizar, no hay nada de qué preocuparnos tampoco, más que Godlike y Vitality, pero no llegan al nivel de un Latam, de un NA, de un Incogaming, de un Gallery, de un TLE, no llegan. India es meterte para ver 3-0, 3-0, 3-0. En India sacaron 2 nucleares. En China, perdón, también. No, fue en India, fue en India. ¿No? No hay mucha cosa. Solamente cuando se enfrente Godlike con Vitality, ahí lo podemos ver. Y en Europa, solamente 117 Not Found, Kings y Animus son los únicos equipos que vale la pena ver cuando se enfrenten entre ellos. 117 Not Found, Kings y el equipo de 117 Not Found, Kings y Animus. Esos 3 equipos nada más. En India ya llevan 2 nukes. Sí, hermano, cualquier cosa. Muchas gracias, Toxin. Voy a crear el comando ahora. Grande, eres grande, hermano. There is going to be one player still in the mid-map forcing the spawns here for Devious. That's going to be 2 red. But still many more tough gunfights for them to find a break on it. And for Devious, they're just having such a hard time going. Find a break on it. And for Devious, they're just having such a hard time going in for the break here. Luminosity, they had such a solid rotation over here very early on, and not just that, Band able to go in there for the flank and getting that 2 definitely was something that Devious did not expect at all. 2 red tries to go to this gunfight and gonna be getting those 2 kills, gonna be big. And now the Soy de sus corazones. Buena, Andrea. PokeUD es mujer, chicos, Huge. A lot of time to be gained right here. Tectonic's gonna pop an operator. Scott just gonna go ahead and pre-fire right there. War Machine does connect, but there's still 2 players left to be done. Sería bueno que transmitas Vitality vs Godlike. Ese sí. Ese es un juego que sí vale la pena. Hoy día les tengo una sorpresa de un juego que ustedes van a querer ver. Hoy día les traigo un torneito de TLE contra Incogaming que va a ser el día de hoy. Se los voy a transmitir después de la DNA. Les va a gustar, les va a gustar. And that Pred missile could be crucial information, but big gunfights going the way of Devious. And right now, if they can get players pushed down from the top side, could be crucial. Trophy system going to stop the Pred missile. Nadie sabe de eso, nadie sabe de eso. Sí.
And now it's going to be Yo les traigo las novedades, chicos. Hoy día juega Inco con Tele. Un torneo que no es la Champs, obviamente, ¿no? Pero sea como sea, juega. Y ahí estaremos, ahí estaremos. Ahí se los voy a transmitir, ahí se los voy a transmitir. Sí, dice Bryan que LG se está dejando para ganar, para no usar estrategias. Hermano, tú puedes ver el control, míralo 10 veces y luego mírate la final de Luminosity, un control contra Tele. Y vas a decir, no mames, son dos partidas diferentes. Si quieres ver cómo juega Luminosity una final, un control en serio, mírate mis videos de mi canal cuando casteo Luminosity en finales contra TLE o contra Seminal, y ahí vas a ver cómo juegan de verdad. El control que he visto ahorita de Luminosity, si es que han jugado en serio, en ese caso sería el peor control que han jugado desde que los conozco, ¿no? Sí, JH, lo más probable es que sí, hermano. Lo voy a subir a mi canal de YouTube también. Lo voy a subir a mi canal de YouTube. Pero por ahí ya hablé con mi compañero Lanex para transmitirlo también. As it will be Luminosity getting the better of the hard point time. Two red, waiting for them to make their way through that mid doorway. He's going to be able to spot out one. Tectonic there for the trade. Luminosity sit up 10, but it has been a back and forth game through and through. It's Rihan set up in the top side, looking to find an entry into the hard point. And now Rihan gets a big two-piece. The fact that he was able to get the power position down here in 2F and still able to do so. ¿Te imaginas vos que Devious le gane 3-2 a LG tipo Inco? Sería gracioso, pero no creo que suceda, Mira, ya de por sí ahorita hay dos operadores por parte de LG. Cuando LG se va a meter a un punto, a partir de ahora que ya vamos 200, a partir de ahora Luminosity se va a meter a un punto que lo más probable sea el hardpoint número 2. Cuando se metan al hardpoint número 2, van a sacar operadores. Con esos dos operadores o tres operadores que van a usar en el hardpoint que viene, en el hardpoint número 2, van a intentar cerrar la partida o aguantar lo más que puedan en ese punto. Ok, para eso tienen que rotar primero que Devious. Ahorita ya están rotando tarde. Devious está rotando primero al siguiente punto. Ya Luminosity sabe que tiene tres operadores, dos operadores. Uno se va a cargar ahorita, que es la garra de Banner. En ese hardpoint número 2, Luminosity va a sacar esos tres operadores y con ese hardpoint lo más probable es que gane o lo más probable es que le saque muchos puntos. Ya que rotaron tarde ahorita, van a tener la tarea complicada de sacar a Devious primero para luego hacer lo que les dije. Eso es lo que se viene ahorita, ¿ok? Mira Rihan ahí. Primera garrita del señor Banner. Primero operador. Segundo operador, purificador de Bay. Qué bueno que es Rihan, se acaba de llevar a dos. Tercer operador, Tectonic. Se comió el droncito. Cuarto operador, Vortex del señor Envy. Se van a llevar los scraps, no le alcanzó para ganar la partida. Intentaron ganar la partida con todos sus operadores. Se les complicó porque Devious supo entrar muy bien. Le quitaron dos operadores. Hicieron lo que yo les dije que iban a hacer. Y ahora que Devious aguantó muy bien, ahora Luminosity lo rotó primero. No sé si Devious va a llegar, pero ya Luminosity la va a cerrar acá. Qué bueno que es Rihan, cabrón. Rihan está salvando la partida, Rihan está salvando la partida, hermano. Y Luminosity no se lo esperaba. Luminosity no se lo esperaba. Se va a empezar a desesperar, Luminosity. Hay aniquiladora de Washi. Vamos a ver si lo usa bien. No, se lo quitaron también. Le quitaron la aniquiladora también, no te puedo creer.
taken down. Band is gone. Purifier Por still andar in de play tontos for todo el Zulf. mapa, I hermano. don't know if they can get the God take off of this one. It's gonna be close. Me voy a reír si les Push for ganan, Bang should be enough to push it to a next hard point. Devious have got to get on rotation, and there's nobody close. They've got to make a 50. Ahora Luminosity está jugando a rotar antes de tiempo, pero se complican solos, hermano. Ya está. And Luminosity avoid disaster. Oh my goodness. Devious. ¿Qué pasó? See us right now. Oh my goodness. Tranquila, Bismami, tranquila. It would have been a game number Oye, el 5. Riham hizo que Again, a Luminosity shaky performance se les in haga this así, hardpoint from Luminosity. And it seems like they're so a Luminosity le acaba de temblar el orto por el señor Riham. That was such a solid hold from Devious. And if they're Oye, on, like what you muy mentioned, turbio lo de la they celebración are on. de It's not just Riham that will try to be consistent, but it's the entire team. De Bismami. Imagine SND 7-0, but when it comes to the respawns, they are so on point. Ya sabía que estos pendejos iban a usar sus operadores para querer cerrar el mapa. Tan así de confiados están que dicen ya chicos, jugar sus operadores. El hardpoint que viene lo sacamos, no van a poder entrar, les vamos a ganar. O sea, ganaron igual, pero en la siguiente sacamos operadores y ya, y lo cerramos. Y no se esperaban que Riham se lleve a los 3. No se esperaban que llegue un brother y le meta un drone en la puerta, en la cara. No se esperaban que Riham en el siguiente punto también los limpie. No se esperaban que Devious saque operadores en el último hardpoint. Y casi se le sale de las manos su troleada, Pero bueno, ahí pueden ver pues cómo ya los conozco a estos tipos. Y cómo por andar jugando se les puede ir la partida de las manos. Rihan 41 and 25 and a minute 17 in the Aunque igual ganó Luminosity. Alguien que no sabe de compe o no conoce a los jugadores, ni lo que van a hacer, ni nada, diría, uy no, estuvo peleado, que no sé qué, que Devious jugó muy bien, la verdad. El que sí jugó bien es Riham, Turret y Stug. Esos hicieron temblarle el orto a Luminosity. You know, I'm going to go tectonic on this one, and there's one particular reason why. On both the hard points, the only reason that Luminosity win both... Espérate. Acá tenemos que 41 kills de mi hermanito Riham. Zulf y Riham van a venir al chat ahorita, estoy seguro. En cualquier momento van a aparecer en el chat, Riham 41, Turret 40 y Stug 37. 2 minutos 6 por parte de Stug. Y por fin entendió Devious que son 4 OBJs los que tienen que estar dentro del punto. Veo 4 jugadores con más de 1 minuto de tiempo. Lo están haciendo bien, ¿ok? Porque de Luminosity siempre veo 4 con más de 1 minuto. Qué bueno que hayan entendido esto. Que no haya funcionado el día de hoy contra Luminosity no quiere decir que este estilo de juego de 4 VJs esté mal. Está correcto, está muy correcto y es lo que deben hacer contra todos los demás equipos. ¿Pueden llevarse un cupo a la siguiente etapa de playoffs? Sí. Si siguen jugando así, sí. Porque la primera partida que vimos de ellos jugaron 0 OBJ. Y se lo dije al mismo Riham. So clean in, of course, our control game 3. They were close in the hard points, but eventually it's Devious falling short to the team that is now officially in the #1 spot with a 3-0 record. The first team to play 3 games, and it's a perfect 3-0. Luminosity did drop a map, though, in the series for the first time. Beef Mommy, if you're looking at Devious, Hey, Riham! Who from that team? I love you, bro. We saw Rihan I saw Rihan in the chat. When it comes to those engagements, and one of the reasons why that Devious actually just kept it really close in both hard points. Good job. This guy is definitely someone on to point. look at, and we've already known his name all throughout competitive. So he's really showing it up. And yes, they did lose a 3-1, but the fact that they were able to take a map Ahí off está Luminosity is a el huge deal. Riham, ya vino a saludar, ya sabía ya que iba a venir. We got Bobby Plays, Beef Mommy, Alan, aka I Hold Shift. I'm Chris Puckett, and that is just match 1 of 4. We want you all to lock in and stay tuned on our social media. If you're not already, get on Twitter, get on Facebook. Nice Instagram, match, follow Riham. ESL Mobile. Nice match. Do it right now, because Nice this is gameplay just day 2 in the of hard NA, point. and we still have 3 more matches on the day. When we come back, it's another battle limited. Looking to climb the leaderboard se viene as they take Tribecito. on another NA favorite in Tribe Gaming. Don't go anywhere. This is the NA Regional here. Where's Zulf? Where's Zulf, Riham? Ya va a jugar mi bebecita, dice.
tu bebecita, ¿quién? A Eric. A Eric juega después. Dice contra RP. Uy, de hecho, uy, Dice contra RP. Juega a Eric contra Chelsea. Oh my god. Vamos a ver. Marico, los casters de NEA dijeron que ellos quieren narrar todas las partidas, pero los de COD solo le dan 4. Ojo. Oye, se viene Dice contra ARP, a Eric contra Chelsea, ¿eh? No me había dado cuenta, no me había percatado. Ganó Luminosity, mi caballota. Llegó la caballota. Oye, ¿por qué andas perdida, caballota? Dice, 1 second, I'm gonna get Solve. Va a buscar a Sulf, dice, para saludarlo. Es Chelsea, mi novia. Ok, son. Ahí está el Sulf también. ¿Cómo estás, hermanito? Nice match, Sulf versus Luminosity. Dice, S&D just not it twin. A ver, ya va, espérenme. Que dice, B y D simplemente no es qué. ¿No es twin? Igual, jugaron bien, chicos. Jugaron bien, Riham y Sul. Jugaron bien. Pero hay que mejorar, a ver. Pam, 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 pam. Mejoraron bastante en el trabajo de jugar OVIE, chicos. ¿Ves cómo te empiezas, Cata, caballota? Es que estas perras como saltan, güey. ¿Cómo estás, It's Nico? Bienvenido, hermanito. Nos metieron una pausa por ahí. Sub in... Uy, el inglés de Sulfi de Riham no lo entiendo a veces, hermano. Tienen muchas jergas. Pero yo sé para quién fue, caballota. Yo sé para quién fue. Chicos de YouTube, no olviden dejar el like por ahí. Los de Trovo también compartir la transmisión. Y ya estamos cerca de llegar, de recuperar nuestro nivel máximo en Trovo. Nos falta un poco de elixir, así que cualquier tipo de elixir que tengan, una rosita, lo que sea, suscripciones, nos ayuda. Así puedo regalar más moderadores a todos los que están por aquí. Hay que donar para regalar más mods, por favor. Nos falta nada, muchachos. Nos falta casi nada ya por llegar. Pero al parecer yo pensé que sumaba con maná, solamente suma con elixir, pinche Trovo. ¡Sí! Buena, Adar. Muchas gracias por la rosita. Bien, coloquemos el 3-1 a favor de Luminosity. Para Conrad. Y se viene Limited contra Tribe. Un poquito de lo mismo, ¿no? Tal vez Tribe, aunque con Simplicity, bueno, con Simplicity tenía que jugar serio. Eu sei, Guilherme, eu vou reagir depois, tá bom? Eu vou reagir ese jogo depois. Entonces, Tribe contra Limited, no sé qué tanta estrategia vayan a usar. No soy homosexual, pero muchas veces me he tocado con fotos de Stug. ¿Es normal? Es normal, hermano, es normal. Brian, ¿qué hora juega Tele? Hoy día no juega Champs Tele, hermano. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Entonces, Tribe... Uy, acá están las fotitos, a ver. Tenemos a... Es que estas perras como saltan, güey. To really step up and lead the way up against the Claps Tribe ya squad mostró su that foto, ahora has sí. impressed big time. I think you look back to stage 3, Attack A is another player that was really big. Hay dos in the search and chinitos destroy. a la derecha. Maybe gives them a chance to take one of these maps. Taking a look at their path to victory, this is what Limited needs to do to take down Gracias, the team that is Kevin, a por perfect ese 2-0. elixir, Alan, you hermanito. wrote this one for me, so walk me through it. Mil What de do you elixir wanna del see Kevin. from the team Oh at my the bottom god. of the leaderboard? Well, Chris, I'll tell you, I may Denle have mod written this, but it was hard to find al something Kevin to write guión because A this guión Limited 0. team is Anótenlo, way por out favor, of their ahí. league when it comes RJ down to playing up a against Kevin, Tribe. The anoten thing el about nombre it de is, when you look at the macro Kevin-A-O. sense of their schedule, they have played a very difficult opening couple of ¿Dónde matches aprendiste a hablar or matches. portugués? So, Yo if era you can líder find de a un way to be clan. Era competitive
líder de un clan 3 años, pero de otro juego, hermano. No era de shooters. Era un juego estratégico. Jugué un juego parecido ¿a qué puede ser? A Mu, a Perfect World. Se llamaba Goddess Primal Chaos. Era un juego de pura estrategia. Y yo era fui líder de un clan brasileño 3 años. Y obviamente tuve que aprender portugués. No todos hablaban, el 80% hablaba portugués. Entonces tuve que aprender porque los tenía en WhatsApp todo el día, comunicación, todo lo demás. Dejé de hablar portugués un año, me metí a COD, y mi primer clan en COD fue un clan portugués de Brasil. Y ahí volví a volver a hablar portugués. Ya ahora lo he dejado hablar un año, porque dejé de castear Brasil hace un año. Solamente casteo LATAM y NA. Pero de vez en cuando por ahí me acuerdo, ¿no? Blur was in his place, so I'm expecting him to really just pull out here. Raballo, player to watch. I like that. Let's go over the path to victory for Tribe. A lot of people are saying you don't really need to follow the path. It's a 3-0 laid out in front of Bobby Place. Keep surprising us. Two massive opening wins versus Simplicity and Dice. Ganaron 2 veces. Bueno, dice, 2 maravillosos inicios ganados, ¿no? Algo así. Contra Simplicity y contra Dice. ¿Ok? This show via stream roll. Eso sí no sé qué significa, por ahí me ayudan. ¿Ok? Porque también que sepa portugués, español, mi inglés todavía no lo he estudiado a la perfección. Algo sé. Lo entiendo a la perfección, pero no lo puedo leer también. Use this as a chance to run. ¿Qué? En el orden... que alguien me traduzca esta mierda. In order to beat top NA teams, their SNG needs polish. O sea que en orden de cómo jugaron contra los top de NA, de los equipos top de NA, ellos necesitan pulir un poco su BID. Eso es lo que entiendo. Alguien que sepa inglés, que me corrija, pero creo que no me estoy equivocando. Creo. Es correcto, ¿no? Por ahí vimos a Space Beaver. Dice que todas mienten. Ok, Denis Pérez, muchas gracias. Que tienen que mejorar su BID. Gracias, hermano. No creo que ninguno de los dos equipos use sus estrategias mucho para hablar. Sí, no, Guilherme, no. Solamente vamos a usar estrategias en champs. Mi inglés es Open English. Bro, ni idea. En orden, para ganarle a los equipos de NA tenemos que mejorar nuestro BID. Eso es algo. Gracias, Jep. Una persona del chat. Somos 806 personas. Uno sabía inglés. Increíble. I hope this match finishes fast. Yo también creo que va a acabar rápido, Hell. La verdad. Y luego veremos la batalla de las titanes. Veremos un Aeric contra Chelsea. Get takeoff in this map pool if at all possible. They could start there, build on some of the mistakes that they were kind of making, kind of hearing from Beef Mommy, trying to make improvements happen. And yeah, we do get takeoff for map number 1. The Arsenal is in there though, so again, I don't see a way, based on how limited it's played so far, that they have a chance versus Tribe. And the Meltdown Search, I don't necessarily love either. However, Crossroads Strike is a hodgepodge, and if they can find a way to get to map 5, slums can be dictated by who's done more. Quiero ver ese versus Dice, yo también, hermano. El duelo de las diosas. La batalla de las diosas, hermano. Ay, Dios mío. ¿A qué hora juega Quetzalpili? Dice el iPhone. Ya ayer jugaron, hermano. Bolu anda vacacionando ahí por Ámsterdam, hermano. Batalla de las chichonas, dice Son. ¿A quién le van? Pues yo le voy a... La encuesta no va a ser ARP versus Dice. La encuesta va a ser Aeric o Chelsea en YouTube. A ver, pues, ¿qué pondrán? A ver qué pondrán. No olviden dejar el like, chicos, ahí en la transmisión de YouTube. Y también, en Trovo, compartir la transmisión. Donar el elixir, que ya casi llegamos, muchachos.
and time it O me dono really yo right. solo. The verticality in this map is insane. So the fact that you go for those 2F controls Encender, in both dice. control room, also into launch center is going to be prime for you. All right, are you guys ready Nos for the falta caster todavía. challenge? ¿Cuánto nos falta? Tell me. Let's get weird already on this show. Puckett's here. ¿Por Let's qué get dice que nos chaotic. falta? Beef Mommy, I hold shift. Go over to your desk right now. Match number 2 is ready to kick off and shift while you're walking. Okay. Talk to me about your first time ever Ah, ok. watching Tribe Les voy a Gaming. mostrar, Gosh, first time would have been 2021. Antes de que empiece, que ya empieza. 2021. Acá está, mira, Stage 4. chicos. Who do they play? Yo me I wanna say dono they played ARP, esto de acá, somebody like that. And I just remember the Space being Full o cualquier like, elixir, y okay, esto va this guy's aumentando. Cada 5 Mine elixir was son 1000. 2020 or was it Y ya casi 2021 llegamos a where 5000, ¿eh? we Si went llegamos a into the 5000, most infamous me dan listen-in in Call of Duty 500 moderadores. Ah, la verga. Y llegamos, chicos, llegamos, yo creo que llegamos, Even put those comps down, but they absolutely smashed that map. Yeah, that's actually funny. That's true. 'Cause Quiero David dar and mods, Bobby quiero were dar fast mods. that match. Hay mucha gente. It was made Yo at an siempre he auction. tenido 500 mods. That's right. Yeah, his, Habilitados, no he quedado 500 personas. Dude, that was mental. I remember Maven's Y he reaction. usado 250 por ahí. Pero ahora sí quiero usar todos porque acá veo gente que lo merece, hermano. Y a los que están donando mucho, yo les voy a dar mod, obviamente. Por ahí a Kemi me va a apoyar, a Kemi Nix me va a apoyar anotando los que están donando. Igual yo lo tengo ahí en registro. ¡Arranca, muchachos! And now everyone's getting into position. Vámonos a la acción. In for left side spawn, that's going to be Gorilla Base, and that allows them to a little have a control here into that scaffolding. But unfortunately, Tribe Ahí está actually Som wins those donando por gunfights. primero. That's Dios the point mío, of Som. Tribe solo winning the gunfight. Good start overall. Tried able to get into the hard point. A little bit of zone of control around the fountain as well. Claps doing well to contest though. Creates a Som, little tú bit of time and trabajas, space ¿no? for ¿Verdad? Tú teammates to trabajas, tienes assist. tu dinero, Tried Som, getting no full te me themselves hagas. up to try to deny any further entrance into the hard point, but having a Eso, tough time getting me across acaba de the map, salir la maybe until this notificación, little push chicos. through scaffolding comes out, El nivel we're de able to take espacio back the tuvo lead, nivel but only for a 6. small time. Ojito, verificar principales seguidores. Oh my god, me vengo. Winning a lot of those gunfights outside of the hard point, getting a lot of that additional points outside as well. And so Que acabe la partida y lo revisamos, muchachos, pero sigan donando, no se detengan, por favor. Que igual me ayuda para la meta del mes. Ya tengo el ranking de los que más han donado. Ya lo tengo acá en pantalla, así que en breve lo vamos a ver. Si siguen donando ahí por el ranking, tengo el ranking, el top 20 de donadores. Los que han apoyado, a eso le vamos a dar premio, de todas maneras. De todas maneras, hermano. Ya no donen, dice Luis. Sí, hermano, que sigan donando, normal. Igual me suma, me ayuda para la meta del mes. Quiero mi supermod. Ahora puedo dar supermods y puedo dar moderadores. Pero concentrado. Tribe juega. Space no suelta la UL para nada. ¿No? ¿Es Space? Likely the fifth spawns around for new when there's still 30 seconds to Es fight for Yes. here on the second hill. ¿Con qué arma está Yes? Limited will jump right back into the hard point. Jazz trying to Está give it a jugando big 3 test, but ARs. no, he'll be shut down. Limited will get O the está scrap troleando time, Yes but con still, even though it con only costs you una- a missile and a war machine, that's not bad at all from Tribe from the front. The fact that they can just replenish that into Yes the tiene next una set of rotations, definitely gonna be big for BK-57. them Hijo de puta, later está on. troleando. And now 2 players coming in from Tribe already having a Space solid tiene amount of una control, UL. But so far they do not have spawns, and it's going to be limited. Y Trying to fight Seiken, that rotational ¿qué arma tiene gunfight, and Seiken? They still have no one right now trying to go in there for next. Yeah, they're just getting outslayed. Space no va a soltar la UL para nada en su vida. Seiken tiene una LK-24. Ok, Yes tiene una BK-57 y va MVP en la partida. Ok. Solo asumo que una Switchblade y una P90. P90 y Revalo es SMG main. Así que P90 también. Ok. BK-57 con mira y legendaria. Nuevo meta, dice mi estimado Yes. ¿Ya viste que Mago le ganó a RP? Era en el primer juego, le ganaron. No te creo. Just simply No. because if you're trying to force multiple fights on different points of the map, it's just going to lead into 1v2s Es un all over the partido place. off-stream. And again, the individual skill on the other side for Tribe is El just too equipo de high. Mago le Would ganó love to see a a little bit try to RP. get together, play a little bit more as a full unit than these little individual stretches across the map.
So that's gonna have to be the No me adjustment sale, it has to hermano, happen no me soon. sale que han ganado. Attack A gonna drop out the war machine, just trying to do what he can here as the fourth hard point will open up space from a high ground position, just trying to lock in to see if he can maybe give some information to his teammates. And Attack A is just gonna use Si this es war machine mentira, from le range, meten trying to ban. stop anyone from Me holding acaba de the hacer high ground, revisar but el Instagram ultimately de he doesn't Mago find anything por with las it, and puras. Tribe still maintained Pero control yo of no it. creo, And now this sinceramente. is the point where Limited goes in for the ARP pinch, había mejorado gets mucho. those kills down, but only just one more player back down, and he loses the gunfight solo. Gets O sea, that los beautiful cambios que hizo double, and ARP. that's what you mentioned. Limited should not put their situation where it's a 1v multiple here, and so far Tribe Gaming will Checa always la win página de those la SL, gunfights. a ver. About a 100-point game now. And Raballo will drop No, out his war sería machine lo with 30 peor, seconds hermano. still to fight for on the old time. Just try to make sure that every single second goes the way of Tribe. And with these kills, it surely should. Last attempt, if Limited want to try to hit for the scrap time, but the more you throw towards old, the least amount of numbers you'll have to try to hold on to the hard point and the spawns coming up for next. So got to be very cautious on this approach. Tribe's again dominating. No, the en la kill página de la feed. SL Kills no hay continue to come nada. through, and Tribe are looking for a No hay hard nada point. tampoco en la página de 22 la already SL. for Raballo, and you already pegged him to be a really skilled player, a really good pickup for Tribe right now. And not just that, he's actually really good when it comes to that OBJ time. Pero yo no Dropping creo, a la verdad. 49 the last time he was Ya actually veremos, here in ya Takeoff veremos. versus Dice. And now he's looking like he is the solid person right now for Tribe. And now the solid setup for Ya Limited tengo al is top actually gonna 20 be ahí de right there. donadores They do de have Elixir, 12 control here, and that's going to be good for just going for that defense from up top. It's just Raballo is a nuisance. He once again gets Oye, around the side. ¿a dónde está el que clears everything from the dijo top side of the net with a esa free piece, fake news? And now can actually start to make plays. He's got a couple of teammates spawn near A mí him. también me They sale can put que... spawns Ok, here. ok. And that seems to be Ya the tengo sus idea. nombres, Raballo yo on los the manejo move. si es mentira. One Que more termine player este in his mapa way. That y was voy a Attack ver. A. Que He termine este drops, mapa y and voy a yep, ver. spawns will flip. Tribe Gaming still in the hard point, and we've got ourselves a blowout. Al And límite now se lo we están are como... just seeing one-on-one engagements, like what No, you sí, mentioned. ya It's desde just que not ya being está con won la right beca now by Limited. Open hard 57. point at the moment, though. Space beaming from across the map. El brother anda Tries to probando go in there for armas, the ¿no? contest. Attack 8, the only person left. And now 170 and 52 is going to be your scoreline. Ahorita and voy a dar Tribe is mod a los que actually más gonna han be estado right there activos. for the next hill, but Claps winning a big 1v2 just gets rid of the players here for the next hill. Muchas cosas pasarán cuando termine este mapa, dice. Oye, me da miedo lo que dijiste, hermano. Ahorita voy a regalar mods, super mods de nuevo. Tengo que poner el logo. Galleries también me mandó su logo porque... Hermano, ya no somos Salem. ¿Qué hace el logo de Salem ahí, por favor? Me lo retiras. Encima que no nos pagaron. Yo ya, tranquilo. Tranquilo. Ahora lo cambio. 38 seconds to fight for here on this P2, and that will put them pretty much well within winning this map in the next two hard points. Tribe is just having a feast here, and you know that they have the angles down. Raballo brings out the Preddy, gets one, gets rid of that spawn. And now for Tribe, they're just getting majority of the points here in P2. We saw it a while ago in that first set of rotations, and now the rotation for next needs to pull through, and Tribe is actually going to be in a really good spot for that next hill. As you see, player number 2 spawns really close, and that is someone you don't want to be in that hill if you're limited. That's going to be Raballo. Ya luego creo su GIF de Go Galleries. Claps only has 6 kills, by the way. Meanwhile, Raballo's on 36. So New York Subliners por ahí me chismearon que estaba teniendo en la mira Simplicity. Ahí se las dejo. A Later lo veo bastante, voy a dejarle su mod por ahora. Quiero ver los que donaron primero. Falta foto de Son, ¿verdad? Son, tienes que mandarme tu foto al WhatsApp, para poner tu maná, Foto de Maite, también Maite, no te me hagas, ¿ah? Este match es de NA. Now it's just down to Raballo get to 40. He's at 38. There's 39. Ya puedo volver a activar las demás manás que había. Once his teammates stop the game right here by just fighting the last Centroamérica, couple of Canadá, seconds. Puerto Rico. Against the clock. No, he doesn't get to 40. 250 to 53 the final score though. Big just Shock. flat out outmatched. Team Palomo. And now they were just outclassed in every single way. Rotation, gunfights, operator usage, and also score streaks. It was just everything going in Tribe's way. And the thing about it is, this is going to be something we say about a lot of teams that are sitting near the bottom of the current standings, playing up against a team at the top of the current standings. You just can't solo chow these guys. And it's early to tell because, to be fair, Más tarde les traigo la partida de Inco contra TL. Juegan el día de hoy. O ya jugaron, creo, ya ahorita lo veo. But after their win versus Simplicity, and ya le dieron mod a Kevin Ax. Ya, gracias, Sargent, por darle mod a mi estimado que se donó 1000 de maná, increíble.
I think that their hard point needs to get tuned up in a major way. Actually, their whole respawn needs to get tuned up in a major way. And Tribe's been Son, te están haciendo polished. problemas, creo, They've been really Son. clean. They're making the right moves at the right times. You've got equal participation essentially across the board. I mean, yeah, nearly 40 kills for Abavo, but look at the spread between everybody else. 32 down to 25 total kills. I mean, everyone's getting involved. You love to see it. Yeah, you did mention that Tribe is going to be having a really good start. And I just want to kind of Porque me mention estás that even donando. when it comes to the individual plays, they're on point. And then when you put them all together, when you sew them together, they're just having so much comms that just work Revalito out for anda them, fino. not only in those respawns, but also in those SNDs. Limited have a long way to go when it comes to their gameplay. A ver, here. a And it just ver, a stays ver, a true ver. that their takeoff Dame is just mi not super good. mod. They've Ah, la played verga, 3 times Rambo. already, and they've always lost it. Well, Ok. they're playing against tough opponents. I don't Hay think que their revisar takeoff la is bad información when que they ustedes played the están first two. diciendo They just- that was- had que that según pick. ustedes, el equipo de Mago. Search and Destroy Ah, next, though, of course. And verga. it is, we go to Meltdown. I don't love the chances of Vergación. damage here, mostly because I think Tribe is going to be using this as an opportunity to kind Wow. of pick up on some mistakes that were made last week on Meltdown. I'm sure they had plenty of time to look over the film Wow, and wow, find a way to wow, kind wow. of correct some of the openings that kind of got obliterated by DICE. Again, we didn't get a chance to see it, but that was the one map that they lost. So No. this feels like this is an opportunity here for Tribe to, again, El clean Mago things debe up, estar, be the va a goal, sacar couple video more seguro. comprehensive Lo que squads, decíamos see the ayer, top ¿no? out there, if they could be a great Sobre team, otros they could jugadores de have a chance Latam. at being the undoubtedly best team in North America. I love that it's Mago va a Meltdown. sacar I video, feel me this is sacan their del equipo revenge y les sort of. gano ahora. The only map Pero no ha that they publicado lost nada, was Meltdown up against DICE, and the fact that we also saw Limited not win and take off. Both of these teams No, no han just publicado putting nada, la up verdad. maps that No hay nada they que ver en didn't have a Instagram. particularly fun time in. So that's why I really Inesperado like this team completamente so porque el far. equipo de They're playing ARP, maps that el they equipo de wanna ARP iba fuerte. So we'll see what it's going to look like here, Meltdown. Oye, qué loco, ¿eh? First, ¿Cómo salta, güey? I imagine there's going to be La a lot cata, of la set cata. plays over towards B. No mames, hermano. Se viene video para YouTube, sí o sí. Se viene video de esa partida, hermano. Lo debe estar disfrutando, Mago. Pero Mago no se lleva mal con la organización, lo aclaró bien. El equipo fue el que lo sacó. Our Tribe to just push into Bravo. As it is going to be a little bit open, just one player coming in from Limited right there. Sí, pero for ese that video que defense tiene and editado possibility to Pedro es de get that otra cosa, information creo. down. Attack A really good sniper if he really is hot on this Mira, kill, Mago but con he does Wi-Fi del get pushed hotel out. le hizo 58 kills o 50 kills a... ¿A quién era? Simplicity, creo. And now it's just down to can anyone make this play around the back of the Y se le flank? salió la Problem is, partida. being watched No by space, no First shot, space. second shot miss. But ultimately the threat is now known. Ay, ay. And well, give space 3 times. He will find a way to make you punish for it. Pistol out. Oh boy, okay. Uy, el Yeah, caster this le is the dijo, way bueno, this ya is había gonna go. fallado 3 veces, hermano, ya por favor. Attack A, last one left, 1v5. Good luck, have fun. Not gonna work out. Era Try to flawless DICE. first. Ok. And they were able to use that first blood to their advantage. The fact that, okay, we got one off of Sí, Boiler, el video now que we're está gonna be subiendo es como hace rotating 2 here to horas. Bravo. Attack A was that Claro, person, the first line of defense a Mago coming lo in sacaron from de Limited, RP but y estaba unfortunately buscando not able to equipo. take that shot, and he just decided Rising we're lo going in agarra, for that lo retake agarra instead, dentro del but it roster, did not work out ¿no? for them. Sayas Now, estaba ahí, pero seems se fue like a they're gonna be doing the DICE. same play, but a little bit more Y Mago entra como overextended titular here a in Bravo. Rising. Yeah, pretty much the exact same role for both Y teams, but space. Nice little cheeky spot. Finds the first Rising blood response después by Attack deja A. el roster, So we go 4v4, la but organización once again, number se 5 va in yellow, Solo gets y around the se back. quedan sin No organización way for y se Proxy to ponen el deal nombre with it. Six More in Kings. front Por eso se of llaman Solo, Six late Kings. to the gunfight, doesn't matter. Attack A gets turned away, and Solo not done yet. Eventually put down by Skizzle, but the bomb can make its way on turn B for a free plant. Player number 2, Bright, needs to find a way to rotate because Skizzle's going to be right there as the information finally goes down that it's going to be a Bravo push. Now they're trying to carefully make their way in through mid, possibly from Boiler. And now Pero into generators where Tribe hay que has a ver really cómo good defense so far. cómo se dio esa partida. Gracias, Adar. Adar también hace rato estaba hablando de que darle moto ahí. Listo. Someone's gonna have to check though. Nades go over the map. That's not Hay good. que ver cómo fue la Skizzle fixes partida it, porque Jez de ahí lots nos of damage dicen on no, both. que un mapa fue de Q. First. And Bright Yo, is stuck now. ya. Jennies can go nowhere Entonces, but down. hay que ver Another clean bien. post play here from Tribe. That was clean. They got all 3 lanes covered and just the headies played to perfection. Not for Limited. They're just struggling when it comes to the gunfights. Attack A was able to neutralize everything, but after that, the back end push, they were just pushing in there one by one and just allowed Solo to get that Si essential ganaron 2K. definitivamente Just no put fue por Tribe mérito on de board. Mago, dice el Anderson. First look here, Uy, possibly hermano, towards tú sí something odias a over Mago. towards the A site.
And maybe that's just because Space was able to find first blood. But the problem Buena, has been Mike, Solo. gracias por la He is just suscripción. Dele running mod into this al limited Mike defense también. and finding Cualquiera que gane el día de hoy se va a llevar su mod. So Skizzle once again is going to be kind of stuck. No, cualquier victoria de cualquier equipo no es por un solo jugador. And yeah, Limited just can't hang. I mean, Solo is just so good at handling that right side spot all by himself. Excepto que exista un Lucasín en tu equipo que te haga maravillas, ya ahí te creo. De resto, no. Alguien puede quedar MVP con muchas kills, pero no ganas unos 3 mapas por ese señor. Backing up, Jez will watch the flank. Pasen la Everyone else Fennec, focused voy. on mid or this push-up play from Solo, who has not seen Attack A yet. They're about to see each other though. Now, okay, nice quick scope from Attack A. Kills along the back do make that flank safe. So now it's really largely just down to what Attack A can find from the front. And as he's shut down, the last player and Skizzle also gets red. Try off to a 3-0 start. Hot start coming in from Tribe. They're looking so good right now, and not something that you see every day from Tribe. The fact Dice that que they're le so den ban clean a and Mike. right now Ojo. they're flawless when it comes to their run Denle here un rolcito al in NA Hidan. so far. But Tribe going for a different approach, looking like they want to go plant into that A side, and Limited's going to be La a little bit Cata slow le when it comes to regaló that una rotation. supa al Look at the Kevin. focus here. Limited have realized that Solo is just rampant Okay. through their backline. So they take everyone off that A site and try ¿Y to eso? keep this ¿O se play towards confundió? Yo middle creo que good. Cata no sabe regalar subs y se acaba de confundir nuevamente como antes. Also planted on the A site for Tribe. Space watching mid map connects for first blood again. It's 3 out of 4 for No, Space for first Kevin blood. le regaló a He does get Cata. traded, but Qué tarado. Tribe's post plant once again. Yo Pretty much pensando que perfect. Cata Jez había watching hecho un mid acto de pitch, no bondad. worries there. Follow up on to Bryant. Nope, not going to be able to confirm the second. And a chance here for Limited to try to Dame bounce rol back de in this, but LGTB, time is me lo running merezco. short. Oye, creo que ese rol lo tengo, ¿no? A ver. Throwing shoulders, making contact, and then running away from it. Raballo gets the better of Bright over the top of the bomb site, and he'll finish off Attack A just a bit beyond. 4-0, Tribe up big. Would have been signs of life coming in from Tengo Limited, but rol always de the first blood from jugador Space is just the competitivo, one kind of VIP, lacks from the side of narco del Limited. They canal. need to Ese find a debe ser way el to Kevin. utilize El Claps and Kevin-A, Attack ese es el to narco, get rol the de first narco blood del canal. instead, Tienen que because so ponerle. far, with Claps De just having Futuro one and Mod, Proxy having zero, they need to Micalover, step it up when it comes to the Tocalover, gunfights and those Catalover. angles. También hay rol de Catalover. Hay rol de fan de Adara. Perfect read on it. Caballitos y la queso. Plays into Jenny's and then bounces Peruano, through argentino, mid once mexicano, teammates get chileno. control. Manager, Over Boca towards Sugar. And steps in real deep. Hombre, Skizzle hembra, watching this time pobre, with shotgun up manco, close and personal, tilteado. but no one is here to contest the bomb being planted. So Tribe will Rol get de the early familia plant on the Cygnus, OBJ. Eleven y TLE. Solo has swapped up his weapon to Tóxica, an R9 of his tóxico. own. That will work. Smoke will allow him to persist at Paraguayo, mid-map. dramático, mayor de That edad. actually takes away a Hay lot of rol space de for gay. Limited to try to get this retake Pero going. ese rol de gay creo que lo voy a cambiar por Limited, see the LGTB. reluctance on their end, just leaving both LGTB. sides very open. Suena mejor, And suena now mejor. we need to see numbers kind Vamos a of flush cambiar through el here nombre de with- ese rol. Not quite sure if they do have the utility to play with to LGTB. try and contest here from Jez, but he is going to be applying Acá no that pressure. discriminamos, I'm ¿eh? going to be on their side, Solo on the back side of things. Ya está. Again with the El rol flank. de He's been gay doing ahora es so LGTB. well when it comes to that flank, and right now De- Limited hay has de todos no los answer países, to ¿eh? him. Zero answer. Solo ponen And- comando roles y le sale. Again, I think there's a big skill diff here between these two Dame rol de squads, but Catalover. Ella es mi morra, just pero aún looking no at lo the sabe. Ojo. scoreboard, 'cause A la all we verga, el had Kevin. in the Tribe versus Y encima Dice sale una game, espada again, the acá, result mi- was Dice beating Tribe on this Kevin map. acaba de sacar la It looks espada. like Tribe has figured out exactly what they want to do, and a lot of it comes off of what can Solo get away with that mid. Bueno, la verdad que en esta This time, partida, lots of opening set nades, como les making his way over decía, towards A. First blood comes by way of Solo. Aguanta, Space aguanta, following up aguanta. behind it, and wouldn't you know it, Solo once detalle again importante ya para rolls ponernos en la deep into the partida. defensive side of the map, Forsaken leaving Proxy tiene by himself sniper in a y 1v5 Space tiene bomb planted sniper. as well. And it looks like it very well may be another Ellos flawless tienen el round rol for de Tribe. sniper, That was a no lo tiene Yes. clean rush over A. I mean, they wanted to not only just check for that stun, get that information down. Proxy gets one though, but in a 1v4 situation with Space right there to finish it off, Okay. we are one round away from a Eso no me lo Tribe gaming esperaba, win here eh. in S&D. Yeah, really clean No offense sé si here ha for Tribe. sido solamente por esta And I think the thing partida about it, and it's para hard to un get a full poco read on it because confundir, they're playing against Limited and not pero a hasta donde yo top-tier team sabía, at the Yes moment. era el que usaba But el they're sniper throwing en out las a lot of things scrims. offensively that are very default that lead to a lot of opportunities for variation. Buena, I think in particular, Jolo. Solo Gracias por la started off suscripción. with an Dale SMG mod. in the Ahí first está, ya le 5 dieron mod rounds, al then Jolo. swapped Gracias, to a hermano. Los shotgun. supermod que están ahí The atentos. focus on how they're Increíble. playing around both sides, I think, ¿Verdad? is Tengo also que dar really supermotas dynamic. a So it's Wiwi good y news supermotas across the Som board here for también. Tribe. Ya va. At least from the offensive side. First blood tallied by Limited, though. They will turn this into an immediate plant here at A. Jez will be the first contact from the front, but the most of the retake is actually be coming here through mid and from the behind. Right, gets one kill.
Jez is gonna go down. 5v2 situation as Collapse and Attack A gets a kill of their own, and that's gonna be clean from them. The fact that Tribe did not have anyone there, and Limited seem like they're very comfortable here in this A side push, and I feel like if they keep doing that, I feel like it's just not gonna work out, especially up against Tribe where they know how to adapt when it comes to a play. I'll see what happens. First blood led to an easy plant there for Limited, so could be something of the same. This time it will be Limited with all designs towards B off the rip. Forsaken will step into A, help from Solo Una who sub comes más, through ¿quién fue? mid for this, so yeah, Tribe should know that there is a push towards B, it'll all be from the front. Space Ahí los does connect supermods first blood. trabajando, Trophy dando system will keep roles. him safe from any further utility in the En rotation. YouTube también voy a dar Here rol. for the defenders at Voy a A, dar but moderador Limited ahí en respond YouTube with 2 straight kills en of their own. breve, They a los even más activos de overambitious siempre, was todos that los días. defensive retake from Tribe. Limited doing a good job here at Generator, and so far it seems like they're going to be more comfortable here on the attack. Los de YouTube pueden hacerse miembros del canal también. Unfortunately, it does get taken Se out viene by comeback, Ronaldo. dice Lexe. And just Ojo. like that, Tribe able to just win those gunfights. A 2v1 and 34 seconds left. Attack A. I mean, if he is going to be that one person, possibly Todos to get estamos that aquí clutch para down. ver 1v1, la sniper partida de versus las sniper, and diosas, Forsaken y lo still saben. wins those. Valiant effort from Attack A, El though. enfrentamiento de las Yeah, it's one of those diosas. things that this is not an easy matchup for a team like Limited. And it's one of those things that I think that this team will be competitive against the other teams in the middle of the pack, but Tribe is very clearly putting in a bid for being the best team in North America. And again, we didn't get a chance to do like Grande, a one-for-one Negrito, hay comparison que to what darle modo Tribe did Negrito wrong también. versus DICE last week, but based on what I'm seeing from this instance, F por el they've comeback, got eh. a couple of cool set plays on offense that can lead to variation. And then defensively as well, you can kind of see what their idea Qué aburrido is. que es Putting YouTube a one veces, player ¿eh? Forsaken in towards A. That round Solo had a quick hit through mid Buena, and Luis. cut into A, whereas Forsaken was left by his lonesome in round number 1 of that or the defensive half. Dale mota a mi Negrito, they're dice, making a uy, couple of Valeria. cool ideas and Ya le di, adjustments. ya. And I think that's probably the biggest O sea, reason amor. why they wanted this map in the pool comparing last week to this week. And the fact that also Quiero they're rol de always winning caballito, those buena, first blood every caballito. single time. A lot of the time, Space is just quite literally making space for Tribe. Ya and they're tienen los utilizing ese it negro. really Oye, well. Nix, tampoco Solo lo digas just así. always inching at the back end up against Limited is definitely something that they had. Se to viene really tough Chagabú time versus in. Chagabú después del And it's just control. looking like Nadie conocía a we're Dice hasta que pegging llegó mi Tribe to novia. be that number ¿Cómo? 1 team up against Limited that is possibly that 8th seed here in this competition. I just think it's just the fact that Tribe is playing really clean Call of Duty, considering the fact that, you know, we didn't know what to expect with Roster Mania kind of plaguing a number of different teams. It kind of moved the power rankings around a lot, and the one stable team that had the majority of the top performers from Stage 5 Checa last year, WhatsApp, dice Rambo, a Luminosity, ver. looked like they were going to be kind of free from all of the chaos. But I'll tell you, this Tribe team just works, man, and I'm pumped about it. So now you're in a situation where you should be a 3-0. You do have Crossroads Strike coming up next, though. And this is the one map that I will say, I think in North America more so than Europe, if you're a team that can figure this map out and put it as one of your powerhouses and force your Supermod opponents to para la have to diosa. veto it against you, I think it gives you a huge leg up in map 3 Hay overall, varios no matter supermods who que you're tengo playing que against. quitar, And ¿eh? now Tribe, speaking of Crossroads, they're really good here. I mean, the performance that they had so far in day number 1 definitely is impressive. Voy a Just limpiar unos having a cuantos 3-0 supermods versus ahí. Simplicity. So that is an easy team to beat. El And that Rambo. shows how Rambo, te very quiero ver well activo tied todos los and días, very well versed Rambo. Tribe Porque is tú when it paras comes en to all 40. game Tú me has modes here pedido so mod far. And the en thing el about canal de Tribe that was so Signos. impressive in that match versus Me has Simplicity pedido is mod how en el quick they canal were de la to capture Mastercard. zones on offense. So Me has we'll see if that pedido can be the mod case once again. en We'll el have to wait canal for that oficial to de come through, though, Trovo. as they will be starting at the Y te lo he defensive dado. side. Limited kind of taking a stretch Lo across bueno es the que map, te and they're veo finding the first 3 en kills todos really los canales, nicely. así que That's por gonna be eso full mid-map control with a chance te to stop doy the en clock todos early los with canales, progress hermano. being made on A. Fire Room Porque te veo. gonna be controlled by Tribe Gaming as Limited just lost a lot of those gunfights. Te he But dado they still mod hasta en have el that canal one de pesky Trovo player ese, hermano. trying to play that Y right, quién trying to play sabe that cuándo spawn voy a volver a control. aprender allá. That's gonna be Proxy trying to go in there for the positioning. But it is gonna be Tribe Gaming Ese going in for Rambo that tiene moto, defense pero para on regalar, that ¿eh? alpha side that they're slowly inching in towards more of that spawn trap. Oh boy, dude, Apollo is, I don't know, man. He may be the best player in this team. He's been looking Ahorita vamos al Instagram de Mago unbelievable Wetzer, ya in va. the first couple of matches we've had a chance to watch him. He's not done. There's kill Y number 5. vuelve Not gonna suplente, get number Josué. 6. Proxy eventually gets the trade, but the rest of the Tribe there to pick up, and we got a 23 playing 15.
En YouTube, RJ y Sowiwi, ayúdenme a ver quiénes son ahí los más fieles, los que dejan like, los que son miembros del canal de YouTube, o los que mandan un super chat. A esos los voy a dar moderador, yo creo. Luis, el guión Luis es el Luisito que conocemos. Oye, ¿quién le quitó el moto al negrito, hermano? Ahí tiene. He's just having his way. This is one of those. He just blacks out and goes kills things. That's pretty much all you have to worry about. And I'll tell you, this Tribe Gaming team, this SMG line is disgusting. And that may be the one thing that they have an edge on the majority of other North American squads. Because I've been more impressed with LG and Tectonic and how he's playing like very steady and controlled as an AR. But this Tribe SMG line is nasty. No porque él se llame así tienes que hacerle eso, ¿eh? Earlier in the broadcast, they dropped Blur, and Blur is more an AR SKS user, and now they needed someone that could actually deal things up close, and that is Reballo. And even though yes, Blur is going to be an essential player, a good player, but Reballo just fits here right now for Tribe. There's that break off that we're talking about, right in towards Fire Garage. Proximity ¿Cómo te voy a quitar a Gaming? Jamás. So a little bit of a split focus here for both Rambo, devuélvele su mod, si no le voy a dar super mod a él y mod a ti. Score streaks and operators also trying to be used here, but Reballo only gets one with the War Machine. It's not the best. Oye, ya, hay que a ver si hay algo de seriedad en Tribe. The clock will stop at 102 with Tribe trying to work over towards A. ¿Sabes si Tribe y LG han estado jugando scrims entre ellos? Y si sí, ¿sabes algunos resultados? No han estado jugando hasta donde yo sé, hermano. De hecho, NA juega más scrim para calentar, porque el entrenamiento lo hacen ellos internamente, más conversando. Eso es algo diferente, algo diferente. Latam sí es full scrim, scrim todo el fucking día. NA mete scrims, pero a veces, por ejemplo, no juegan BID, una cosa así. Tribe can make the decision of what's more convenient, finding the last 8 kills or finding the third tick of progress here today. And they can definitely do both. As right now, Hunter Killer Drone tries to stop that one player, but unfortunately, Oye, Adar tiene mod, pero no tiene sub. The third tick of progress gonna be cleaned up just a little bit, but with 3 lives versus 12, ahora Jess está con Fennec. Especially with the clock just going into the favor no, of Tribe están troleando, hermano. Qué paja, no se puede analizar nada así. Solo anda con Fennec, Jess anda con Fennec y Reballo anda con su P90, fiel a su P90. El arma que más domina. Space con la UL y Seiken se puso la kilo. You've got a lot of operators at the ready here for both teams. 4 for Tribe, 3 for Limited, but you just feel like how this series has gone. It's only a matter of time before Tribe put this one away. And now a 2-player push coming in through fire, through catwalk, but Proximity is going to be winning those gunfights down, so they're able to shut down that early control coming in from Tribe, though. And that one player, again, Proximity, with the operator in hand, not able to purify everyone else in his team. So still a pretty decent start coming in from Limited. It's just one of those things, they spend 3 operators, and it all gets countered by Forsaken pulling out a late Annihilator. It's just, again, the efficiency for Tribe. They get a perfect read in it, and now they have the operator advantage. Forsaken finally runs out of Annihilator shots, en el respawn. But, you know, the Kilo also gets the job no le calearon al tipo. Tribe will find themselves at a 19 playing up against 19. So all things told, Limited Solo are out ahora of this con round escopeta. yet, but the clock is becoming an issue, and Limited need to start working on a zone quickly. Yeah, it really seems like they're more playing for those kills instead of that objective, and with 30 seconds left on the clock, that's going to be especially difficult. Chicos, en YouTube no olviden dejar el like ahí en la transmisión. Ahorita vamos a dar moderador también ahí. A los que sean miembros del canal o los que donen un super chat. Dice, el mago va a subir un video de 56 minutos, un podcast. Luego lo reaccionamos también, lo vemos en vivo. ¡Ojo, Nix! Ya no eres mortal. A Reballo lo bufiaron con el tag de Tribe, dice el Anderson, ahí en YouTube. Space Beaver huele igual pelón Holler, dice el Ghost Albañil. Tribe probando armas y clases en una partida de la Chafa C4, dice un tal Andrés. Tribe se ve fuerte, dice el Nexus. Sí, está muy fuerte,
Así como LG acaba de trolear, pero perdió un mapa porque era Debius. Trae banda ahorita de Chile, hermano. El que quiera ganar la Champs, que le gane a Tribe primero, correcto. Osvaldo es sexto player, Diego Ferreira. Él está de Feiras agora. Él está por Amsterdam. Él no está en la USA. Mas, mesmo assim, ele está de sexto player na line do Tribe. Nesse ano. ¿Qué violín les están dando? Dice el Fefe Guerra. Buena Elvis. ¿Cuál es el equipo? ¿Cuál equipo va ganando Tribe? Ya ganó, de hecho. Hola, José Alejandro, ¿cómo estás? Oye, ya, esta partida estaba como que bien X, ¿no? Sin ofender a nadie, ¿eh? Al Bright me cae súper bien, hemos conversado por WhatsApp con él. La confianza que le tienen a Bolu para firmar por Tribe, pero llegar más tarde al torneo. Sí, claro. El Bolu anda por Veracruz, ojo. Saludos siempre desde República Dominicana. ¡Ey! Gracias, hermano Hito Elvis. Saludos para República Dominicana. Brian, tú dijiste que Tele juega hoy versus 5. Correcto, en otro torneo que no es la Champs, y también lo voy a transmitir, hermano. También lo voy a transmitir. Pero deja que ahorita vienen las diosas. Ahorita vienen las diosas, hermano. Eso es lo importante. Ahorita viene Aerith contra Chaga. Las dos mejores jugadoras competitivas jugando la Champs. Denle rol de tóxico y fiel a Negrito. So let's take that with a grain of salt. And something needs to be said because Bobby, a player only put up 7 kills in game number. ¿Cuándo se cambió a Pornhub esto? ¿Es pura metida de verga? No, Natsu, tranquilo. Ya vienen las diosas. Ya vienen las diosas ya. Set up in the right spot. There's no way to counter it. Obviously limited. They didn't have an easy task up ahead of themselves in this one, but like you said. ¿En qué equipo está Chelsea? ¿En cuál equipo está Eric? Ahorita lo vas a ver, justamente los que juegan ahorita. DICE le pertenece a la señorita Aerith y ARP le pertenece a la señorita Chelsea. ¿A quién le vas, Brian? ¿A Chelsea o a Aerith? Es que no depende tanto de ellas tampoco, o sea, va a ser bien verlas jugar en contra. Han sido compañeras de equipo, ambas jugaban en Angels. Pero depende de todo el equipo, no depende solamente de ellas. Aunque cada una queda MVP en su equipo. La verdad es que cada una queda MVP en su equipo, ¿eh? Dice Oscar, las diosas, o sea que viene Katan. Ojo, me ha enamorado. ¿Me das rol? Claro, Randri, ¿qué rol quieres? Ahí te puede dar rol los supermods. ¿Hay chance femenina? No, lamentablemente. En Valorant sí hay. En algún momento habrá en COD, pero para eso hay que trabajar muy bien el competitivo. Y todavía no hay personas calificadas para trabajar un buen competitivo y hacerle buenos torneos como se pueden hacer en el masculino. Están las jugadoras, creo que están los equipos, pero no hay calidad de torneos todavía. Los pocos que se han hecho, algunos son buenos. La MM femenina está, la MM femenina sí hay. De acá a un mes, 2 meses volveré a hacer un buen torneo para el femenino. Yo quiero rol de colombiano, dale Fabián, ahí te dan. ¿Puedo tener un rol de bandido? Ojo, hay rol de bandido creo. Verga, RP dice eso muy bien. Ahorita van a salir las fotos. No se me enamoren, no se me enamoren. Rol de fiel, porfa. Ahí va Randy. Acá tengo, muchachos, gracias al señor Negrito y al señor Kevin por todas las suscripciones, de verdad que han regalado. Muchas gracias, chicos, no saben cuánto me ayuda eso. Ok, una pequeña pausita, nos vamos. Y mientras tanto, en la pausa, aprovechamos pues por aquí para ver el ranking. El ranking de donadores, ok, el ranking de donadores lo tenemos acá, ok. Ya saben, como yo también ahí hago sorteo de subs casi que diarios. De hecho, el día de hoy vamos a sortear un pase de batalla premium y sortearemos también una suscripción en el canal. Negrito, ojito con el Negrito, Top 1 donador, me acaba de remontar el señor.
Yo ahí por las subs que hemos regalado, tenemos a Kevin como top 3. Top 3, top 3, top 3 ahí. Ya tienen su mod, supongo. El negrito, si sigue donando, te va a llevar su super mod en tiempo récord, ¿eh? Emi Núquez, ahí está también obviamente apoyando como siempre. El Mike no se queda atrás. Ragnar también por ahí. Jeffrey ha donado. Denle mod al Ragnar. Creo que ya tiene, no sé. Ah, le puedo dar desde acá. Increíble. Ragnar, el Jeffrey también apoyado por ahí. El Uriel también, mira tú. Ahí está. Reni, el Abdiel. Hasta el top 20 nada más. Sam, Olo, Glenn, Big Booty. Son gente que conozco. Amali, Feud, Abdiel ya tiene. El Feud. Si el Feud escribe o dona algo más, por ahí le dan también. Mod. No le vayan a estar dando otras cositas. Bien. No me recargué. Sí, si yo he estado todo junio desaparecido, Cata. Yo no sé nada de Trovo ya. Pero como les dije, ¿no? Ya llegamos al top por aquí que queríamos. Yo siempre he sido nivel máximo, pero en todo junio me di unas vacaciones. Y ya volvimos, ¿no? Ahora sí tenemos ya 500 moderadores y puedo dar 50 supermods. Así que por ahí vamos a estar dándoles. Editores también por ahí. Así que en breve vamos a estar eligiendo quiénes van a ser. Y en YouTube, chicos, en YouTube también vamos a estar dando moderador. Y a los moderadores, a los suscriptores del canal de Trovo y a los que son miembros de YouTube, los agregamos también a mi grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp justamente donde estamos todos reunidos. Reunidos pues para conversar, para yo avisarles, para chismear, para pasar datos importantes y todo el tema. Así que ahí veremos, ahí veremos. Ahí veremos. Ahí veremos quiénes son. Listo. Se viene, chicos. Pidiendo ahí rol. Los de YouTube, bro. Buena, Rodman, Samael también. Dice la Ángel. Ya empieza lo bueno. Se viene, ¿eh? Nuevo presentador el día de hoy, ¿eh? Re gringo se ve. Y vienen, creo, las foticos. Lo que todo el mundo, que todos los chicos quieren ver. Ok, se viene también ahora. Ya es momento. En la segunda partida hacemos la grabación para para Instagram. Vamos a grabar para Instagram. Vamos a poner el chat. El chat ahí para los saludos. Saludos para el Instagram, muchachos. Ya saben, no me pongan, bueno, sé que es imposible, igual me van a poner cositas raras. Igual me van a poner cositas raras. Rapidín. Chicos de Instagram, ¿cómo estamos? Estamos aquí viendo la Champs de NA, toda la gente ya presente en Trovo, en YouTube, ahí vueltos locos, estamos aquí. An essential con pickup la that they Champs had de is NA, actually fase Aerith. 4. She's a Ahí really están good todos sniper that came from Limited, and mandando probably one of the saludos para reasons why todos, Limited is algunos having a pidiendo a very gritos hard time right now ciertas because they cosas lost como a Cata, good por ahí vemos. player. And I feel like for Listo. Bobby, he just keeps Un mentioning perrito saves salió por over ahí. and over Todos again. I mandando feel saludos, like an chicos. essential Los pickup esperamos aquí again for todos, Dice. There is Los a esperamos. pretty Somos ya good casi 1000 spot personas that como Dice is in siempre right now o más. because I think they can definitely Por aquí los handle esperamos. a lot of the Estamos gunfights todos down, but I think activos it's just more of disfrutando like del mejor polishing that análisis chemistry that they have. de la As a girl Champs del dad, I 2020. love to call out the female competitors. And Eric, Bobby, we got to give a shout out Listo, to this paren. lady. Not Oye, only ¿por qué is she salieron on starting perritos, lineup, hermano? ¿Qué ha pasado? but she was also a sub when Luminosity finished second in the past. So this is someone who's been with Me people encanta que los who casters know están the hablando y distance. no nos She's enteramos qué looking están to lead hablando, this pero algo Dice están team diciendo. now. What are we looking for from her gameplay in particular? It was interesting. Last week in her first appearance with this DICE Algo squad, they estarán actually diciendo. transitioned her into an AR role, which is not something I've ever seen her do before. So I think it's something that's going to take a little bit of adjusting. I think ultimately they had too many SMGs. I think especially picking Yo up sí me entero. size Qué in mentirosa, place of Cata, si tú no somebody sabes who inglés. was one of your main ARs in Yon. Having that Con la transition justa sabes forced her español. into a difficult spot, and she's not had the best time adjusting, but I think we've already seen some improvements out of her, and I think we're Los
Los de Trovo son NPC, como así rondan, tampoco ofendas. Para este match, mando notificación para este match, A ver, ¿qué dicen de DICE? O bueno, esto es algo que ellos mismos dicen, ¿no? Según entiendo. Clean up hardpoint rotations. Limpias rotaciones de hardpoint. Justamente yo tengo un short en mi YouTube de la fase 3 de DICE con una rotación hermosa. That Tide Maps versus Rising. Hey, no me limpien el chat, so we win. And Rising and Thrive in Weekend 1, debe ser. Week 1, la semana 1. Necesitan need to be clean versus. Ok, necesitan ser más limpios contra ARP. Eso es lo que entendí. Van al que limpió el chat. It's got to be a stinger. How do you just wipe that out of your brain and move forward? This day has been very surprising, especially starting with that game number 1 where we saw teams that seemed to be super solid. That's Luminosity, but ARP definitely going to be a solid team. Pelean las diosas, chicos. With that loss, they need to find a way to kind of just forget about it and go up against a really good DICE team right now. But a player that I'm looking at right now is definitely going to be Chelsea. Again, we're going to talk about the girlies because she is a really good anchor for her team. She likes to go rotate early into those hard points, so I feel like she might be an essential player for them. We got Aerith versus Chelsea, but I'm looking at Jan in this battle. Bob, walk me through real quick the path to success here for ARP, and is Jan a part of it? Absolutely. He was a major piece that was lost for DICE in the middle of that big roster mania. So I think he's a phenomenal player and definitely has a solid place in this squad. Obviously, coming off of that loss, gran apertura de mapas. Our evaluation of them kind of out the window because it was en su único juego contra Luminosity en la semana 1. Dropping an entire series to mostrando sus fortalezas. Dice Spotlight on Kingwax Detri y Changabu. ¿Cómo que Changabu? Oye, más respeto. ¿Cómo que Changabu? Spotlight on Kingwax dice need to see top form from the newer. Here to stay in the hunt for a top 4 placement. DICE has an opportunity to lock things up with the win here tonight. Beef, ¿por qué me la pusieron así? No se vale. Are we going to another game 5 for ARP? All right, I'm excited. I think ARP might take hardpoint. But when it comes to that S&D, DICE might have an upper hand because they are the team that was able to pull a map of 2. Can you leí bien. Need to see the top from the newer players in this roster. Hay nuevos equipos, nuevos jugadores en el equipo, dicen. Ya quedó como Changabu. Ya me la bautizaron ya. Chicos de YouTube, dejen el like ahí, no se me olviden. Ahorita repartimos mods. I think we saw some struggles for her at the start of the first map that we saw for them. So there's potential where you can capitalize on that. But overall, I think a more fundamentally sound team in DICE is going to be able to capitalize there. And I would imagine the same in the meltdown and the standoff. All right, that is the prediction here coming in from our casters. Let us know in the chat how you see things breaking down. This is match 3 ¿Contra quién perdió el segundo partido? Contra el equipo de Mago, hermano. Tu tocayo. Nadie se lo esperaba, fue 3-2. ¿Cómo nos hubiese gustado que transmitan ese 3-2? 5 mapas jugados, un juego peleado. Entiendo que no lo van a hacer porque pues Luminosity Tribe, ¿no? Y también porque tienen que verse los 8 equipos jugar el día de hoy. Mago va a subir video, algo como que le gano a mi antiguo equipo, una cosa así. Debería, ¿no? Porque es contenido al final. Y él es creador de contenido. ARP with Jan going up against his former team in DICE. We got Bobby Plays and I Hold Shift making their way over to the caster booth. And while you another caster challenge. Oye, y la presentación de DICE. Top 5 snipers in codmNA. codmNA. I mean, obviously Washi's got to be up there playing for one of the top squads in Luminosity. I don't think we can call them definitively the top squad anymore.
Ahí está el mago, mira, está Maguito en el chat, justamente hablando de él. No sé si es creo que sí es su trovo verdadero. Acaba de poner Maguito en el chat. Dice, tranqui rey, que se viene un video bomba. Todos pensábamos que el video bomba de Mago era el que estaba publicando justamente en sus redes, ¿no? Que creo que es un como un podcast, como un tema de cómo ha vivido toda esta etapa, ¿no? Toda esta etapa de la Champs. No, lo veíamos acá. Este es su esto. Pero yo creo que más bomba va a ser el video en el que le gana a ARP. Se va a reventar, hermano. Empezó la pelea de las diosas. Espérame que se me desactivó esto. Vámonos a la acción. Juega Eric o no, porque no vi la presentación de Dice. Me perdí. Ahí está Eric, ya la vimos. Empezó la pelea de las diosas, chicos. Gonna be able to find another one as they break on through and ARP find their way into the hard point. Yeah, it's a really peculiar break off for ARP. From the favored side, they throw two players through Rock to contest open hall. It gives up so much time as Dicer is able to freely get into Fountain, and now they've got the ability with these ya la pusieron, fue la primera. Ah, no vi, me perdí. Play the entire hard point from this open side of the map and then move in towards Lambo. So for Dice, this is kind of a perfect situation as a start. El G2 le dice, the old hard point, but ultimately speaking, Dice have come out majorly on top of this opening setup. Me perdí con el chat. Ojalá que el mago le haya sacado la altura a los ARP para que vean de lo que se perdieron. No, ya con esa victoria ya ahí los resultados hablan por sí solos, un resultado increíble. And push from that water side is here for ARP, but gotta find an entry, and Veteran is there to make it happen with 3. Yeah, absolutely perfectly done from the flank, getting over towards the top and jump. Un nuevo sencillo con Parca, ¿cómo así, hermano? Oh my goodness, Hacks stays alive ¿Cómo así mega? forever. Kimwax trying to contest, but ultimately shut down. Veteran from the front. Okay, another three-piece in the mix. Reload stops him from finding more, but Detry gets in, and ARP will break from the front. And Veteran was one of those players that, especially in Stage 3, I felt like had stepped up in a way that we hadn't really seen him do before. Maybe some of his not best performances in the last couple of games, but he's definitely stepping up in a big way as he finds 2 of those triple kills off the start. Unfortunately for him, it's better teamwork for Dice as they lock in a big chunk of that hard point time. Correcto, contra Chelsea. Yeah, not bad. Kind of a 30-30 swap there for both of our two teams. So not really a win or a loss for either side, but we rotate. Ahora con la victoria sobre ARP queda a entender que Mago no se fue por no tener nivel o mal rendimiento. Sí, quiero ver la partida igual. ¿A quién le vas a este match? La verdad que no sé, hermano. A Eric de un lado, Chelsea del otro lado. No depende tanto de ellas, depende de todo el equipo como tal. Depende de todo el equipo como tal, hermano. See if he gets any charge back on it. Teabag looking to clear out the final player, but it's going to be Chelsea getting the better of the gunfight, and ARP continuing to build on this lead largely at the hands of Veteran. Heavy slaying. Chicos de YouTube, dejen ese like ahí en la transmisión, no se olviden. Down from the top side, War Machine shots connect at least partially. And Kimwax not going to be able to spot out Hacks, but Veteran there for the trade once again. This is not bad at all for ARP, though. They haven't lost control of office side since their initial push through. Yeah, there's some contests going on, but ultimately speaking, ARP have looked really solid in breaking down this Dice initial setup, and they're already throwing some members on rotation over towards News. So it'll be a 1v1 battle for the scrap. That does go the way of ARP. Over towards the new hard point. There's a chance here for Dice to have a couple of members here early, but they're still spawning towards the old hills. This will be a 50-50 battle as we open up our Rock Hill. 2 players looking to push in. Aeric 4-0 sobre Chelsea. Número de kills. A la verga, están contando eso, ¿no?
Hack's going to be able to hit some shots through there. He's one player I felt like needed to step up. Couple of Este DICE, mira, DICE ha sido el equipo más golpeado por todos los cambios que han habido en NA. Le quitaron a Regalo, le quitaron a Young. Tuvieron que meter a Sayas y a Eric. Han tenido que adaptarse en una semana a un nuevo estilo de juego, nuevas armas, nuevos roles. ARP, con los jugadores que tiene actualmente, ya ha jugado antes, ya tiene una idea. Contra Luminosity jugaron muy bien, en realidad. Sorprendentemente. No sé qué tanto Luminosity ha jugado a full. Pero igual hoy día Luminosity jugó de chill, como lo vimos, Tribe también. Así que está muy para cualquiera, la verdad, muy para cualquiera. El que cometa hay errorcitos que no se deberían cometer, o sea, errorcitos que no se deberían cometer a la categoría profesional, es el que va a verse perjudicado. ¿Qué pasó con Slothy? Está en DICE, a veces juega, a veces no. La semana pasada jugó. T-Bag still trying to catch players, pushing on through. It does exactly that. Kimwack shut down to the top side, and it's starting to get very blue in the feed right now as DICE seeming to grab the horns of this game. The last thing you want if you're ARP is to be hitting through this mid connector. You want to get some high ground Hasta ahora DICE ha hecho un mejor trabajo en el punto que ARP. En eso se está resumiendo la partida. Mejor trabajo en el punto. The kill feed into their name. Veteran trying to sneak in, but he gets flashed up, and DICE will get the cleanup kills. Big swing over towards está jugando muy abierto, hermano. Muy abierto. So as you rotate over towards Lambo. And well, ARP will have the initial setup, but keep ¿Qué te parece Slotty como jugador? Que es bueno, pero siento que no le importa. Right now, it seems like ARP kind of abandoning most of their strategy and just kind of panicking, trying to make their way into the hard point. They have not had many puede ser bueno, pero si no le das la importancia ni seriedad ni tienes disciplina para el juego, de nada te sirve, hermano. Looks like DICE will be the ones that get the better of it. That was literally an overhead view that Michael Bay would blush at, dude. It was explosions all over the place. ARP still spawning close, but follow-up operators now out for DICE trying to stop this play from the Mira, es que DICE tiene a 3 jugadores dentro del punto, hermano. ARP stacking up. Here comes their break attempt. Y los otros dos manteniendo un respawn. And the kills start to come the way of ARP. Couple members left to find the back. Hack's able to get a double. He's been so survivable. Mataron a los 3, entraron los 2 que estaban manteniendo el respawn. Por ende el respawn cambia y ahora se invierte la cobertura. Está todo muy bien hechecito. Son 4 en el punto, hermano. Así se trabaja el hardpoint. The rest of the ARP players not even going to look to contest right here. And we've seen this lead build from what was basically a tie now all the way up to 90 points with very little increase from this ARP squad. Looking like they're starting to hit panic mode, especially being in the spot that they're in, down 2-0 right now. They cannot afford to lose composure. No, not at all. And the thing about this DICE team, we watched them play Risen on this map, and Hax did stuff like that all game long, where he was the last one left and just survived forever. So 168 plays 96. ARP este mapa siempre le ha costado a ARP, dice Som. Estaría interesante saber quién piqueó este mapa. Voy a revisar ahorita quién fue. Creo que DICE piqueó este mapa. DICE no tiene operadores, así que va a tener que aguantar solamente con gunfight ese hardpoint. ARP tampoco tiene. Este es el segundo juego de la noche. Tercero, Naris, tercero. Big kill for Kimwax to at least get some time locked in here for ARP. Veteran going to be left there to pick up the scraps. ¿Cuál crees que fue la mejor versión de ARP, este o el antiguo? El antiguo. On the backside, but he gets away with his life, and right now it's going to be chaotic over on P4. Yawn set up, finds the early kill right there, but Hack's there to trade back. And once creo que el antiguo tenía cosas de química que se lograron trabajar muy bien. Y ese se nota en las partidas.
Only one member in the hard point at the moment. That's going to be Hax, who's got the claw out. No sé qué le pasa a RP. Jugando lento, jugando abierto, separados, no jugando en el punto, rotando tarde, entran de uno en uno al punto, como desesperados. Errores que yo ya no había visto, ya se habían trabajado. Han vuelto a salir. Han vuelto a salir. Pretty split spawns for ARP. They're now over toward Waterside. Nobody's dealt with Aerith. El control de mapa de DICE doblemente superior. Trabajo de OBJ doblemente superior. El marcador también está al doble prácticamente. Yo aguantaría este punto número 1 si fuera DICE sin operadores. Y en el siguiente punto, full operadores. Y lo termino como Luminosity quería terminar el anterior. Control de mapa hermoso, hermano. No, ahí yo saltaba y me metía a contestar, hermano. Mira, se vuelve a meter. Mataron a 2 de DICE en el punto, se volvieron a meter 2 más. It just DICE is in control from start to finish, it felt like. Yep. And it seemed like they were going to put up a solid fight. At one point, they held a little bit of a lead, but it just seemed to be one point where the threads started to come unraveled, and boy, did it unravel quickly. Y es lo que decía, ¿no? Al inicio de la partida. Y vemos esos errores que el nivel profesional no se deben cometer. Porque, hermano, el nivel profesional a estas alturas, con todos los nuevos jugadores que hay, se resume a un trabajo objetivo. Ahí van a sacar los operadores para el segundo hardpoint, mira. Ahí le iban a sacar ya. El competitivo a estas alturas en el profesional se resume al trabajo dentro del punto. Si lo pierdes, estás en nada, hermano. There are just so many moments where it looks like DICE are about to get overwhelmed, and it's that man right there. Dude, Hax has to be one of the most composed ARs that we've seen so far for North America. He will get into the hard point, and he'll keep his life for what feels like forever with a Holger, brother. I mean, come on. Yep, he was making crucial plays on every La single diosa point. Eric. And honestly, Todavía falta mapas, todavía falta mapas, muchachos. We see from Gathilia over in Europe. That's a good comparison. That inside of the objective where you don't typically see those slower weapons, but because their timings with the pre-fires are so solid that the opposition doesn't have a chance to fire back. 0-3, como si crucial kills for a nice feed on that water side. En ARP en la general va 0-3. No, sí, le ha tocado contra Luminosity primero. Luego le tocó contra Six Kings, que como les dije con la de Latam, Six Kings es competencia directa de ARP por pelear ese cuarto cupo. DICE es competencia directa de ARP por pelear ese cuarto cupo. Porque hay 3 cupos fijos: Luminosity, Tribe y Simplicity. Esos están fijos, ¿eh? Esos van a avanzar sí o sí a los playoffs. El cuarto cupo lo tiene que pelear DICE, Devious, ARP, Six Kings. Y si entre ellos se ganan, el que más victorias tenga entre ellos, ese va a avanzar a los playoffs. Lo peor de todo es que Young dejó a DICE por irse a ARP. Y luego sacaron a Mago, que se fue a Six Kings, que también le acaba de ganar a ARP. Son 2 victorias que obligan a ARP ahora a ganarle a Simplicity y a ganarle a Tribe. Esto está obligando a que ARP le tengan que ganar a Tribe y ganarle a Simplicity. Mientras que por otro lado, DICE, que le quitaron a Reval y le quitaron a Young, está ganando. Y Mago, que lo sacaron del equipo, está ganando también. Now we've got Meltdown, map number 2 though. And if you're ARP, you can't go down 0-2 in this map set. So it feels like this is going to be kind of a must-win scenario for them. Luminosity, Devious, Simplicity, DICE, Seminal. Acá está DICE. DICE está eligiendo el pick del primer mapa, supongo yo. Ellos son Team 1, Team 2. Luminosity es fijo para playoff. Tribe es fijo para playoff. Simplicity para mí también.
Entonces, el cuarto cupo lo pelea Devious, lo pelea DICE, lo pelea Limited, lo pelea ARP y Rising. ARP está perdiendo con su competencia directa, que es DICE, y ya perdió contra su otra competencia directa, que es Rising. Si pierde, todavía no acaba el mejor de 5, ¿eh? Todavía no acaba el mejor de 5. Coming off the spawn, looks to be kind of a 2-2-1 split. A lot of Está jugando ahorita, Smokes will embellish the majority of it, but Cam with the shotgun out almost gets both. Saves responds. Awaken, the only defender inside of A, also ahora, el mayor rival para los que quieren el cuarto cupo es Devious, ¿eh? Es Devious. El siguiente juego es... El siguiente juego es Six Kings contra Simplicity. Ese va a estar bueno también. ARP no ha perdido versus Rising aún. Hermano, has llegado tarde, creo, Ligabú. Has llegado tarde, hermano. Aún no te has enterado. ¿Por qué llegan tarde al stream? Opening nades once again, mostly encompassing the middle of the map. Awaken does make contact over towards A. First blood for Hacks, though, playing around the outside. Awaken can recontest the inside of Pizza here, and well, the trades do come out again with ARP on top. Last one left is Say's shotgun in hand. Uy, no, what the fuck? Giving Say's a chance, but that's just not the range you want with the R9, and now he's completely stuck behind a wall. Nowhere to go as Detry will punish and ARP respond. Flashbang can only get you so far in that situation. ¿En qué top de DNA pones a ARP? Pues yo pensaba que con los cambios iba a subir un poco porque estaban top 7, top 6. Y fue al contrario. Fue al contrario. Creo que no se acomodaron bien en los roles. Faltó un buen coach, tal vez. El top de NA, ¿meterías a Riham en alguno de los top 3? Lo que pasa es que Riham, por más que sea mi amigo, a veces es un poco inmaduro. Yo a Riham lo metería... 1v3 situation has Chelsea just around the corner. No, no hay donde meterlo, la verdad. O sea, lo metería en Simplicity. Pero no sé a quién sacarían. El coach es el Chucky de Europa, por eso los tiene jugando tan lento y dispersos. Ah, con razón, es que Europa es otra cosa, Europa es diferente. Es como que yo te traigo un coach de China y Garena para jugarte todo agresivo contra Luminosity. Te van a hacer pija, hermano. No le puedes jugar así de agresivo como juegan ellos a Luminosity y a Tribe con el control de mapa que ellos tienen. Como que yo te traigo un coach de Brasil para pelear contra Europa. Latam va a exigir un juego más rápido, más enfocado al punto, y Europa va a estar enfocado en abiertos, lentos. Lo ficharon esta semana. Ah, bueno. Igual todavía no acaba el mejor de 5, ¿eh? Yo creo que estos dos equipos tienen un nivel similar, la verdad. No me esperaba esa diferencia en el hardpoint para empezar. No me lo esperaba. Y mi top DNA es Luminosity, Tribe, Simplicity, Devious, DICE, ARP, no, DICE, Rising, o sea, Six Kings, ahora con la resultado que sé, ARP y Limited. Mira, llegó la tercera diosa de la que hablábamos, muchachos. Ahí en el chat de Trovo. Mencionamos 3 diosas cuando empezamos stream. A Eric, Chelsea y Nicole. Ahí está Nicole, que es Nagabu. Allá no me la saluden, allá me la rezan, por favor. DICE do find the kills needed to make sure that the bomb does not get planted towards B. A lot of focus through mid-map, and all of it turning up in favor of DICE. Love the adjustments right there. You know that they're going to send at least one aggressive player through mid, so you sit back, let the ARs and the long-range SMGs make them pay. And now all down to Yawn trying to save the round for ARP.
He's got a sniper in hand, but looks like they're pretty content to play the inside of pizza, and Aerith going to go ahead and hold this ¿Por qué el logo de cross ARP angle aparece through mid. UD? ¿No debería tener sus siglas? No audio cues given so ARP far. y UD se Y'all fusionaron, go to play hermano. the long game on this one, but you Ella me got está a dejando fuera lot of Brita. corners to check. Es Brickstar, hermano. Lots of Y time, Lidia. but Son de Europa ellas igual. it's not going to feel Está like a hablando de lot of time Latam y considering DNA. what has to happen here for Yon. Europa. Aerith making a check through Sin window. ofender a That'll be Europa. seen, but Aerith will hit the shot. Aire, la Guys will diosa. battle back to bring the citizens Sin within ofender a one. Europa, yo no And creo I think que the biggest ganen thing a about it is, yeah, equipos de just play a Latam little y more DNA. passive. Just don't let ARP take every single opening gunfight. Leave someone in reserve, and that worked out nicely for Dice. Well, the game Sí, just todos continues. esperamos We'll ver see what a la ARP tercera does to adjust diosa this en time la Champs del around. año que viene. O en la Obviously, eyes Masters on también del año Kim que viene. Wax again is Veterans the one with the bomb in hand. Para And ti, this ¿cuál es el time mejor they coach del fully mundo? set it on Image. into A, and O there Image, is no sé cómo se no dice. type of Imagen. defense here. Aerith gets one hit marker and immediately Hizo campeón a backs Tribe, off. hizo Size is campeón there. a Blacklist. That's a big En deal un if he can mismo catch año a another. los dos. The push may fall apart Bicampeón right here. mundial. He's able to find Y one, este but año, immediately al traded inicio out. de año, Dexter's gotta hit the hizo que shots and find Blacklist the gane kill. también la It wasn't primera pretty, Masters but they de take the Garena. bomb site and leave all things down to Aerith. Yeah, literally a whisker Y fue away coach de Luminosity from making también major a mistakes inicios de with este ARP, año leaving that mid-cross y open for cierre that long. del año pasado. But they do eventually clean up the kills needed. And Aerith is going to say, how many 1v multiples do I have to go through in this game? And the answer is not many more. At least not from that side. 4-2 chica, sí, es Chelsea. solid. A lot of it just was straight up aggression. I'm curious to see what they want to do defensively with that same mentality, or do you switch it up? Yeah, I've got a feeling that Kim Wax is feeling pretty comfortable in the positions he's been able to get into. It looks like he's going to at least head that direction this time around once again, this time hopping up into that generator window. Y cobra barato. Ah, And no with that sé, ¿eh? positioning right there, anybody that wants to cross has to deal with him first. Detry forced back off No the sé, pero contact of the en A, Latam no but hay Kim coach. Wax is there, finding yet another first NA blood for tampoco, ARP. NA tiene. El NA tiene a Cloud Down if you're ARP. Although Detry gets one steps away from the gunfight, nearly takes y down a al second. Sim, Kim Wax sliding pero la forward. actitud de Sim es un Will take poco another kill with the complicada. shotgun in hand, leaving just Awakened and Aerith on top of the site to defend in this 3v2. Y uno más por ahí. And the nade will land. Wow, the late nade lands, and Kim Wax will follow Claro, up, Miguel, finding ya te lo Awakened the paso, more espérame. traditional way, and ARP are up 5-2. And one thing Ahora te paso el link de donde vemos los resultados. But Detry is still having himself a game. 9 kills on the board. We haven't gotten to see Latam that much of hispana his no tiene POV, coach but para mí, still Soviético. having a big A impact nivel for ARP. profesional, We knew that was Latam what they hispana no needed tiene if they were coach. gonna have a chance Solamente here los in de the search Brasil. and destroy. So they're off to a great start. Same on the defensive side. And once again, you're going to let the sniper control that long lane over on the B side. And it's once ¿Ha again ganado going algún to be torneo? Kim Sí, Wax getting claro. hopped up in the Claro que mid-map. sí. And Dice are having a real tough time just getting anything going off the rip. It feels like some of that Sim by era tempo from coach ARP, de others by New just good set Subliners days, el año and now pasado all of a sudden también. ARP defensively will get through A. You've got Kim just making sure nobody pushes through the mid connector. Bomb will be planted here, but this is all about post plant retake. Igor le está yendo bien con Igor ha sido coach de Sigmus, ahora es coach de Skull. Y mira tú que ha llegado hasta la India, lo han contratado porque el nivel profesional te da eso, ¿no? Te da pantalla también. Kim Wax is a Y solid ahora spot. trabaja con Somebody has to make Godlike their way y through, está but Dice llevando a can just sit Godlike there and wait, and the head glitch that Awaken has to work por with un buen should make camino. the Pero igual kills la India es as fácil, free as en he can realidad hope. Has Godlike to y find Vitality one son los hop up equipos que on van the a bed right pasar now, all down to igual, ¿no? Chelsea. That's a 5-0 round for Dice as they look to bounce back. Sí, sí, los equipos de NA juegan dos veces en un día. Into some gunfights that you didn't want from your defensive side of the map through B. And that is one of those moments that if you have two subs, which I believe they did, playing the back Sim es coach, SML tira mucho hate del event y ya te lee. Sí, la actitud de Sim es un poco madura, pero es buen coach, es buen coach en realidad. Could not quite handle it. So Dice stay alive. Another quick hit over towards B site. Detry sniping this round will actually have to be backed off, and now it's really just Kim Wax, the only player who can ¿Qué hacen los possibly coaches defend. realmente? But again, you assume that Kim's got the Mira, shotgun out, and as Saves makes the play para through bottom mid. ejemplizarte cómo Numbers trabaja once un again equipo favor Dice profesional on their post plant setup. y cómo trabaja un coach y un analista profesional, que tienen que ser dos personas de preferencia, un coach y un analista aparte. El equipo de Loops, por ejemplo, el equipo de Loops, ayer hablé del coach de Loops, que es mayor, ¿no? Catalogado como mejor coach 2020, ha sido coach de Godsen. Con Godsen ha ganado todos los torneos sabidos o por haber. Es el único equipo de Brasil con más de 11 MM ganadas.
como 7 seguidas. Mayor, desde hace 2 años, viene estudiando a Inco Gaming. ¿Cómo ganarle a Inco Gaming? ¿No? Puede perder contra Galoris, porque no ha estudiado a un Galoris como tal. Él se ha encargado de estudiar a Inco Gaming. Entonces, ¿por qué Lux pierde 3-1 contra Galoris, pierde 3-0 contra TLE, pero le mete 3-2 a Inco Gaming? Si Inco Gaming venía de ganarle a TLE y muchas cosas más. Y se le veía más sólido, ¿no? Entonces, Mayor trabaja a la par con un analista y aparte tiene un psicólogo, porque para mí cada equipo debe tener un psicólogo en el equipo. Obligatoriamente, si eres un equipo profesional, tienes que tener un psicólogo. Lux tiene psicólogo, coach y analista en su equipo. Y eso se vio reflejado el día de ayer. En que Inco Gaming tiene coach, tiene todo eso. Pero Lux ha trabajado tanto en analizarte, en estudiarte, que te conoce tanto que te ganó el día de ayer. Difícil le costó, pero te ganó. Y te ganó con estrategias. Vendieron las máximas estrategias que podían vender, porque querían ganar, y ganaron. Entonces, así se trabaja. Se trabaja internamente al equipo, se trabaja estudiando al equipo rival y se trabaja mentalmente con los jugadores, porque el 80% de tu rendimiento en una partida es mental. Todos juegan bien. Acá los 10 jugadores que están ahí juegan mejor que todos los que están en el chat. Son bien buenos jugadores. El mental, el mapa, cómo te lleves con los compañeros, si la call out está incómoda, está tensa porque hay peleas o uno no se lleva bien con el otro y el del medio sabe que este no se lleva bien con el otro, uy, qué bueno que es el Tiva, genera una tensión ahí. Todas esas cosas influyen, hermano. Qué buena de Chelsea, hermano. Qué buena conmoción. Aire contra Chelsea. Oh my God. Oh my God. Moderate a la Fene, cabrón. You literally saw the flashbang hitting you in the face, and you still choose to take that challenge, and you put your teammate in a very tough one. Para hacer coach debes entender la esencia de COD. Para mí primero saber jugar los spawns. Mira, todo coach primero debe saber jugar. Como Igor, por ejemplo. Debe haber jugado competitivo también o estudiado mucho, hermano. O ver partidas todos los fucking días. Hablar con los jugadores. Conocerlos, saber qué opinan, preguntar. Yo le pregunto de todo, hermano. A Suiwa le he preguntado sensibilidades, a Bake también. Yo he hablado con Zeus, con Lucasín, ¿por qué usas esto? ¿Por qué fija? ¿Por qué movilidad? ¿Por qué aceleración? ¿Cuánto de FOV? ¿Cuánto de CB? ¿Cuánto de está? Todo, hermano. Si no preguntas nunca vas a saber. Tú vas a suponer que sabes. Overtime. Wow. That is just unbelievable timing. Considering the circumstances, DICE try to commit to a plant when they don't have full control over the B platforms. Esto tiltea. O sea, si DICE gana y el otro equipo no es frío y no tiene emoción y tiene emociones, es emocional, tiltea. Para el control van a ir más pelea, más incómodo. Se necesita mentalidad fuerte también. Y sabes tanto por qué no armas un equipo. Yo ya armé varios equipos, hermano. Y en el 2021, si ves mi Instagram, llegamos a la fase 4 y todo bien. Ahí estaba Lau también. Estaba Aramis. Y no quiero más porque tengo que enfocarme en mí, en mi trabajo, en mis cosas. Yo no ganaba nada de ese equipo, hermano. Todo el dinero se lo ganaron ellos. Los contratos, todo para ellos.
Y por ejemplo, el dinero, como le dije, ¿no? El dinero que ganaron de la Champ, yo se lo mandaba al lado. Les compraron audífonos, sueldo. Pero es mucho estrés, hermano. Y aunque equipos me hablen para ayudarlos, yo no puedo ayudarlos porque yo casteo, mi trabajo es ser caster. Y yo tengo partidas de Luminosity, grabadas en mi emulador, que no sería poco ético que yo ayude a un equipo teniendo toda la información que yo tengo. Teabag pushed way up into the sniper's nest and the bomb going down early. They have not looked strong in the retake, and so many consecutive bad COD timings for them. They are super grouped up with no type of map control and all the pressure onto Yawn to find the opener. You got Lo siento, Ari, estaba hablando con los de YouTube. Nades do connect over top, but not enough for the kill, and the initial push is crucial. Se van al otro overtime, a la ronda 10. Working alongside Hacks, and they will find a way to start to get the trades. Now just on to Yawn. 1v2 situation, just hoping and praying some of these snipes will hit, but Aerith will back away. Time becoming an issue, even though Yawn finds the kill, there will not be enough time for him to jump on for the defuse. Pensé que se iban al otro ronda más. Dice survive through it and win it 8-6. Si Tele te jala como finalista para el 5. No, porque cualquier equipo de la TAM que necesite algo me puede preguntar nomás. Y yo los voy a ayudar. No entre ellos mismos, sino contra equipos de NA de otras regiones, ¿no? Yo soy de la TAM, tengo que apoyar a la TAM, hermano. Todos tienen que apoyar a la TAM, que están acá presentes. This map, I think, was a battle between offensive halves, where for ARP, ya, esto tiltea, por ejemplo. Te tiltea, pero mal, hermano. Te hace sudar frío, te da escalofríos. No sé. Yo he estado en Discord de peleas competitivas donde les han remontado. Y hermano, no mames. No mames. Este es en vivo, hermano. Te tiltea mal. Creo que Nix, Borojó, Som, Cowboy, que han jugado competitivo y les han remontado, saben de lo que hablo, ¿no? Gabriel de Brasil nos dice: a entrada de Crossing, Lux dio o toque final, no time. Él pegó tácticos que aprendió Nainco y aplicó contra él. Gran comentario de Gabriel, que justamente ayer un coach de Brasil en el chat de YouTube nos comentaba, ¿no? Que Crossing haya entrado a Lux con toda la información que tenía de meses de haber jugado en Inco Gaming, sumándole a Mayor, que Mayor ha estudiado en Inco Gaming. Eso marcó el toque para que Lux sepa de memoria que va a ser Inco Gaming. Saludos ahí para mi hermanito Carliños. Hermano, se supone que habías entrado a RP, ¿por qué no estás jugando, hermano? Quiero la explicación de por qué, carajos. Todo el mundo se pregunta, ok, sacaron a Mago, pero ¿por qué Carliños no está jugando? Yo la verdad no sé qué pasa. The thing about it is, and we said this in EU, we haven't said it yet officially on North American broadcast, but you start 0-3. Porque no viajé. Pero si saliste con la camiseta, hermano, ahí en el Instagram, no subiste una historia. Pero igual estás en Estados Unidos. ¿Qué tiene que no hayas viajado? Estoy trabajando y estudiando. Ah, ya. Entiendo. Vale, una pregunta. ¿Cuál es mejor uso de la facilidad? ¿Puedes guiarte de Lucasín, que juega con fija, o puedes guiarte de Suiwa, Beck y Tectonic, que juegan con aceleración? Depende de cada uno, ¿verdad? Yo recomiendo aceleración, pero cada quien con sus gustos. What we're learning more than anything is that Luminosity has a lot of work to be done because they've still yet to go against the heart of their schedule. I agree.
This could be a fun end of the season. Pero bueno, Carrillo está estudiando y trabajando, entonces no hay de otra. Yo te pensaba ahí como titular, o sea, en mi cabeza la ADP fuerte tendría a Carrillo como titular, ya te lo había dicho ya. Pero bueno, si hay otras prioridades, se entiende. Right here, right now, and ARP will be, I think on the offense, there may be a side swap thing, though, as we will get a lobby reset. That is the only hope for ARP. I mean, like, and maybe that's the reason they left the lobby, you know? Maybe we gotta get Después de esto vamos a analizar TLE contra Inco. Voy a ver qué me dijo la Next, espérame. Que por ahí hablé con mi hermano. Brian, na verdade, na transmissão só apareceu Inco contra Innovation, tá? Não apareceu TLE. Então, enfim, mas se você quiser reagir, pode ficar à vontade, pode reagir. No mames, ¿cómo que no apareció la de TLE contra Inco? No puede ser. ¿Cómo así? And honestly, I'm hoping that come next year, come whatever it is heading into stage 5, maybe some of these teams reevaluate and prioritize Tal vez dijeron, the chemistry that they've built, pero que no sea transmitida. Tal vez. Hey, saludos para mi hermano Nico Gigi, que el año pasado hicimos un equipo de chill. Hicimos un equipo de chill llamado Palomas Esport con mi hermanito Jason de Perú también. Y nuestro primer juego de la fase 3 del año pasado, que era mi equipo de amigos, igual llegamos a la fase 3 de chill. Nuestro primer juego fue contra Cygnus, cuando Cygnus estaba en su top. Nos metieron una culeada pero hermosa, Había 800 personas viendo cómo me culeaban. You've got to get some of that back alley map control. Chelsea opening push right here, I think, is going to get spotted out by T-Bag. Detry going to be able to win one, but T-Bag shuts down Chelsea. So ahí conocí a Tati. Por eso fue uno de los mejores días. Bueno, ahí Tati me conoció. Fue uno de los mejores días para ella. Claro. Team Palomo. Sí, éramos 800 hermanos porque como era Cygnus, en ese tiempo había más comunidad de la que hay ahora. La gente quería ver cómo jugaba Cygnus, ¿no? Y de paso me culearon. Claro, el año pasado Cygnus le ganaba a Try. Le ganó a Try una Cygnus Circuit. Este mapa, yo diría que nos lleva al cuarto mapa, Ya ustedes me entenderán. ¿Quién es la morra más guapa en el canal? Todas son hermosas, hermano. En este canal hay puras chicas guapas. Y pro players como Nagabu, que estaba por ahí, no sé por dónde se fue. It's going to be Detry, has to be dealt with, awaken pushes up, even with the audio cues, going to be able to win the gunfight. Right now, ARP, slow things down, don't get too aggressive right here. These lives start disappearing, it will happen quickly at the hands of the spawn trap. Oh, T-Bag, oh my goodness, if he gets that second, la lavamos, le dijimos de todo a Nicole. Ni nada nos dijo, Le valió verga. Find the kills needed. Saves trying to finesse to keep his life, not going to work out. ARP finding a couple of trade back kills. Now a chance to try to contest the Sí, Chagabu es mujer, chicos. A Eric también. Detry still tries to find the trade and will be successful in the endeavor. And jumps on to stop the clock at a minute 26. Second tick of progress being worked on, but the biggest thing here for ARP is a significant life. Mi predicción es que nos llevan al cuarto mapa. Vamos a ver. And still a minute 20 to work with. Should be super winnable. Chagabu está jugando muy bien. Sí, de hecho se lleva casi siempre los MVP, en los mapas de Respawn. Me llamaron por el teléfono. Ah, ok. Que te dijimos que el otro año esperamos verte a ti. Falta la tercera diosa en la Champs, por favor. Should be enough for ARP to take the opening round. And just like that, the natural advantage is equalized. ¿Qué pasó con Cygnus? Had a couple operators get charged up by the end, of course. Se quedó sin equipo, hermano, pero el Cygnus que yo vi este año, yo lo consideraba dentro de la fase 4 del mundo.
sinceramente. Y de la fase pasaba. Dentro del top 4 de la TAM, incluyendo Brasil, ese Cygnus sí estaba. Yo creo que era Just, Envoy, Spades, Detri y Ovisu, creo que era, o alguien, o Kingwax. Ese Cygnus hubiese llegado a la fase 5 tal vez, muy probable. And on the defensive side, this time it's ARP getting picked apart. Detri looking for the one player in the inside of Factory right there. He's going to be able to do that, but teammates continue to drop. Finally, a solid feed going through for ARP. And maybe de ahí algunos de Cygnus que trabajan adentro me comentaron que iban a comprar un equipo en la fase 4, pero la verdad no hay un equipo que puedas comprar que te asegure el pase de la fase 5. Los que tienen el pase asegurado a la fase 5 ya tienen organización, así que no hay equipo para comprar, ¿no? A menos que quieras comprar para aparecer en el stream, que sería publicidad nada más, que creo que Cygnus no lo necesita, ¿no? Pero como organización, hasta donde yo sé, Cygnus todavía está y todavía va a haber Cygnus Circuit. Creo que para mí es uno de los torneos mensuales más importantes de la TAM. Gonna deal with T-Bag with an Annihilator in hand. Does get shut down. Pure Fire off for Veteran, reclaims the B zone, but the problem is Awaken has gotten into topside white. Oh, and he's going to read all of this. Chelsea, no chance. Y Tetillo también estaba ahí, claro. Now an extra step forward for Awaken, but does not tally Yon just below him. 14 plays 10. Veterans Purifier does expire, but DICE are out trading ARP still. Yo creo que DICE necesita sacar eso. Si ARP saca sus 2 operadores, DICE va a tener que sacar operadores también. Porque ARP está defendiendo y ellos tienen la tarea complicada de atacar. O DICE saca operadores y ARP también se ve obligado. Si yo fuera ARP lo sacaría, ya. No sé qué están esperando. Los hubiese sacado ya hace rato. Ay, muy tarde el halcón, hermano. Ay, spamea. ¿Dónde está Yao, hermano? Tiene que sacar ese operador Yao de una vez. Si lo... Acá el operador, tiene una aniquiladora. Hubiera sido un... Ay, hermano. Si estaban defendiendo, podrían haber sacado operadores. Ay, Dios. Cuidado con los errores, que ya lo hemos visto en la TAM. Errores que cometes con los operadores te pagan caro. You have got to win the defensive rounds. You did what you needed to do, took it offense, and just like that, any advantage that you built yourself has gone completely to waste. They get a 1 life lead here off the start of this one. But such a devastating missed opportunity for ARP. Yeah, ARP though, okay, off la barra de Chelsea o la barra de Eric en el chat. A ver, el que es Team a Eric, que ponga Eric, el que es Team Chagabú, que ponga ahí Chagabú. En YouTube también, chicos, Somos ya más de casi 1000 personas en total. Team a Eric de Lightus Junior también. Chagabú, Karen, Chagabú. Team Caribe, dice por ahí Emi. A Eric tiene ahí sus seguidores, Me olvidé la encuesta, ¿verdad? En YouTube. 2 players left to defend on this B objective. Hex lurking, but he's spotted out immediately by Veteran, and once again, the bulk of the kills going the way of the offense. Yeah. Defense, though, still has some space to work with from inside B. Nueva encuesta ahí en YouTube, chicos. En YouTube también a Eric. Aunque estamos viendo ahí más o menos un 70-30. 70 Eric, 30 Chagabú. Ok. And it will come down likely to who makes the first call on the offensive side to pop an operator to try to break the code. We'll see.
2 charged up and ready to go. A couple streaks available as well. Kimwax with a nade over top to take down Awaken. And with that, it opens an opportunity to push on to B. So the War Machine is there and should be able to keep that doorway cleared off for a little bit. Wrapper size. Sparrow goes big. ¿Por qué crees que le está costando Aerith ese mapa? Creo que por la LK24, hermano. Aerith es más agresiva. Con la LK24 no puede ser tan agresiva como ella quisiese ser, tal vez, no lo sé. Siento que la LK24 la ha estado practicando. No debe tener ni un mes con la LK24. Tal vez con una P90 estaría más cómoda. Supongo. Es mi suposición con la experiencia que tengo. Me puedo equivocar. Pero según mi punto de vista es el ermita. Siento que ella es un poco más movible. Dice le va a remontar. No te lo puedo creer. Le remontó la ronda. Oh my god. Veo al equipo de ARP y tiene 3 operadores cargados. 2 ya están muertos, ¿no? Yo no sé para qué guardan operadores. Latam, un TLE, un Luminosity, te administra bien los operadores. Eso lo sabemos todos, lo vimos el día de ayer. Drive te administra de manera perfecta los operadores. Te los saca cuando debe sacar, te los recarga para la siguiente ronda ahí mismo. El uso de operadores es lo más importante en el control, hermano. I don't know. It may be one of those things that we need to see it sooner rather than later here if they want to have a chance to win a round 5 offense if we even get there in the first place. As Dice will have the Purifier out for Aerith and the clock already stops. 71% Aerith en la encuesta de YouTube. 50-50s off the start. ARP get the better of a couple. Operadores al inicio de la partida ahí por parte de Dice. That's a punishing annihilator. Claw taken out of the equation. Aerith hasn't had a great game, but the Purifier's de ready to go Natsuki. right now. Igual Aerith hace streams, por ahí la puedes ver jugando. Yo creo que debe haber estado practicando en rank con la LK. So it looked like maybe a snowball opportunity for Dice off the start. They get that A objective captured a decent portion of the way. But at the very least, ARP debe estar troleando por eso. Ahora no, con Dice no debería trolear, hermano. Porque es un equipo al que le debe ganar si quiere el cuarto cupo. Oh my goodness, how about 3 for Says? A late nade connects, but the A zone's gone. And now all of a sudden there's focus over towards B. T-Bag in front. Veterans Purifier finally comes through and it will save this first tick of progress at B. And you've got to play this as long as you possibly can. Realistically, you need some. You need a trophy, even there's no trophy. Oh, no. Awaken has been so big with that War Machine. So many big clears. So many no, perdió el halcón Chelsea. Size. Prone with the shotgun on the other side of the doorway. They try to slide out, but it doesn't matter. He reads it perfectly. Ese es buen uso de operador, hermano. That doorway for the foreseeable future. They're forced to wrap mid-street right here, and I don't know if there's Ahora enough la time to agarra. make their way into the objective. Hacks pops the claw, and that might be enough to lock in the win for Dice. Yeah, not looking good. Claro. Last attempt to break this from the front. Ese es el uso correcto de operador, hermano. Nade over the top also works out, but no one cleared out Hacks, who gets a double. Aerith may have been a slow game. Oh my God, but she nearly wins it herself. Ala, pero son 2 contra 12. 12v2. Pretty much a moot point, you'd think, with this much time on the clock. And oh man, complicado ya, just punished from start to finish. Van a entrar al mismo tiempo por medio y por atrás. And as he drops, it's going to be a 3-0 Dice on top. And No esperaba un 3-0, sinceramente. 0-3 tally in their first couple of games here in the round robin. No, me esperaba un 3-0. Same scoreline that we saw in stage 3. Yep. But realistically, a very avoidable 3-0 for ARP and just too many missed opportunities there in the control. And you know, that's the thing about the NA schedule, maybe even comparing El link de los resultados ya lo tienen en los anclados de YouTube. Tenemos acá el equipo de Mago le ganó 3-2 a ARP. Luminosity le ganó 3-1 a Devious. Drive le ganó 3-0 a Limited. Y ahora deben actualizar por aquí que ARP ya, pero que Dice le ganó 3-0 a ARP. Okay, este link me lo estaban pidiendo, lo voy a poner ahora en YouTube también. Have 5 operators at one point on the defensive side. Don't pop them until it's too late.
No sé qué pasó con ARP, o sea, hicieron cambios que yo pensé que le iban a dar nivel al equipo. Pero fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Ahora juega Mago, Maguito que estaba acá en el chat. It's Mago, asumo que ya se fue. Y no sé si Mago sigue por ahí en el chat. Va a jugar contra el que era top 2 de NA hasta que Tribe formó nuevamente Tribe y los rebasó. En Simplicity está Kings, que es gran amigo de nosotros. Está Jesus también. Está Pepe. Ok, así que vamos a ver qué tal. ¿Por qué tantos juegos en NA por día? No tengo idea. Son 7 juegos, pero solamente transmiten 4. ¿Cuántas partidas aprendo RP? 3. Va aprendiendo 3. Les voy a mostrar entonces. So I think in this DICE squad, everyone is stepping up. I can't just say with just one person here. Beef Mommy, MVP for DICE. Big Mommy MVP for DICE. You gotta deal with it. Fine. Okay, you know what? I'm going big for Hacks, man. I mean, too. Shift has been like complimenting him, but his gameplay, even though if he doesn't get MVP, it is high impact kills that changes the tide of the game, especially in that control matchup. So fun to watch. Hacks is gonna get our unofficial MVP Simplicity award. Congratulations, my guy. But more importantly, if you're this DICE squad, you're picking up a very important second win. Bobby plays. Tell me about this team. El equipo de Mago es... your expectations in this series? Did they falter a bit more than you expected? What did they show you tonight? Realistically, I think they could have won this a lot more convincingly than they did, and I think a lot of area for improvement, but it seems like that's kind of been the case for just about every top dog in NA that we've looked at, maybe with the exception of Tribe. So I would say DICE definitely performed where they need to, but I think definitely some sharpening up, especially when it comes to the search and destroy. Predicciones, ganó en la encuesta de YouTube 72% Airi. Vamos a hacer otra encuesta con el equipo de Maguito. El equipo de Maguito contra el equipo de Simplicity. ¿Quién gana y cuánto gana? Simplicity, el que es top 3 actualmente por nivel DNA, o el equipo de Mago, que es 6 Kings, ok, 6 Kings. Voy a poner acá la encuesta ahí también en YouTube. ¿Quién gana, muchachos? 3-0 gana Simplicity, dice Ledwin. Qué bueno salió Mago de RP, lo sacaron, hermano. Jesús y Mago siempre juegan entre ellos en los screens. 3-0, 3-1, Wimpley. Ok. Así va la vaina, mira. 3-0 para Luminosity, 3-0 para Tribe, 2-1 para DICE. Y Simplicity tiene que buscar su 2-1 para pelear con DICE. También 6 Kings también tiene que buscar su 2-1 ahora. DICE, Simplicity, 6 Kings, Devils y ARP por ahí están peleando el cuarto cupo. Ok, el cuarto y tercer cupo también. Están peleando el cuarto y tercer cupo. 3-2 Simplicity. Legacy también viene al chat bastante, ¿no? A saludar. Ok, vamos a una pausita, una pausita. Ok, perfecto. Entonces, esto de acá, chicos. O sea que si mañana pierde LP ya está GG's. Sí. Mañana no. De hecho, los dos partidos de ARP de hoy. Los ha perdido. Pero como la primera semana solamente jugó una vez, va a 3 partidos nada más. Acá está, perdón, estamos en la TAM. Ya va. ARP contra Luminosity, una partida que podía perder. Obviamente Luminosity es un candidato a pasar sí o sí. ARP contra DICE, acá sí no podía perder, porque era un equipo con el cual ellos están compitiendo por el cupo 3 o cupo 4. Y Six Kings tampoco era un enfrentamiento que tampoco podía perder, porque es un equipo que va a pelear el tercer y cuarto cupo. Luego le toca contra Simplicity, que Simplicity anda muy fuerte, es el top 3 de NA para mí al día de hoy. Y luego le toca contra Devious, que también está ahí como top 4 de NA, ¿no? Te toca contra equipos fuertes. Simplicity y Devious tienen el primer pick.
a jugar y a elegir el hardpoint. Luego le va a tocar a ARP contra Limited, que esta la puede ganar. Ok. Y contra Tribe. Entonces, ARP tiene que, para seguir sobreviviendo, no perder contra Simplicity. Ganar. O sea, tiene que ganar de aquí en adelante todo. En realidad. Tiene que ganar de aquí en adelante todo. Puede darse el lujo de perder una, pero depende de cuántos pierda Simplicity, de cuántos pierda Six Kings, de cuántos pierda Devious y de cuántos pierda el otro equipo, ¿no? Que es DICE. Pero, sinceramente, estos resultados, pues nadie se lo esperaba, ¿no? Un 3-0 de DICE para LP con la mejora, ¿no? Porque Yaun salió de DICE para irse a LP. Cuando Revalo se va de DICE, Yaun también sale para irse a LP. Y gana DICE ahora 3-0 todavía. Y después de ARP, como Maguito estaba aquí en el chat, dice que ya se viene un super video bomba. Asumo que va a poner algo así como me sacan del equipo y luego gano, una cosa así. 3-2, ¿no? Este es el equipo de Mago actualmente. Por eso eran juegos inesperados. Yo creo que eran juegos que ellos debían ganar para ya ir más tranquilos. Pero son 2 derrotas con competencia directa. Son 2 derrotas con competencia directa que creo que nadie esperaba. Y son, sí, claro, son ahí un poco Jesus molestas. versus Risen, aka Six Kings taking on Simplicity. It's Chris Bucket back here hanging out with the crew. I got my man, I hold shit. Ari dice, ¿cómo es la vida, hermanito? La vida es bien loca. Sí. La vida es así, hermano. ¿Crees que el cuarto cupo estaría entre Devious y DICE? El tercer cupo, el cuarto cupo, está entre Simplicity, Devious, DICE y ahora que el equipo de Mago le ganó a ARP también. And another big name, Blur, a really interesting pickup, but obviously this guy needs no introduction. He's really talented when it comes to that AR. Obviously he shredded last year when it comes to that SKS, but interested to see the team chemistry this time around. One thing I take away from that graphic is they don't have jerseys Bobby plays. No. And the one jerseys that we saw on Blur is a Tribe jersey. So Simplicity, just from an outsider's point of view, this is a team trying to climb up the ranks amongst the top orgs. What do you want to see from this squad tonight? I mean, I think leadership, we saw what the absence of Jesus did last week and the way that they got completely picked apart against Tribe following the fact that they 2-0'd Tribe in Stage 3. Luego se viene el sorteo de pase premium, ¿verdad, chicos? It is a very different Tribe team, but the additional Blur, I think, throws a couple things in the mix that they weren't quite expecting. Having 2 very, very much main AR-oriented players in both Kings and Blur can make things a little bit complicated for them. So we'll see what they can do. In their second matchup last week, they actually had Cartel subbed out and Jesus subbed in. And that's where they took care of business up against Devious, who looked very solid earlier today. So I'm expecting them to step things up, and I'm fully anticipating they take the win here. It's going to be a good show match here, and we got Six Kings with a new name. Last time we saw them on this in stage, the they're underneath the S&D. title of Risen or Ryzen. So talk to me about the opponents of Simplicity tonight. What are you looking forward to? I'm looking forward to Dejen su whatever like, they did chicos, to ahí en win their YouTube. opening matchup. Los que son miembros del Map canal les voy a dar five mod también. on ARP, who Ok. we all came into today Veamos thinking that aquí they a were los gonna be muchachos great de and Six they were gonna be Kings. one of the top teams by the end of it, but this Six Kings roster find a key win, and now all of a sudden the entire group looks different. And I think my eyes go straight to Mago in the middle, just due to the fact that he has been a huge playmaker in the past. He has the ability to take over and Bueno, Six Kings me ha sorprendido con la victoria contra ARP. Así que cuidado. Was able to take a map 5 win versus ARP. My mind seems to think that they have found something that was missing in week number 1, because they looked okay in the hard points to start, but they were definitely lacking on team coordination. That needs to be there today if they want to have a chance versus Simplicity. They've already been solid in their game 5, picking up a win over
over ARP to start No olviden, the chicos, de day. YouTube, Let's dejar su talk a little like. bit about the keys to success, though. Champs How do you NA, pull a out ver the qué dice dub here Kings. against Simplicity? Y pursuing They hard started points. off the day Force really time well. games And this is the day versus that is most dicing. important for them because not only do they have these two maps, they have another one later on. So just keep racking up the points. Now you started off really well with that win here in ARP. Now they have to be consistent when it comes to those hard points because with Simplicity, they're not going to be an easy team to beat. Bobby, you got Tsunami on the bench here. Does he come in like Jesus does? I don't think so. I really like Tsunami. I think he's a phenomenal player and wouldn't necessarily be a bad addition, but he is more of an S&D specialist, and obviously you want to have all-around players on this roster. I think, like Shift said, eyes are on Mago. He's on his a favor de revenge tour after Simplicity, getting dropped from 44 a favor de ARP. Rising Got en la a taste of encuesta. that revenge earlier today. Last week we saw him drop 50+ in the takeoff 1-1 en victorias y derrotas, 6 Kings 0-1. I'm expecting him Falta to actualizar. continue to slay out. And of Ya course, ganó those ARP, stats va not 1-1 también. updated with Six Kings win earlier PowerPoint today. 0-2. Shift, who do you give the stats Mejores advantage to? estadísticas por parte de After what we Simplicity. just got in terms of results, I actually kind of favor a little bit more of a competitive series for Six Kings because they do play some solid hard point. It's just what's going to happen Vamos in a the ver search si and destroy juega because Tunisia Jesús. did not look particularly Jesus. good for them last week, and the control was arguably worse, which is never good when you lose 7-1 and then follow up with a 3-0 Vamos a ver si loss. juegan. Simplicity, I think, still Ahí los own veo, the los stats leo. advantage, but there are routes here to where I think Six Kings could possibly go 2-0 in the day. Maybe a 1-4-5, another game 5 for the Six Kings. We'll find out if it's in the cards. This match is just a few moments away from kicking off. Bobby, if I'm looking for a 1v1 throughout this series, give me two Ojito el studs, two Viper. stars to keep eyes on. Tanto que decía que se iba a donar, hermano, donó. Te suscribió con sub tier 1, pero vale igual, vale. Gracias, Viper. Igual no te voy a dar amor. Así hayas donado, porque tú te portas mal. And Beef Mommy, I've got a lot of friends tuning in from the Call of Duty League. They're checking out COD Mobile. Welcome, fam. Real quick, operators are in this game. We see them in the hard point. We see them in control. What's the most important? The timing. We saw it a while ago in that last matchup when in control, use it too late that it loses you the entire game. So that's the timing that you need to get with the No operators. sé, hermano, es que and the te portas score streak mal, as te well. peleas con toda la yeah, gente, the timing ¿no? is the number one thing that all of these people need to do. I like it. Focus on your timing. Pull it out at the right time. Well, we've got the maps pulled out for us. Let's pull up the graphic and show you all what's about to go down. Remember, best of 5 here. First to 3. Este brother habla casteando, es increíble. Control, hard point, search. Bobby, please. Do you like these maps right now? The fuck. Looking at the Arsenal, I think that's going to be Mira, Nix te va a tener controlado como a su hijo, Viper. It's going to be really Así tough que for, dice que te demos mod, te va a dar mod de ella y ya si te portas mal, ella misma te saca de la correa. Might be able to find some plays, throw a couple different looks in the Te van a encargar de banearte forever. Dijiste que ibas a donar 100 rosas también, hermano. Una sub de 1 en 50 rosas del Javier. Dele mod. Y es cataloger. Ojo. That's been kind of 50-50 as well today from what we've seen from the North American competition. So I'm mainly looking, at least in the first half, the search and the control for Six Kings. Soy de Perú, Germán. I like that call. And Shift, I gotta call Magos un tío, dice Franklin. Buena Daniel, buena Marcos en YouTube. ¿Cómo están? Un tal Andrés, Daniel, Junior, Franklin, Marcos, René, Chamsi, Elvis Reyes. Ahí en YouTube, todos disfrutando del stream. I think overall, you've got great map pool and in some of the best modes for those particular maps. It is important to Como note el that comentario standoff as a premium search solo and es destroy posible map is leerlo de un only iPhone being used as a 14 Pro. filler Si lo until estás mandando firing de range is un technically BlackBerry, hermano. fixed. So Buena there is Valeria. that, but I don't think Buena anyone's particularly Optidani, mad ¿cómo about seeing estamos? standoff at the pool for Give me in search every and game mode. destroy. I'm cool with it. Absolutely. But Un moderador del canal, Jonathan. Puedes moderar el canal, eliminar mensajes, banear gente, todo lo demás. You're looking at the Hacienda and you're looking at the map 5. I think that's probably going to have to be win condition here, taking both search and destroys based on that pool, because I agree with you. I think the Arsenal's not exactly good news here for Six Kings based on how Simplicity tends to play hardpoint. And while we give our players another minute un acento here como to get central. ready and logged into No the tengo server, acento. Bobby, real quick, for anyone who missed the format breakdown, where are we Si tienen at mod, in ganan the dinero y season jalan right más. now, and what is on right now, and what is on the line here in the group stages? Because these teams are both looking for that 2-1 record.
Todo es broma. Buena, Petersin. Todo es broma, no se lo tomen en serio. Aquí no se puede banear. Sí, el que tiene mod puede banear. Es como un administrador del chat. Bien dicho, Daniel. Bien dicho ahí. El Abdiel acaba de regalar una sopa de tío. Nivel 3. Abdiel, cuánta opulencia. Aprende, Viper, le dijo, creo, ahí en subtítulos. Yo leí. Mandó sub tier 3. Siempre la fe con papá Maguito, creo. Ahí dice el Wilber. Acá YouTube. Oh my gosh, what? Honestly, I am a Modern Warfare girl, so I love that so much. But when it comes to Black Ops, I don't know. No sé de quién fue la suerte. Ah, lo regalaste así aleatorio y le cayó a Tetillo. A eso quiere decir que Tetillo nos está viendo por ahí, nos está viendo y le cayó de suerte, le cayó de suerte. Tetillo, un saludo para el chat ahí o algo. Exactly. Yeah, like what I was saying, like I'm not really a Black Ops girl, I am a Ha sido Modern Warfare. atrapado. Hacienda. What? Did you just hear the what in that? Call of Duty was my first Call of Duty. I'm sorry. We're gonna make it up to you, I promise. Here, don't worry. Papa, Puckett. I said, okay. I'm sorry. I misspoke as 3M. Call of Duty Mobile was my first Call of Duty. My brain's only functioning at like 5%. I was gonna say it's Brian, ¿por qué solo transmiten 4 partidas si son 6 o 7? Porque ya los casters no llegan, hermano. Yo hablé con los jugadores de NA. Y me dijeron que las últimas partidas son 1 de la mañana. Eso porque el jueves pasado empezó a las 6:30 Perú. Hoy día ha empezado a las 4:30 Perú. Es un poco más temprano. Pero pues yo creo que NA decidió jugar 7 en un día. Y ya. Sí me molesta porque hay menos que analizar. No es justo para la TAM que NA, que a ellos los analicen todos los juegos y DNA no todos. Pero creo que están eligiendo por ahora los mejores juegos para transmitir, donde se ve a los 8 equipos jugando. A los 8 equipos jugando. Entonces, con tal que no me cubran este de acá, que no me oculten ese de ahí. Ya me ocultaron este, que yo quería ver. Este también quería ver porque DICE le quitó un mapa a Tribe. No lo están viendo de cerca, ¿no? Yo hablando como estúpido. Este de acá lo quitaron. Simplicity contra Devious lo quitaron. Este no hay problema. Estos 3 también no lo vamos... Bueno, un Tribe contra Devious para mí es analizable. Con tal que no nos quiten estos para analizar, todo bien. Pero igual es injusto. Para mí es injusto. Deberían meter 4 cupos para la TAM, tienen más nivel que NA. Sí, pues tienen 3 cupos nada más. Para la fase 5, para la fase 5. Porque para los playoffs de la fase 4, ya sabemos que todas las regiones tienen 4 cupos. Acá están los cupos, chicos. 16 equipos conforman los octavos de final de la fase 5 del mundo. Fun and exciting match to look forward to for our last match of the night. And since you did bring up the EU region, where every single match you do get 4 every single day, so they do have a longer format. Aunque los 3 de NA que clasifican son capaces de ganarle a los de Brasil. The format being 7 games a day could be a detriment to a lot of teams. Yo creo que Tribe y Luminosity pueden ganarle a Inco y a Galoris. We do get to see 6 Kings absolutely utilize that to their advantage. Pero no tan fácil, no tan fácil. Vamos a ver, creo que TL es el representante más fuerte de la TAM, según lo que hemos estado viendo en torneos antes, ¿no? Y ya luego China y Garena viene también. Ahora, mis estadísticas indican que Luminosity, Tribe y Simplicity se llevan los cupos de NA, ¿no? Pero primero, chicos, no nos adelantemos. Estamos aquí, chicos. Estamos en la fase 4. Y de la fase 4, ¿dónde estamos?
Siempre lo explico todos los días. Estamos en el round robin, todos contra todos. Los 4 mejores se van a enfrentar en un bracket de loser bracket y winner bracket. De ahí recién elegimos a los 3 mejores. Vámonos a la acción. Partido interesante. A ver, ¿está Jesus? ¿No está Jesus? No está Jesus. Ah, no. Ahora sí está Jesus. Yep, absolute chaos. ¿A quién bancaron? A la verga, triple kill de Jesus al inicio. Banquearon a Pepe. Ok. Bueno, ya habían dicho que Pepe iba a ser el 6º jugador, en realidad. Hace 2 semanas lo habían dicho. Yo lo había compartido, también lo había compartido en YouTube. Así que ya confirmamos con esto, ¿no? Confirmamos. De repente la primera semana Jesus no pudo contra Try. Así que bueno. Alright, now they need to get rid of cartels, which is going to be in by that vents area, and you wouldn't want to have a player like that having that power position. Also, you need to have a hold of that blue as well, blue window that kind of connects through batteries and that rotation into Me están diciendo que hay transmisión en español. Voy a ver si la pongo, hermano, porque si son casters de PUBG, no nos conviene a nadie. Los comentarios importantes estarían acá con Bobby Plays. I think it's still going to be Simplicity having a hold of those spots. It is, but Lossy with tower control could make some noise, and he does. He finds 2 before getting traded out by cartels. He's going to be able to pick up 2 right there. Simplicity off to the solid start. Blur looking to lock down the top side. He is yet to find a kill for himself. And he is still having a rough go of it. Perfectly exposed, but can't seem to find anything. Right now, Vibin looking for the pinch. Lethal's the one to get hopped up right here. 2 players left to deal with on the bottom side. Blur from down below. Finally going to be able to find kill number 1. Fortunately for him, the rest of his teammates firing on all cylinders. Simplicity having a better time here, knowing very well where to spawn. Simplicity demostrándome ahí, demostrándome que son el top 3 de NA. Kings going in there for that early rotation because it is going to be absolutely far. And now that's the farthest rotation you actually have here in any kind of hardpoint map from P2 to P3. And now garden control is going to be essential for both of these teams. Right now, Simplicity have built on this big time, but it's 6 Kings rotated early for what is likely to be a big value hard point. Elvis, los partidos de China no se transmiten en YouTube, se transmiten en otra página, China. Before the previous peak, but just like that, Simplicity have locked in those bottom side spawns, and they're going to be able to push jugando up. Jesus, correcto, Jonathan. Quick break as they make light work of the 6 Kings squad on the hard point. I mean, 6 Kings went in there for the early rotation, but unfortunately for them, not able to actually anchor down the more favorable spawns. That's going to be right side spawn by Garden. So Simplicity gets to those spawns, gets the points down. Mago tries to go in there for the contest, wins that gunfight, but the smoke just not giving them a little bit of an advantage here when it comes to those sidelines. Cartel's holding that cross as long as he can. 4 in the feed for Simplicity. They continue to rack up the time and open up the map for those OBJ players to start pushing out. 3 straight as Blur trying to cut off a couple of those last players, looking to find scrap time, and Cartels is going to be there to pick it up himself anyway. Finally, a solid feed for 6 Kings. We have not even headed back to P1, and they already find themselves down Mierda, by Jesus está 100. loco, weón. Jesus saves Pred on their head, and he is sitting on 15 already. My goodness, it's just a solid Predator usage coming in from Jesus. Just cuts that rotation here to P4. But we do get to see that 6 Kings already having that control, and the tower control definitely going to be important for those long-range engagements. So far, though, Simplicity try to go in there for the fun side, tries to go in there for the 4-man push, but does get stopped when it comes to those stuns. Mago gets a big 3K, just eliminates a majority of the Simplicity players trying to go in there for that right side, but Jesus saves, go in from window, wins a lot of the engagements there, but still not enough for 6 Kings to try and defend this well. Somebody get Mago some help. He's sitting on 17. Lethal has 2. Somebody get in the objective with him. My man's trying to do it all. Simplicity, just a better team at every turn right now, even with the struggles that Blur has had. They have still looked better at every turn. Raph going to be able to find another one as he sits on 3. They're perfectly set up over here on P5.
as they're looking to close this one out as early as they possibly can. But who else but Mago to find the push on through? I'm gonna say Mago doing everything that he can to try and contest, and the gunfights being won on his end just allowed them to get control finally, even though that Simplicity was able to go in there for that early rotation off to P5. But Lethal gonna be in a really good spot, but unfortunately Kings does spot him. He could have been in a really cheeky spot to eliminate the players coming in from Garden, and now it's still Simplicity. Good contest from their end. Ooh, nice nade from Blur, takes down Vibin. Mago hops on the objective again. It seems like every time he breaks on through, his teammates on the OBJ just immediately get obliterated, and he's forced to find another route on back. Blur popping out the BK-57. Not the weapon I was expecting to see in COD Mobile Stage 4. He's somehow gonna take down Losty with it, though. I guess if it works, make some use of it. Right now, Simplicity giving away a little bit of that lead. Solid hold by Six Kings right there, largely at the hands of Mago's slaying. But right now, they are in need of a break back in. Utility going to be crucial, and Jesus, big shots through the flashbang. Lethal, though, able to go in there for the trade, and now it's going to be blue into the favor of Six Kings. And we saw that a while ago. This was a pretty heavily contested hill, something that we would expect for P1, a pretty open hill. But Jesus saves power position, gets window control, goes in there for the contest, and just like that, we do get to see a back and forth from both of these teams down. But oh, again, yeah, it's just legacy, kills, getting hermano. those kills, and just Six Kings winning. Hay que jugar igual. I mean, punto, hay que jugar punto. Simplicity right now, but they have not been able kills, to pero find con any OBJ también. openings here on P1. Cartel's completely out of the equation, and they have just gotten shut down at every turn. Blur también tiene la beca 57. So far through here, not pretty shots out of Cartels either. Lethal hops up, it gives away an audio cue. That should be an easy kill for Raph. So they lock in the top side, get the early setup, but Vibin might be able to spot one out of position. It's going to be Cartels finding the opener, and Simplicity need to get this lead back into control. This is where Simplicity got a lot of the points down, and it's a good thing that they shut down that pinch from the mid control. So far, though, with Six Kings, they were kind of getting a lot of the points in P1. I'm kind of surprised that Simplicity just kind of gave it away, the scrap points, into favor of Six Kings. And hello, no one's going to be on that hard point. It's been open for so long, and finally Simplicity goes and steps on it. Oh, Mago not going to be able to stay alive in the hard point that time. Simplicity finally an opportunity to build back on the lead that they've seen disappear so quickly. Raph not looking to tell that anytime soon. He's going to sit back in the objective, and right now Jesus locking in the front side, has those gunfights to win. He does exactly that. So Simplicity lock in the final 30 seconds. And a foot race on over to P3 is underway once again. Couple players set up early for Six Kings. But right now it looks like it's Simplicity in position to lock in spawns. They are in position for the spawns, yes, and also they're winning when it comes to those rotational gunfights. And AORAF just making so many big kills. Gets that gunfight in mid, cuts that rotation from Six Kings, and not just that, has that hunter-killer drone to play with, and now it's still going to be Six Kings on the point, but for how long will it take, as 3 players from Simplicity are going to be by Garden side. Nice double kill from Raph, pushes up right there. Kings pops the Annihilator as well, and it looks like that should be enough to lock in the spawns, but it's no actually juega Six con Kings 3 OBJ, down below. va a estar Mago hits the complicado. flank right there, trying to find another, but his former teammate Jesus shuts him down. Another big feed for Simplicity is every time Six Kings want to break their way back into this one, Simplicity are there with a return fire. Cartels, War Machine ready to go. As right now they push across the map and look to see if they can go ahead and win things on P4. Simplicity did a good job with rotating early here in P5, but Six Kings, it was the Mago show here in this hill. He was able to kind of just win a lot of the gunfights by himself and allowing the rest of his team to go in there later on. But now as we go set up for P4, again, it was going to be Six Kings for that early rotation here. Again, we saw that Mago had huge kills from that front side of the map, but looking like they're just going in for full utility here, bringing out all the operators. Wasted War Machine for Cartels. Legacy's got one. Solo hay uno en el punto, hermano. Purifier to work with. Players hopping up through window as well. So Kings is going to farm some kills, but
not going to really open an avenue for them to push into the objective. Legacy spots out one, but solid team shots out of Simplicity squad to get things shut down, and it's still in their control, just haven't been able to build the lead in a dominant way. But it looks like this final break on in should be able to set up one final push. But as I say that, 4, make it 5 straight in the feed for Six Kings, and these boys just will not go away. And the late clock coming in from VIVO doesn't really get much utility because you only have a few seconds left here, and you have to go set up for next, where you know that Simplicity just wins a lot of their gunfights. Raph brings out the Purify, but does get shut down. Mago, huge gunfight to be won. Jesus can save you, drops a double kill right there, and that might be enough to open up the hard point. Kings on the outside, not going to be able to find that second kill. It's Six Kings somehow find a way to break back into the hard point once again. Mago with 35 to his name, but Simplicity have made their way back in, and right now all down to Mago, but he gets traded out. Now only 9 seconds needed, and it looks like Simplicity gonna be able to edge them out, barring a miracle out of the Six Kings. He just saves with the claw, wants to end it already, and there you go. It was kind of the signs of flash. But he to his name, but break back in that second kill. Estás en el punto, ¿no? It's Six Kings somehow. Ok, quieres recuperar vida. Break back in the hard point once again. Mago with 30. Dejas el punto libre. 5 to his name, but Simplicity have made their way back in, and right now all down to Mago, but he gets traded out. Now only 9 seconds needed. Y ya de aquí en adelante el equipo de Six Kings se quería meter de uno en uno al mapa. Falta, no es equipo malo, pero les falta jugar OVJ, jugar juntos, sincronizados. Obviamente hay más entrenamiento por parte de Simplicity, ¿no? Se nota. Hay un poco más de entrenamiento y tienen un poco más la idea clara de cómo jugar a este nivel. Pero no juegan OVJ, loco. And you can see for Simplicity, just consistency across the board that was not there for Six Kings. Maguito mató más que todos, mira. Cartels. 1 minute on the hill time. Jesus saves 149, and you know he wants to be that OBJ player. He can definitely get a lot of that. And also when it comes to those kills, every single time, only Blur is actually going to be on a neutral standing ground when it comes to those kills on the side of this team. So Simplicity looking super solid right now in this hard point, and that pick of Arsenal, I feel like was a really smart move for them. Yeah, no question about it. There are 2 players going double negative for that Six Kings squad. So those guys have got to bounce back. Getting ready to head into the Search and Destroy Express. Obviously one that's still newer to a lot of the players, but you've had enough time to be able to get the reps in, and they're going to be looking to see if they can make Simplicity pay. I think, once again, you got to have eyes on Mago. Pretty phenomenal sniper, and you would anticipate that he's going to play a big role on this map as well. Now, it makes me curious as to how Six Kings was able to beat ARP a while ago. Was it in the SNDs, or which game it is, which map? But I'm really dying for that later on. But when it comes to the performance right now of Six Kings, looking very shaken that hard point. But like what we know, you still have 2 more chances to try and flip things around. And in that SND, I'm just glad that Tunisia's off the map for them, because that is their worst map so far. And Meltdown being part of the, Express rather, being part of the pool, I feel like was their pick, because they know that Simplicity lost it up against Tribe 3-7. But it is a Tribe Gaming that is the #1 team right now so far. They are, but Simplicity did not look strong at all on that one. I would say of all the maps that they played, that was probably the one that they looked the weakest. And I think we'll see whether or not the Simplicity roster has put in the work to look at the VODs and see where those mistakes are coming through, because ultimately that's what's going to separate the good teams from the great teams in this competition. Definitely a lot of room for improvement.
Lo mismo que el equipo de Quetzalpilis. Me hacen acordar a los equipos Tier 1 el año pasado, cuando todavía no jugaban todos enfocados en el punto, hasta que Tribe y Seminal enseñaron esa manera, ¿no? Un poquito de influence también. Y empezaron a jugar full enfocado al punto, a lo cual terminó como resultado que todos jueguen de la misma manera, porque terminaba siendo la fórmula ganadora, ¿no? Al día de hoy todos juegan así. Todos los equipos top, ¿no? Obviamente. Lo cual requiere sincronización, química, actitudes, psicología, mental, todo el tema. Actitudes buenas. Dice, if Jesus had played against Tribe the games, would be different, I believe. Yo también, yo creo que si Jesus hubiese jugado contra Tribe, cuando jugó Tribe contra Simplicity, hubiera sido diferente. Yo creo lo mismo, man. Creo lo mismo, completamente. Completamente, y creo que todos los del chat creen lo mismo. Bienvenido, imbécil, ¿cómo estamos? Buen apeto, buen Adrián, Bravo, Jonathan, Yuri, RJ ahí en el chat de YouTube también presentes. Compartan el trobo de la transmisión, chicos. ¿Cómo va la tabla? Ahorita te la pongo de nuevo, hermano. Que acabe este BID. Quiero analizar este BID de Simplicity. And it looks like not going to be able to spot out anybody. Blur in the top side. Going to play a cheeky angle, and you got two snipers remaining to go up against an SMG. Okay, uno mirando para Puente y el otro mirando para el otro lado. Angles, right? They do have the snipers, they have the advantage of that range. And now for Mago, solo se cubren flanks. Wants to clear out the angles first, looking like wants to go through a rifle. Ese pick, por ejemplo, no es para meterse así. Kings actually has that spot, down spots Mago. And that is a situation that you do not want to be in. Mago needs to find a way to retrieve the bomb. Es solamente recolectar información y te regresas. He's got all the time in the world, and I think especially if you know there's a sniper set up in the top side, why not just pick up the bomb? Okay. Well, that ends the round quickly. Dice, ¿por qué no agarró la bomba? Dice Hell, King's sniping, that's new. Kings con sniper, eso es nuevo. Completamente. Kings es gran compañero. Kings es con el que más me llevo. Yo he estado con Discord en Kings conversando, a pesar de que no entiende español. Me hace una persona bastante agradable. Pero juega bien a sniper, Hell. No es un Jesus, pero juega bien sniper. That is a big time over peak out of Vibin, and Blur's going to make you pay every time off of that one. All the way down to lethal. Con 15 en Discord, perdón, Borjo. Y a veces se me cruzan las ideas. Another quick round. They didn't want to peek? You heard the shots? No? Mago es el sniper, pero no sé por qué no agarró ese rol. Igual recuerden que el tema de roles se limita bastante. Solamente pueden ser 2 snipers por equipo. 3-0 ganó Tribe, 7-up. Either that or go for Alpha. And now, speaking of going for Alpha, but they almost forgot the bomb. Losty finally retrieves it. And now that actually gives Simplicity enough time to kind of just reevaluate and possibly go in there for that pinch. But that player number 3, that's Jesus can save, is so deep into departure that could actually get a kill. Oh, he doesn't see Losty right there. Nearly finds a kill anyway. That was a little bit closer than need be, but you find the flanker. You do damage. Still going to deal with Blur in the top side. Likely peeking through one of those nasty little angles toward the B side. Raph going to be able to take down Legacy and equalize into a 4v4. This is the best case scenario for 6 Kings, where everyone else from Simplicity a little bit far away. The only person that could deal some damage is Blur, but he is going to be smoked out. Nade perfectly cooked, but it's still going to be planted right now. 6 Kings. Kind of going for that post-plant setup right now, and now it's time against Simplicity. Aire perdió 3-0, Chocito. Como dice Borojo. Likely first encounter right here.
Perdió 3-2 contra el equipo de Mago y 3-0 contra Dice. Lethal's going to take him down. Mago finds another, and with that, it should be an opportunity for Six Kings to take the round. The third for Kings. He hops the bomb in time. Me gusta que Raf se anime a probar la escopeta porque solo es bueno por la movilidad que tiene. Solo es la mejor movilidad y la mejor escopeta de NA. La segunda mejor movilidad está Ayo Raf con su fusil. Me gusta que se anime a jugar con escopeta porque por la movilidad que maneja le puede ir bien también. Le puede ir muy bien. Bloodbath over here on the B side. They're forced all the way back and they lose a player in the process. Exactly what Simplicity had hoped out of that encounter. And you get Raph pushed way up into their side as well. Should be a freebie for him, but he's sniffed out by Losty. Vibin finds one onto Blur. And the rough start for Six Kings is quickly regained. It's just a matter of where they decide to go in for the plant. That's player number 3 that could give that information that, okay, Alpha's going to be free. Maybe we can go plant here. Possibly just spot that one player. That's going to be Kings on the snipe, but seems like that B commit still might be in the option. Losty spots YKRM, good in hand. Possibility to get that second one. No, it's not going to be good. Kings with a fast quick scope. Huh. Well, Jesus gets traded out quickly right there. Six Kings finally find around here in the Express Search and Destroy. They bounce back. It was definitely an unorthodox one, but whatever you got to do to find the win. Losty with the KRM. Definitely an opportunity to play some cheeky angles inside ticket. Most definitely, especially when you're trying to go up against Raph with the R9. So that is a good response coming in from Six Kings. So we like to see those. Bomb carrier, though, in a really tight spot. If he does get spotted by that one player and Jesus saves, gets the first blood. Losty with the trade. Now the bomb carrier needs to go in there for the pickup, but Blur takes him out. And like what we mentioned already, the bomb carrier was a little bit too far away from his teammates, and now the bomb in a really bad position. La RPD con balas infinitas estaban, sí, hermano. Desde el año pasado. Side still has an ability to make life miserable for Six Kings. Has got to get dealt with only 2 players. La Krige OP en cuenta ahí por la Krige está dentro del meta, hermano. They pick up the bomb right here. Make their way on up toward the bomb site, but there's a shotgun waiting for you on the opposite side of that wall. Mago going to be able to spot out one. Still 3 players to make it 2 left to deal with, and Blur is there, Deagle in hand, as Simplicity extend the lead back out to 3. I love how Raph just plays just those tight corners like you should when you have a shotgun in hand. And Simplicity just doing a good job at not even over-aggressing, just getting those picks, being really patient. And Six Kings just kind of paid the price for putting the bomb carrier a little bit too far off. And now, just one player going in there deep. It's Mago. Tried to go in there for the infiltration, but Kings just punishes him. It's been interesting seeing how quickly Kings has made this transition to the sniper role, but definitely making a big impact already. And there's Blur, the other sniper, able to pick off Lethal. Just like that. Man advantage. Losty bomb in hand, but he's content to lurk in the corridors. He's got a shotgun waiting for him if he looks to make a push over toward that B side. I mean, this play coming in from Six Kings is kind of putting a lot of question marks right now. You send just one player, try to get that information in mid, and once he goes down, that could have given the Simplicity, okay, it could be a B hit, but they were still so passive in spawn that allowed Raph to actually go in there pretty deep. Kings and Blur playing so well together with Sniper. Es lo que estoy viendo, hermano. Se me hace raro, pero tienen varias partes de este mapa, por lo menos. No creo que en otro mapa jueguen con 2 snipers, sinceramente. Creo que este es el único mapa que van a jugar 2 snipers. Y tienen cubierto cada uno bien sus zonas. Aunque acuérdate que Tribe le ganó a Simplicity jugando sin ningún sniper, Full 3-man push actually coming in from Simplicity on that end. Gonna be greeted by just que es one lo player. que 2 players still remain here es in lo que Six Kings debería haber it's still going to be visto Simplicity with the first frags. en esa partida. First
y buscar hacerle lo mismo. Lossie's going to try to get aggressive right here, makes him pay for one, but immediately traded out, and now all down to Vibin. Sniper in hand, and I don't see the simplicity players peeking off these angles anytime soon. Does take down Blur, but still so es como que alguien que se ha hecho su tarea y alguien que no ha hecho su tarea, básicamente. Y Six Kings para ganar depende de individualidades que ellos tienen que hacer milagrosas, clutch, triples kills de un solo jugador. De eso depende. And with 6 Kings in that defensive setup, there was so much reluctance. I don't know why those two players just stayed there by our rivals, where only one person actually went in there for that Bravo defense. And a lot of these reluctance, a lot of the time, they pay for the price. And now Simplicity chose to go in through Train, trying to go in for that A site instead. Raph not gonna commit here, puts down the trophy first though. Needs to make sure that it's going to be clear, and so far the plan is going to go está jugando muy agresivo. Simplicity solo los espera que se regalen. Y por eso los snipers tienen más kills. Blur acaba de matar, mira. Shotguns galore on the inside of Train. No mames. Spotted out. Mago doing the best that he can to try to clutch up in this round. He's going to be able to find two, but it's still only enough. Con un sniper de un equipo hace demasiadas kills es porque el otro equipo está primero rusheando sin sentido o queriendo entrar por lugares donde le entras a equipos X, ¿no? All down to Kings. Legacy going to try to hop the bomb right here. Will he have enough time? I think he hopped off it a little too soon. And right now, Kings should be able to take him down. Oh my God. Shot, but hits the follow-up. And Simplicity take the 2-0 lead. Se me puso nervioso el Kings. A ver si viene al rato. A ver si viene al rato. Was all so close to being baked at that point. I'm getting war flashbacks at that moment that Vague didn't take that shot when he was up in tower, right? So hola, Denise. Shots connected. I feel like if he was half a second late, it would have been a win coming in from 6 Kings. But it's just a masterclass right now from Simplicity. Me darías contexto rápido de cómo va el event y ARP, que sé que son diferentes regiones que están eliminados. El event tiene que ganar todos sus partidos y ARP igual. Aunque ARP está más complicado porque tiene que enfrentarse a dos top. A dos top. El event tiene que ganarle a Inco Gaming, que es su rival más fuerte, nada más. In the last round for Kings, he and Blur lead the way combined for 20 kills. And once again, lethal, really struggling for 6 Kings. Just, it's difficult to win 4v5 in this competition, let alone do it against one of the top. Se llevó 4 kills. Kings en esa ronda. Kings had 4 kills. It's just hard to just do something like that to stop a force like that when your sniper isn't really doing much work for you and you're supposed to create that space for your Aunque no lo crean, Simplicity jugó ordenado y con estrategias en este mapa, Para hacer un 7-1 tenía... O sea, si yo me voy a enfrentar a Simplicity en este mapa, I hate to say it, but I think you might be right. We got esos dos snipers, yeah, this is one that que de hecho contra Tribe jugaron con un sniper nada más y ahora jugaron con dos en este mapa. Eso quiere decir dos cosas. O Simplicity intentó mejorar ese Express después de perder contra Tribe y decidió de ahora en adelante jugar con dos snipers para cubrir más mapas porque sienten que ese fue el error y lo mostraron aquí contra 6 Kings, que yo creo que eso fue lo que pasó. Luego le voy a preguntar a Kings. Y lo otro es que... No creo que sea otro. Yo creo que es eso. Estoy 100% seguro que es eso. Mejoraron el error que tuvieron en Express contra Tribe y lo aplicaron aquí. Aunque no deberían de haberlo aplicado aquí, lo aplicaron aquí. Como que corrigieron el error y lo mostraron en la partida que no debía mostrarlo, ¿no? Pero se les vio sólidos en cada una de las rondas. Un bait sólido para Simplicity Nix. Luego le damos las felicidades a Kings y al Jesus. And it looks like Simplicity were not ready for this initial push. Going to be able to take a couple of those lives, but not going to be able to stop that A capture.
And Legacy, MVP, the OBJ, no sé, no vi. big plays right here as Blur finally starting to fire back for Simplicity. Kings creo. Kings jugó con Sniper, Nix, puedes creerlo. Could not go for the third tick of progress, but it's a good thing that Bybin is going to be right there. Kings, though, applying that pressure down. It's a 2v1 here in Alpha, and if you're going to be 6 Kings, you go step on it when it comes to that B push. You only have to worry about that one player down, and the third tick of progress, rather, not going to be able to be finished, though. As I feel like that ¿Cuánto porcentaje dirías que mejoraría sus posibilidades contra Inco si el event iba a Brasil a jugar con Pin igual? You want to get that last tick locked in. They're not going to be able to do it right here. Now the life lead has formed for Simplicity, and Blur is just making them pay. Absolutely bullying through the smoke, no less. Another one. He's going to take down Legacy. This is the only POV. Nice, hermano. Qué cuádruple kill bella. Saquen clip a esas 4. La voy a subir como short. Yo creo que un 50%, hermano. Porque para mí ahorita Inco tiene un 70-30 o 80-20. 75-35. Si el event iba para Brasil, jugar al mismo pin. All right. Well, 11 life lead. Realistically, no hope for 6 Kings in this one. Le agregaría 40% del event. O sea, pasaríamos al revés, ¿no? Un 75-35 de posibilidades. Pero es que el event es un tema aparte, hermano, porque yo, mira, que soy externo, bueno, asumo que yo nomás, y ciertas personas pueden notar que hay incomodidades internas, uno que otro puede no llevarse tan bien, tensiones dentro de la cal, y eso yo lo veo reflejado en el juego, ¿no? No es imposible ganarle a Inco. Ahora, el mental de ellos no sé cómo esté después de lo que Lucasín hizo en ese control, que en realidad debe ser algo que no les debe importar. Y al contrario, deben de saber canalizar eso, y que para la ronda de la fase 4 demostrar que eso que pasó fue un error y que ahora van a dar pelea, y esa hambre canalizarla en el cerebro y jugar así de bien. Jugar full focus, ¿no? Ahí hay mitad mental, mitad táctico para trabajar. Mitad mental, mitad táctico. Un poco de todo. Yo, por ejemplo, ahorita ya me estaría viendo el juego de Loops e Inco 5 veces. Con todos los jugadores. 5 veces. También primero me vería la final de la Copa Rockfund de cómo Inco le ganó a Loops 3-1. Y luego me vería cómo Loops le ganó a Inco. 5 veces cada transmisión. Con todos los jugadores. Estoy exagerando con 5, Con 2 o 3 ya debería entenderse. Y que cada uno sentado ahí dé su opinión, ¿no? Ah, mira, este hizo esto, o esto pasó porque esto pasó por acá también, o como este hizo esto, lo otro también pasó. Inco cometió errores también, Inco y Lux cometieron errores, y lo dijimos ayer, errores de operadores, pero garrafales, hermano. Que luego TLE no cometió, ¿no? Y lo comparamos justamente. Mago unfortunately goes down. That just allows the life to just tumble so quickly. Jesus save. Speaking of, winning a lot of the gunfights here, just 1 versus 9 and second ticker of progress. Ahora depende de ellos mismos, depende de la madurez de ellos mismos, de la empatía que puedan tener uno con el otro, de cuánto sea su sueño pisar la fase 5. Qué tanta hambre de victoria tengan. Para mí un Envoy, yo creo que es enfocado, serio. No lo conozco.
the rotations, the team push is just so much better for this simplicity. No le gustan las tonteras, tal vez. Got an opportunity to win this one in 3. Lethal opens things up with a kill onto Kings. Legacy spots one over the top. O le molesta ciertos relajos cuando para él. O sea, cuando tienes a un jugador que le importa mucho algo y a otro que no le importa tanto, van a chocar. Y si tú no has tenido un equipo y no has tenido esas actitudes ahí enfrentándose, no vas a poder darte cuenta de esas cosas, And now ¿no? 6 Kings, pretty good setup right now coming in from Bravo. So far, they're going to be taking that first tick of progress down. Still good when it comes to the lives as well. And they're going to be having this Bravo for free. Except the cartel's going to try to go and infiltrate. But a 3v1 situation happening right now in Gallery. They may be able to stop any kind of rotation after 6 Kings actually gets Pero todas las personalidades son trabajables, hermano. So that is going to be signs of life. The best performance we've seen from 6 Kings so far. And now Todas las personalidades son trabajables. Y lo demás es ver y ver y ver partidos. Pero sabes que también, si tú con los 6 jugadores viendo la partida y uno de los jugadores ve que al otro le vale verga, yo me enojo. No. Obviamente, al que está enfocado y serio se va a enojar. I'm not sure that they know that Blur is on the outside of Cabana right now waiting. Lau, por ejemplo, Lau era súper rebelde, pero era de los más, era el más aplicado del equipo ese. Era el que los juntaba en Discord y él compartía pantalla para ver partidos de China, ver partidos de Garena. Lau les hacía los tácticos a los chicos del equipo que tenían. Inmaduro y todo, pero le gustaba ganar, ¿me entiendes? Había ese hambre. Que todavía la hay, creo. ¿Quién es el IGLTL? Supongo que es Saucy. Call him a movement god for a reason. Raph just making Vale la pena venta regalo. La misma que todos, hermano. Pops the purifier. It actually goes to waste right there. And an opportunity, a glimmer of hope for 6 Kings Ay, no, to stay in this one. It's going to be one snipe for Blur. Connects El on the segundo Mago. es Jesus takes one down as well. CR4. Esa es la que usa Bake. Asumo que Rebaro tiene la misma. So now he's forced back. And time very much becoming an issue. Where's the info? You already know that Jesus Saves is already going to be there by Pizza, and you still are able to get rid of him. He still gets those kills. Where's the comms? There were 2 people that were just walking past Acá, por ejemplo, and now it's 2 lives to 6 where you la diferencia más importante es el nivel de gunfight, ¿no? Implicitly tiene más jugadores buenos que Rising, nada más que y le sumas que Rising tiene menos experiencia jugando juntos que Simplicity. Peor, ¿no? 3-0. A ver, ¿cómo va a quedar la tabla? Ok, la actualizaron rápido esto acá, 3-0. El de Try contra Devious, al parecer ya no lo vamos a ver, ¿no? Al parecer. Solid right now. I feel like they're on the road to becoming that top 3 team or even top 2-3 here for NA, but it is just a question of 6 Kings as to where they at this competition, because so far it has been 50-50. Yes, you had such a high when it comes to getting rid of ARP, winning those games, but this is such a tremendous loss coming in from them as well. Eso pasa con muchos el manco, Hay muchos jugadores que son buenos, pero no son conscientes de lo buenos que... O sea, aparte de que son buenos y se creen buenos, no son conscientes de lo buenos que pueden llegar a ser si cambiaran su actitud, ¿no? Y eso pasa hace años, hermano.
Yeah, didn't see another 3-0 coming, but I did see Blur popping off. I saw it in the future. Didn't think it was with the sniper rifle, though. Y actualmente esos jugadores están viendo a un lado a punto de llegar a la fase 5 del Mundial, porque Lau siguió Lau todavía inmaduro, pero enfocado. Y ahorita los están viendo desde su casa jugar un Mundial. Every single game mode, he was on point. Everyone else too was really on point. So again, we're looking at you, Jesus. He was a really good pickup for this team, so I'm really impressed. Impressive six-man coming in and gives his team back-to-back dubs, as you're now going to see Simplicity in the hunt for a top 3 spot. We got to update the leaderboard here in just a moment, but Alan, you and I were watching in the green room, and we were kind of blown away by the talent on this team. Is there one player to watch moving forward? Is this a team effort? What do we need to see if Simplicity is maybe going to knock down a squad? Sí, igual tiene 2 años apenas en el competitivo tier 1. Pero practica todos los días 3 horas campo de tiro. Maduro, tranquilo, chico tranquilo. No se mete en muchos problemas, humilde, relajado. Y míralo tú ahí, yo lo coloco como las mejores gunfights de la TAM. Solo por abajo de Lucasín nada más. You've got Blur who can pop into things like a Holger. He could also pop up the sniper rifle and be a major threat. I also think Kings had a great series outside of him not having to do much in that control. So that's, I think, one of the things that you look at and you say, yes, we trust the system, not an individual, to be our win condition day in and day out. Yeah, Kings at one point had 0 kills. He was just hanging out, dude. Minutes into the game, still gets the dub. Congratulations, Simplicity. Now la disciplina muchas veces es mejor que el talento. Tied there for third place. And remember, as we look back on today, there were a lot of close matches. Now the end result, few 3-0s, but that first match I think is the stellar match of the day. LG versus Devious. Bobby, we were kind of shocked that Devious was able to give LG the run they did. Yeah, no question about it. And realistically, ahí andan los that could have been a resultaditos. Devious series winner at least a map 5. Multiple small decisions that stacked up in a big way to go the favor of LG, but man, Devious looked really, really solid right there. And that's a roster full of talent that I've expected for a while. Un saludo para Chris, desde el grupo de Social, que nos está viendo ahí en su televisión. Un saludito, hermano. Te quiero mucho. Showing from Tribe against Limited. You see another win for Dice as they took down ARP, and now ARP and Limited at the bottom of the leaderboard. Everyone else still very much in the mix. Let's get the Chicos, sobre el partido de Inco Gaming contra TLE, me acaba de informar justamente la Nex, que estaba hablando con él. Brian, na verdade, na transmissão só apareceu Inco contra Innovation, tá? Não apareceu TLE. Então, enfim, mas se você quiser reagir, pode ficar à vontade, pode reagir, tá bom? Ok, me acaba de decir que la transmisión solamente fue de Inco Gaming contra Innovation y que TLE jugó contra Velax. Él solamente transmitió uno. Que la final va a ser Inco contra TLE. Y que ya me va a dar la fecha de cuándo va a ser en esta semana, y ahí lo podremos ver. Era TLE contra un equipo, Inco con otro equipo, era semifinales, y la final va a ser entre ellos dos, que va a ser en esta semana, dice, así que estemos pendientes ahí, porque es un juego bastante bonito de ver, independientemente de que jueguen su 100%, porque no es la fase 4 del mundo. Independientemente de eso, va a ser bueno verlo, porque van a haber momentos que de repente van a estar apretados, donde van a tener que sacar por competitividad misma. Inco va a jugar en serio, eso sí. Por competitividad misma van a querer ganar. Entonces, sobre todo porque en el último torneo de Brasil, Inco Gaming le ganó a TLE 2-1. Don't adapt that quick. You're gonna get eaten up. We La Nex, por ejemplo, cuando transmite sus casteos, la Nex me dice, mira, la Nex me dice, muchas gracias, Brian, por ejemplo, por el análisis de Galoris con TLE que subiste a tu canal de YouTube. Estuve ahí viéndolo y aprendiendo para ya aplicarlo en la narración de la fase 4 de la TAM. ¿Me entiendes? Hay gente que ve mi stream, agarra lo que le sirva y luego lo usa. Y para mí está súper bien. O sea,
de todos, como siempre he dicho, ¿no? De todos los que te digan algo, viewers, lo que sea, si tú eres humilde mentalmente, y a menos de que seas triple campeón del mundo como Bolu, ahí sí si quieres no me escuches, pero si no lo eres, yo creo que debes tener la humildad y madurez suficiente como para cualquier comentario del chat bueno, una crítica constructiva, buena, saber leerla y saber aprovecharla. Y esa madurez, por ejemplo, ¿no? Por ahí regalaron una sub aleatoriamente y le cayó a Tetillo, por ejemplo, que tal vez estaba viendo el stream, estaba ahí simplemente viendo. Yo sé que hay muchos jugadores que ven el stream. Revalo viene, Lucasín viene, la mamá de Lucasín viene también. Y todo, Mihawk también viene. Entonces, de todo se puede aprender. Si tú tienes la humildad mental para poder sacarle provecho a todo lo que te puede brindar cualquier persona, la aprovechas. Si te quieres hacer el de los oídos sordos, también puedes y te vas a quedar donde estás, ¿no? Y todo bien, o sea, y la Next tuvo la humildad para decirme, ¿no? Hey, estuve viendo tu análisis, hermano, muchas gracias, la verdad que ahí aprendí un rato y ya lo voy a aplicar en la narración de la fase 4. Y yo, qué genial que te haya servido, hermano, todo bien. Él me acuerdo que vio el video de mi canal, justamente este de acá. Vio el de TLE contra Galoris. Y le sirvió a él para alimentarse un poco y nada. Y así. Ahora, después de la fase 4 del mundo, yo me voy a dedicar a castear. No puedo andar analizando ahí todos los juegos porque no está bien. De todos los idiomas que existen, yo hablo con Bryan con la verdad. Y a veces a algunos le va a incomodar, a otros no, pero es la verdad, ¿no? Y tiene que haber alguien que sea directo. Los resultados están en pantalla, muchachos. La página ahí ya la pasé. Ok, ARP está en problemas porque perdió con 2 equipos que no deberían perder y era su competencia directa. Mañana voy a ir al doctor, deseenme lo mejor. Mañana voy a verme unas cositas. La garganta también la tengo mal. Entonces, mañana voy a... No creo que ustedes quieran ver la de India, ¿ok? El día sábado voy a aprender para la de Europa. Escuchen bien, ¿eh? El día sábado voy a aprender para la de Europa porque creo que 117 Not Found, Kings y Animus se van a enfrentar por ahí entre ellos. Y el mismo sábado me parece que es la final de Inco con TLE. Ahí me avisará la Next y por ahí lo estaremos viendo también. Lo vamos a estar viendo. Ok, aparte lo de la India creo que es por la madrugada o en la mañana, me parece. Ahora, yo ya vi la India. Por ejemplo, el primer día, los primeros 3 días de Europa, yo vi un poquito fuera de stream. El día 4, que fue el domingo pasado, yo aprendí. Aprendí para analizar lo del día sábado, que se enfrentaron los 4 mejores equipos de Europa, se enfrentaron entre ellos. Y saludos de la página, ahí está Alberto, saludos para ti, hermanito. Ah, ¿verdad? El sorteo de pase. Aguanten, no se me vayan. Me olvidaba que hay sorteo de pase de batalla. Vi a Europa y con lo que vi el día, coloquen más uno, chicos. Con lo que vi el día domingo me quedó claro para darme cuenta sin menospreciar a los chicos de... ¿Sale YouTube o no sale YouTube? Sin menospreciar a los chicos de España, de Europa, perdón. Latam y NA tiene más control de mapa, gunfight y todo lo demás. Hay por ahí uno que otro jugador que resalta, pero si Europa quiere hacer un equipo que combata a un TLE, a un Nico, a un Luminosity, tiene que juntar a esos jugadores. ¿Qué iba a hacer? Los de YouTube no salen, chicos. Los voy a anotar manualmente a los de YouTube, ¿ok? Los voy a anotar manualmente.
No se me aloquen, no se me aloquen. Los voy a anotar ahora los de YouTube. Ah, no, sí salen los de YouTube, sí salen los de YouTube, sí salen los de YouTube. Ya me iba a dar algo ya me iba a dar algo que no salía, hermano. Tenía que anotar todo a mano. Me iba a dar algo. Coloquen +1, chicos, ahí. Estamos sorteando un pase de batalla premium. Y también vamos a sortear. Una suscripción, ¿ok? Voy a sortear una suscripción y voy a sortear un pase de batalla premium. Ahí salen los de YouTube también, perfecto. Sí están saliendo, ¿verdad? Perfecto. A ver. Sí, creo que sí, ahí salen. Un poco lentillo con YouTube, pero ahí salen, ahí salen. Perfecto. Sigan ahí colocando +1 para... Colocando +1 aparecen ahí. Instagram, a los que me hablen por Instagram, chicos. Mi Instagram es bryant.codm.
recibes la sub o la regalas a alguien. No sé, a una chica, a un jugador competitivo que esté por ahí, a algún amigo, amiga. ¿Qué quieres hacer con la sub, hermanito? Siempre pregunto, siempre pregunto. Recibo la sub, ¿listo? Ahí va. Y ahora voy con el sorteo de pase de batalla, ¿ok? Hey, muchas gracias también a los chicos que donaron el día de hoy en Trovo para... Y a los que apoyan en YouTube también. A los que apoyan en YouTube ahí haciéndose miembros y todo lo demás. Vamos al sorteo ahora. Al sorteo de el pase de batalla, ¿ok? El pase de batalla. Vámonos para allá. Pase de batalla, chicos. Ya todos colocaron +1. Asumo yo. Todos colocaron +1, ¿no? Vámonos al sorteo de pase de batalla premium que les voy a mandar yo por correo, ¿ok? Buena, Germán Moreno, ¿cómo estás? Ok, ahí está el conteo realizándose. Ahí está el conteo realizándose, muchachos. Vuelven los sorteos de pase diarios. Debería poner el chat acá a la derecha, ¿no? Espérenme tantito. Todavía no veo, ¿eh? Todavía no veo al Andrés. No veo al Andrés. No apareció, ¿no? No apareció, ¿no? Manito, estás ronco, Brian. ¿Qué tienes? Pues estoy mal de la garganta, hermano. Tengo faringitis. Pero ya fui al doctor, ya me dieron ahí unos medicamentos. Mañana voy a ir a verme también algo ahí del estómago para ver si está todo bien. Ok. Andrés González está en YouTube. Según veo. Andrés González. Estoy por YouTube. Ya te vi, hermanito. Háblame al Instagram. Ok. Háblame al Instagram. Ahora, voy a sortear otro pase de batalla, chicos. Para los que se han quedado, para los fieles. Voy a sortear otro pase de batalla. Pero este va a ser comprado. Ok. Yo voy a entrar a su cuenta y se lo voy a comprar. Ok. Con mi tarjeta. Sí, Goku. Es lo que te acabo de explicar, hermano. Tengo faringitis. Igual, participan todos, solo colocando +1. Andrés, me escribes al Instagram, hermano, ¿eh? Mi Instagram es el de acá. Ok, y lo... ¿Por qué me pusieron una canción de BTS? Me van a poner copyright, loco. Bueno.
Royman Álvarez. No me había dado cuenta de la canción de fondo, hermano. Me jodieron todo el... Bueno, en fin. Vamos a Royman Álvarez. Royman Álvarez. Tres segundos. Royman. No apareció, ¿no? No apareció el muchacho. Siguiente. No lo veo, no lo veo. Ahí lo vi en YouTube. No está. Royman pone, aquí estoy. Y abajo Kenger, no está Royman. Ahí lo veo, ahí apareció. Está en YouTube. Ok, a ver. Aguanta. YouTube se ha llevado 2 pases de batalla. Los de Trovo también merecen su pase de batalla, ¿ok? Voy a sortear a la antigua un pase de batalla también para los de Trovo, ¿ok? Para los de Trovo. Chachos. Yo en YouTube tengo un mes nomás, ¿eh? Haciendo todas las vainas. Pase de batalla para Trovo. Ahí están los muchachos de Trovo. Con ruletita. Ok, la cosa es que todos ganen, chicos. Hoy día la gente ha colaborado al stream para llegar al nivel máximo de Trovo. Entonces, yo solo no voy a ganar. Acá ganamos todos. En ese stream, cuando donan, se regala. Así que no había hecho sorteos porque pues en realidad no había donaciones, pero como hoy día ha habido, lo regalamos, muchachos. Lo regalamos. ¿Cómo hago para reclamar el pase, tío Bryan? Escríbeme al Instagram nuevamente, Este es mi Instagram. Y ya ahí ahí te respondo. Mándame foto de que eres tú. A ver, vámonos al sorteo con los chicos de Trovo. Oye, los de YouTube no sean vivos, estén viniendo para Trovo, Son vivos también. Listo, con lo que están acá lo hacemos. Mi Tati, bella, hermosa, preciosa, dame un número. Mi Tati de Colombia. Del 1 al 10, el que caiga en ese número se va a llevar el pase de batalla. Acá son 400 personas. RJ, en YouTube somos más de 500 todos los días. Y en Trovo también somos más de 500. Somos más de 1000 personas todos los días. Ya ahorita ya estamos cerrando el stream, ¿no? Obviamente. 8, ok. Pero en realidad ambas plataformas están tan fuertes. Y es por el trabajo, por hablar con la verdad. Uno tiene que hablar con la verdad, hermano. Como dice un gran escritor, hay gente que le gusta caerle bien a todo el mundo y le gusta hablar bien de todo el mundo y le gusta hacerle daño, haciéndole creer cosas a gente que no han pasado, ¿no? Como el ejemplo de Quetzalpilis y TLE, por ejemplo, que más daño les haría yo diciéndoles que ganaron por buenas jugadas de ellos. Y entonces, si yo me enfoco en caerle bien a todo el mundo, o como diría alguien, si yo lucho por no ser enemigo de todo el mundo, me hago enemigo de mí mismo. Entonces, ustedes tienen que decirle las cosas como son, y el tiempo les hará entender a las otras personas que es lo mejor para ellos también. Ya te voy a pagar, Arger, hermano. Necesito a alguien que me saque clips para subirlos a shorts en formato vertical. ¿Está esta persona o no? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3. Estoy aquí. Nosti nos sigue hace 59 días. 400 maná gastado. 26 chats enviados. Un tímido. Tranquilos, el sábado volvemos con más sorteos. Listo, Nosti. Ya sabes, me hablas por Instagram, hermanito. No era de YouTube porque me sigue hace varios días en Trovo ya. Eso verifiqué. Así que chicos, síganme en mi Instagram, escríbanme los ganadores. El sábado tenemos más sorteos. No se preocupen. Ok, muchas gracias a todos los que apoyaron también. Quiero mencionarlos por aquí. A todos los que el día de hoy apoyaron con las donaciones. Los tengo por aquí, muchachos. Acá están. El negrito, no sé si seguirá por ahí. Ahí están, chicos. De verdad, agradecerle a estas personas. Negrito, está por ahí. El Kevin A-O también. Emi Nux, Abdiel, Mike, Ragnar, Jeffrey, Javier Vázquez, Uriel, Reni, Ángel, Rosay. ¡Ey, Rosay vino! No me di cuenta, hermano. Amali, Hali, Glenn, Bigodera, jugador competitivo. Él lo más probable es que solamente compró su sub. Haley también compró su sub nomás, es una amiga. Olo, Bigodera, por ejemplo, compra sub para ver también un poco de... Bigodera juega en loops, ¿ok? Él compra sus subs y ve partidas anteriores o ve análisis anteriores. Ese es el trabajo que él tuvo que hacer con Inco Gaming, por ejemplo, ¿no? Nebula, Mihawk, lo mismo, ¿no? Mihawk siempre compra la sub aquí para ver videos anteriores, lo mismo. Odito, Bunny, Map, ok, el Coclon, el Ethical, el Tule, que también le compró sub a Lau, Som, Néstor, Golgobo también, que nos apoya bastante ahí con los Go TLE, John, Andrea, Andreita, que está como miembro en YouTube y también suscriptora en todo. Te amo, Andrea, muchas gracias. Shuri, Eric, ok, todos ahí, el Viper que se suscribió hoy día con su sub tier 1, el Jeb, Adar que donó bastante, el Juanito y todo lo demás, chicos, todo lo que están ahí, el Edwin Torrico. Muchas gracias a todos, la verdad, los que apoyaron. Mañana me voy a dar descanso, han sido 3 días seguidos, ok. Y sí, voy a ayudar a los equipos de Latam en los que yo pueda ayudar y en los que les sirva y en los que me pidan, ¿no? Yo no voy a estar detrás. Y la cosa es que Latam vaya bien representado, los equipos mejoren. Después de la Champs hay más torneos. Muchachos. La vida sigue, la vida continúa. Jugadores que no se quejan y compran su... No, claro, si ellos ganan más de $200, $5. Ellas lo compran con... Lucasín también viene y compra su sub con gusto. Porque le sirve el esto, porque le gusta como casteo. Viene su mamá. Cada quien, hermano, cada quien tiene su personalidad. No podemos juzgar a todos. Cada quien quiere quedar como quiere quedar. Al final este es mi trabajo, el que lo quiere valorar lo valora, el que no, no. Y todo bien, todo bien. Y porque la mamá de lo que si no tiene sub, no, hermano, ¿cómo va a tener? Ni siquiera no debe saber meter la tarjeta. Cuando venga le voy a dar una sub. La partida de TL contra Bici. Hey, chicos, ya, nos vemos, Ya viste que Tribe dejó 3-0 a Debius. No lo vi, pero asumo que ya el resultado lo pusieron. Interesante dato, hermano, porque era un enfrentamiento que quería ver. Luminosity, Debius le quitó un mapa a Luminosity, un mapa que estaban troleando, que se le fue de las manos. Y Tribe hasta ahorita no viene troleando para nada, No viene troleando para nada Tribe, por si acaso. Viene jugando full serio. 3-0 para Debius. Ok, listo. Acaba de ganar 6 Kings. 3-1, 3-2. Yo apunto. Ok. Así que, muchachos, vamos a dejarle... ¿Ya viste el video de Mago jugando en un McDonald's? Ah, ya lo subió, lo podemos reaccionar ahorita, antes de irnos, a ver. ¿En Instagram o dónde? Maguito estuvo en el chat también. Maguito estuvo en el chat. Ah, la había subido a YouTube, ¿no? Maguito nos dijo que iba a subir un video bomba. Iba a subir un video bomba, dijo, No está. Ah, en Twitter. Ok.
Playing in McDonald's, the stage 4, it's fit better. Ok, es mejor, es un poco mejor la red. GG's a mis bebés, Jesus y Pepe. Y son equipo. Sin excusas. Fuck. McDonald's. We don't have anything else. Fuck. El maguito. No mames. McDonald's. We don't have anything else. Está todo barbón, hermano. Oye, mago, toca su afeitada ya, Fuck. Ese güey. El mago, hermano. Nice. Oh, ya lo publicaron también acá en la página de los chismes, hermano. No mames. Ok. Bien, chicos. Con eso despedimos, Con eso despedimos. Ahí cualquier análisis, cualquier cosa, van a mi canal nada más. Un saludo a todos los que se quedaron. Un besito también a todos los que se quedaron. Un patrocinio no vendría mal. Correcto. Así que bueno, chicos. A él yo lo nuqueé, BryanT. Y luego despertaste, hermano, del sueño. ¿Cuándo aprendes? Mañana voy a descansar. Necesito descansar la voz. Ya lo di todo. Y el sábado vuelvo. El sábado vuelvo con otro sorteo de pase de batalla. Y también con la Champs de Europa en la tarde. Y con la final de Inco Gaming contra TLE, que también la vamos a reaccionar. ¿Ok? No sé si la voy a analizar como tal. No quiero perjudicarlos si es que juegan en serio. No quiero andar vendiendo ahí, exponiendo sus cosas. Pero la vamos a estar reaccionando. ¿Ok? Lo de la fase 4 sí lo podemos ver porque todos lo podemos ver. Ya torneos después de la fase 4, aparte de la fase 4, sí como que no me quiero meter mucho a analizar porque no quiero perjudicarlos justamente para la fase 4, ¿no? Vamos a darle un raid, sí, específicamente al Juanito. Por favor, lo saludan a Juanito. Juanito me ayuda haciéndome algunos videos verticales. Él maneja mi TikTok. Yo no veo nada de mi TikTok, la verdad. Él lo maneja. Así que, nada, buenas noches, chicos. Gracias por estar aquí. Los quiero un montón. Nos vemos el sábado. Ok, mañana voy a descansar. Recen también para que todo me vaya bien de salud y todo el tema. Así que, nada, muchas gracias. Los quiero. Un beso. Besito. Nos vemos mañana. Va, raid para Vico. Make it work. One more time. You know how it goes, baby. Shake your hips.